Aquí comienza Carrusel Deportivo Coruña, el de siempre, el de toda la vida, el de Radio Coruña, Cadena Ser. Carrusel Deportivo Coruña, hoy Deportivo Celta Fortuna. Seguimos buscando esa primera victoria en Riazor. Nosotros tenemos un equipo de lujo, como siempre, con Antía Ulloa en la técnica. Equipazo de comentaristas formado por Manu Sánchez y Marcos Ordóñez. Y para narrarnos hoy sí esa victoria deportivista desde Riazor, más le vale, ¿eh? Fran Hermida, muy buenas. ¿Qué tal, Carrusel Deportivo Coruña? Aquí estamos en el Estadio Municipal Coruñés. Ambientazo a tope, como en los mejores momentos. Emoción también a tope con la presencia de uno que fue protagonista de esos mejores momentos, como es Yalmiña. Terreno de juego parece que recuperado después de aquellos problemas que presentaba la hierba del Estadio Municipal Coruñés. Y seguro que ambientazo en la grada, que ahora recibe con pitos la salida de los futbolistas del Celta Fortuna a calentar. Así que tenemos todos los ingredientes para vivir un auténtico partidazo. Bueno, tenemos novedades en el 11 del Depor, algunas esperadas, recuperando futbolistas, otras que evidentemente sí que se puede decir que son sorpresas porque no se contaba con ellas. Así que en nada vamos con los 11, con los goles, con la emoción, con una tarde de fútbol que seguro va a ser apasionante, pero en las buenas tardes de fútbol siempre participa la audiencia de Carrusel Deportivo Coruña. Claro, como debe ser. Queremos oyentes participativos aquí en Carrusel Deportivo Coruña, irnos contando desde dónde nos escucháis, enviarnos fotos, qué lugar del planeta estáis ahora conectando, por ejemplo, con nuestro canal de YouTube. De momento tenemos a Fran ahí casi en solitario en el canal de YouTube. No, tenemos a Manu, que se ve ahí al fondo. Bueno, se os ve bien. Si queréis, además de escucharnos, vernos, el canal de YouTube de Radio Coruña. Tenemos ahí el chat, siempre muy activo, con mensajes desde cualquier parte del... Mira, desde Cádiz ya nos están enviando un mensaje. Hablan de que enseñemos a Yalmiña. Bueno, todo eso, lo que pasa en el partido, si te gusta o no la alineación, los comentarios que vayamos haciendo, todo lo puedes comentar en el canal de Twitter, X o como quieras llamarle, y también el chat de YouTube de Radio Coruña, Cadena Ser. Envíanos ya tus mensajes. Y qué buena noticia. Oye, Frank, qué buena noticia la vuelta de McDonald's, no solo aquí al Carrusel Deportivo Coruña, sino la vuelta de McDonald's al centro de La Coruña, porque, bueno, puedes disfrutar tu menú favorito en el nuevo restaurante del Cantón Pequeño 6. Además, el fin de semana, servicio 24 horas. Si prefieres, te lo llevan a casa. Haz el pedido a través de la app de McDonald's. Recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de A Coruña, en Marineta City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6. Recuerda, McDonald's, I love it. Sintonía ya de 11 titulares, sintonía de protagonistas, los que van a saltar al césped. Pues nada, en 25 minutos en este auténtico partidazo que va a ser el Depor Celta Fortuna. Con este 11 sale el equipo vigués, con Coque en portería, línea de 4 con Joel López, Javi Domínguez, Javi Rodríguez y Javi Rueda, será por Javis. Damián y Miguel Román en la sala de máquinas, en el enganche Raúl Blanco, las alas para Hugo Álvarez y Alfon, el ya conocido en Riazor Alfon, y en punta de ataque Pablo Durán. Por parte del Depor,
Sorpresa en la portería, vuelve Ian Mackay con Chimo Navarro, que también retorna, los Pablo y Dani Barcia en el lateral zurdo. Con José Villares, la línea de 3 compuesta por Pablo Valcarce, Callarga y Mella, y arriba como estilete ofensivo Lucas Pérez. Son los protagonistas, son los llamados a convertir esto en un auténtico partidazo, y en nada empezamos a analizar este Depor Celta Fortuna. Eso sí, como siempre nos gusta empezar con el depósito de la energía a full. Pues inyección de energía con Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil, con todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil dispone de personal, tienda, servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Bueno, pues ahí están ya Depor y Celta Fortuna haciendo ejercicios de calentamiento. Poco a poco va accediendo el público al Estadio Municipal de Riazor para disfrutar del partido trampa. Manu Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Digo lo de disfrutar del partido trampa porque el partido tiene su tema. Yo creo que es un partido que se afronta de manera radicalmente distinta en un lado y en otro. El Depor, si gana, parece que está obligado a ganar. Si pierde, ostras, sí, en menuda te metes. El Celta Fortuna llega aquí, bueno, sabiendo que, oye, perder en Riazor para ellos puede entrar dentro del plan. Ganar en Riazor significa que en la Navidad de Vigo Abel Caballero te pone una calle, ¿no? Tal cual, tal cual. Es el clásico partido donde pues al Depor se le pueden aparecer los fantasmas, no solo por la altura de la competición en la que estamos, sino precisamente por lo que tú comentas, por el rival que tenemos enfrente, porque, bueno, pues caer derrotados aquí hoy o no ganar, pues alimentaría aún más todo este run que ya estamos viendo crecer durante estas últimas semanas, y haciéndolo contra el Celta B, bueno, pues el Celta Fortuna, perdón, para ser más exactos, sí, pues sería, bueno, pues mucho más sangrante, ¿no? Pero bueno, yo tengo confianza en que el equipo responda. Vamos a ver estos cambios un poquito mini revolucionarios, ¿no? Que se habló esta semana de Idiáquez, y parece que además con buena entrada, ¿no? Ahora vamos con el análisis del 11, pero antes también Marcos Ordóñez. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Carrusel Deportivo Coruña, Radio Nordés, Costa da Morte, Deportivistas do Mundo. Hoxe entre a presentación que está aquí Yalmiña, que nos recorda vellos tempos, que hai tantos canteiráns, empezando por, neste caso teño unha debilidade por Dani Barcia, porque, bueno, o pai é lenda da Costa, sei que estará aí disfrutando e sufrindo, bueno, se hai que para ganar un partido, hoxe é o día. Mira, para os que estén vendo o partido a través da canle de YouTube, estamos facendo esforzos por intentar encuadrarnos todos, este hombre, este de aquí, este Marcos Ordóñez. Además, viene con la albiceleste, pero sí, una albiceleste sí. nosa. No, como ahora se leva o das camisetas, eu como árbitro non podo ter camisetas de equipos, pero a camiseta da selección galega, campeón de Europa, que eleva pois o noso amigo Iván Cancela, pois pensei que era hoxe un bo día para traela. Aí, bueno, nós seguimos aquí facendo todo o posible porque se nos vexa os tres, non porque sexa en fin, por belleza e tal, pero unha vez que estamos que se nos vexa, non? Marcos, decía eu me poño no pelexo dun xogador do Celta B e hoxe un día que ves aquí a pasalo ben, é dicir, se non gañas, ninguén che vai a fear nada, e se che sae ben e faz aquí un estropicio, ostras, bouzas che poñen ali a estatua. Sí, está claro que van xogar esa baza, é normal, pero bueno, vamos a pensar, destes 4 ou 5 coruñeses que vemos na alineación, nas categorías inferiores ganabanlle o Celta, de feito foron campeóns de España. Se a eso reforzamos con todos os fichaxes que ten o Deportivo, pois espero que se vexa o Deportivo que todos esperamos. Aquí xente que mamara Depor neste 11: Ian Mackay 1, Dani Barcia 2, Villares 3, Mella 4, Lucas 5. Lucas 5. Por lo menos medio 11 ten aí o ADN, Bueno,
es un porcentaje alto, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados habitualmente dentro de un 11 del Depor, ¿no? Ademais, todos da Coruña ou da súa área. Así que, nada. Oye, Manu, vuelve Macay. Yo diría sorpresa porque es cierto, y lo decíamos el otro día en Carrusel, los 4 últimos goles que ha encajado el Depor sean errores de Macay, perdón, sean errores de Parreño, de la defensa del centro del campo, son 4 goles sonrojantes, pero bueno, no sé si entraba un poco dentro del plan, yo creo que no, porque no he visto muchos 11 de esos que hacemos en la prensa, de creo que van a jugar donde estuviera Macay en el pack. No, la verdad que además es algo en lo que, bueno, pues cada entrenador tiene un poco su forma de gestionar el tema de la portería y hay entrenadores que acostumbran a rotar, no es lo más habitual, pero en este caso pues Imanol nos estaba mostrando que había apostado por Germán y era su apuesta. Entonces, no más que una decisión deportiva por el resultado de la semana pasada en Fuenlabrada, que humildemente creo que Germán poco podía hacer en cualquiera de los 2 goles, yo creo que atiende más a gestión de vestuario, ¿no? De tener 2 pesos pesados en la portería y de aprovechar, bueno, pues un mínimo resquicio ahí de quizás de menor porcentaje de confianza para darle entrada a Macay, ¿no? Porque recordemos que también la decisión de llegar, y Manol llega nuevo, y sentar a uno de los pesos pesados del equipo, como fue Macay, para su apuesta por Germán. Tuvo un paso que estaba ya dado, que es que Macay empezó la temporada amonestado, con lo cual, bueno, te tengo que poner y si te pongo la primera jornada y no encajas y tal, pues te tengo que poner la segunda. Exacto. Yo creo que en estos 11 del Depor que hemos visto en lo que va de temporada, el denominador común es que nadie se puede sentir dañado. Es decir, por ejemplo, hoy no entra Davo en el 11, Davo ha tenido 6 partidos y no ha acabado de funcionar. O sea, Davo hoy igual lo está, pero no debería estar en el banquillo encabronado porque, oye, no es que haya salido, no funcionas y te fumo. No, da continuidad. El míster, las apuestas les da continuidad. No, da continuidad, da confianza y como tú dices, creo que nadie se puede sentir señalado porque precisamente pues Davo habíamos visto semana tras semana que nos esperábamos bastante más de él y él seguía apostando por él, ¿no? Que eso es la confianza realmente, igual que en los futbolistas de cantera, ¿no? Como fue Jeremai en su caso y como está haciendo ahora con Mella y como vemos hoy con Barcia. Esa es la famosa confianza que tanto se hablaba, por ejemplo, el año pasado y yo creo que mucha gente no entendía lo que es la confianza. La confianza la ves en el día a día y la ves y la demuestras aquí, ¿no? Así jornada tras jornada. Como espectador chábame un poquinho máis atención o de Hugo Rama, verdad? Que daba máis sensación de que sí que era un dos destacados destas primeiras jornadas. Sí que me chama máis atención. De hecho, para mí estou de acordo contigo que dar continuidade ao porque se apostas por él non lle podes dar un partido, terás de que dar varios partidos para que collen confianza, pero Hugo Rama sí que me chama a atención. Nada, yo creo que en ese sentido la confianza la está demostrando, sobre todo por la cantera, y a mí la duda que tengo hoy es la posición de Pablo Valcarce. Si se va a situar en el puesto de Hugo Rama como media punta o si va a caer a la banda y es Callarga el que aparece ahí. Yo creo que lo bueno que tiene este 11 del Depor es que la segunda línea cualquiera puede jugar en cualquier sitio. Hombre, Mella sobre todo por la izquierda, ¿no? Pero sabes que si te aparece por el medio puede hacer un estropicio, Callarga juega en cualquiera de las 3 posiciones, Pablo Valcarce igual, e igual hasta es recomendable que haya esa circulación para, bueno, marear un poco a la defensa rival y que no tengan tan claro a quién tienen que y quizás los mejores minutos de Callarga los hemos visto tirados a la derecha y los mejores y primeros minutos que habíamos visto allí en Salamanca de Pablo Valcarce fueron una posición mucho más centrada. Vamos a ver. Marcos Ordóñez, José Alberto Pardeiro Puente. ¿Y quién es él? Que diría José Luis Perales. É un santanderino, sí, é un crack. Pero ten un estilo, hasta personal. aquí el análisis. É un santanderino, non podo entrar. Dixeronme que non podía entrar en trapo todo o que me digades. Teño que entrar a un así, igual non. O sea, que hai máis xente que che coñece, aparte de nós. Sí, pero dixeronme que non entro trapo a todas. É un santanderino de 35 anos. 11 tempadas na categoría. Bueno, a súa característica é que saca poucos cartóns. Ahora hoxe sacará 20, deixarame mal. Pero as estadísticas é de poucos cartóns. Así que vai ser a tónica nesta categoría, sabedes, leva que está xa, este é o noso 4º ano, se non me equivoco, lévase
o descartón son los muy claros. Lleva tantos años como el Depor en la Marcos, categoría. unha pregunta. Por que os árbitros cántabros perxudican tanto o Depor? Este é que di a miña muller que non pode entrar. Bueno, eu intentei, non é? Ben concienciado, ben concienciado. Sí, sí. Pitoulle 2 partidos ao Deportivo, o último ano pasado que vos lembraredes, o Depor 2, Linares 1. Acordados que xogaban no Linares un xogador que agora está no Caviar. No Barcelona. Fermín, Caviar. Pois aí estaba. Acordo nese partido que dera moitas ventaxes e pitara moi pouquiñas faltas. As faltitas non as pita. Nada, desexarlle a mellor das sortes. Bueno, pues quedan 15 minutos para que empiece esto, ¿eh? Nada, se van a retirar los equipos a vestuarios a recibir las últimas instrucciones, así que es un momento ideal para que situemos cómo está el marcador de la jornada. Pues venga, vamos con esa primera ronda de resultados aquí en Carrusel Deportivo Coruña y empezamos ahí en la primera federación. Estos partidos ya finalizados: el Nàstic de Tarragona 0, Ponferradina 0, Sestao 1, Cornellá 1, Teruel 0, Arenteiro 0, Logroñés 0, Unionistas 1, Real Unión 1, Tarazona 0, Cultural Leonesa 2, Rayo Majadahonda 1 y Sabadell 0, Fuenlabrada 0. Ahora a las 7, el Depor Celta Fortuna. A las 8 empezarán los dos que quedan: Real Sociedad B, Barcelona Athletic y Atlético Osasuna B, Lugo. Son los dos encuentros que quedarán para las 8 de la tarde. En segunda federación, Fabril 0, Compos 0. División de honor juvenil, Depor 8, Revilla 1. Vamos al polideportivo. En hockey, Liga masculino, Calafell 3, Liceo 2. Y en la femenina, HC Coruña 6, Igualada 1. En fútbol sala, primera división, Viases Amarelle 1, Alcorcón 5. En vóley, la Superliga Femenina 2, Zalaeta 3, Tenerife 2. En Primera Nacional de balonmano, OAR 32, Lanzarote 25. Y en baloncesto, Liga Femenina 2, Maristas 83, Valladolid 62. Son los resultados que tenemos hoy en nuestra primera ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de biometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. En la cocina vivimos experiencias únicas que son recordadas toda la vida. Es un espacio abierto a las personas más cercanas, más queridas, en donde compartimos siempre momentos importantes, charlas amenizadas con anécdotas, disculpas que no pueden ser rechazadas, las mejores sonrisas. Todo esto pasa en una cocina. En Kitchen Studio tienen la cocina que estabas buscando. Pide información en info@kitchenstudio.com. Visita su estudio en Avenida Novo Mesoiro 4 en A Coruña. kitchenstudio.com. Bueno, pues hoy el Depor tiene enfrente al filial del Celta, un filial del Celta, bueno, por ahora con un punto más que el Depor, pero es un filial que ha demostrado tener fútbol, tener gol y que, bueno, yo insisto, yo creo que va a poner hoy aquí las cosas muy difíciles porque la carga de la responsabilidad no la tienes. Tal cual, y lo que sí tienes es extra motivación, ¿no? Porque al final, bueno, pues para ellos, para estos chavales, están jugando contra el que debería ser el rival de su primer equipo y ya lo hemos sufrido aquí en estos últimos años. Entonces, bueno, pues motivación a tope, sistema de juego típico de un filial, sin ningún tipo de ataduras, intentando desplegar un fútbol ofensivo, un fútbol vertical, un buen fútbol para chavales que quieren buscar su sitio en su primer equipo en primera división y un rival peligroso para la situación actual del Depor, claro. Bueno, pues si queréis saber un poquito más sobre el rival, sobre este Celta Fortuna, todas las semanas Tito Ramallo se asoma por Coruña Deportiva para darnos a conocer quién va a estar enfrente. Y este es el análisis que hacía nuestro amigo Tito Ramallo. Es un equipo altamente combinativo, lógicamente, fútbol de asociación, reserva sobre todo jugadores de talento, se organizan en una estructura principalmente 3-4-2-1. Ahí vamos a ver, por ejemplo, un poquito Alfón tirado más adentro, que habitualmente lo veíamos fuera.
dos mediocentros como Damián y Román, que la verdad creo que son un poquito el punto neurálgico de este equipo a la hora de desarrollar el fútbol. Bueno, la verdad que son muy alegres a nivel ofensivo en cuanto a lo que es intentar hacerle daño al equipo rival sin pensar un poco las consecuencias que puede tener eso a nivel defensivo. Y luego, pues lo típico de los filiales y sobre todo los que son alegres en su juego. Si eres capaz de meterlos en su campo, de que estén defendiendo cerca de su portería, ahí es donde ellos son más vulnerables y donde el Depor, pues bueno, les tiene que hacer daño y tiene que ser superiores a este equipo. Tito Ramallo, cuando vemos a los futbolistas del Celta B que ya se han metido en el Depor, continúan haciendo ahí unas salidas rápidas. Y veíamos a Lucas Pérez haciendo disparos a puerta con toda la rabia del mundo. Ha habido un disparo que se le ha ido por encima del larguero y creo que le ha quitado las muelas del juicio a uno que estaba allí detrás, en el fondo. Vamos, ahora sí, se retiran los futbolistas del Depor. Lo que están escuchando pues es la grada de Riazor animando esa alineación que están repasando por la megafonía. Bueno, el partido tiene todos los ingredientes para ser un partido de otra categoría. Sí, la verdad que es un partido atractivo y a todo lo que has comentado, lo que vamos a ver sobre el verde, lo que vamos a disfrutar en la grada, todo lo que está ambientando el club para un día como hoy, pues le vamos a sumar que vamos a tener aquí al señor Yalmiña, ¿no? Que creo que muchos hemos disfrutado mucho con lo que nos ha brindado con un balón en los pies este hombre, ¿no? Sí. A Yalmiña le van a avisar, Marcos, antes de empezar. Van a decir, ¿te acuerdas del fútbol preciosista que él hacerlo bonito? Y sí, bueno, pues ahora es otro rollo. Ahora estábamos, en aquel momento estábamos nunha nube, non éramos conscientes, ahora estamos demasiado co castigo, entón non sei, nin unha cousa nin outra mellor. Pero bueno, hai que salir de aquí. Pero te da la medida, Marcos, Manu, aquellos problemas a la hora de hacer un 11, es decir, sí. ¿Pongo a Fran o pongo a Luque? ¿Pongo a Tristán o pongo a Macay? ¿Pongo a Valerón o pongo a Yalmiña? Pero qué barbaridad, o sea, ya no es que tengas uno de esos en cada posición, es que los dos que tenías eran una absoluta barbaridad de futbolistas. Sí, yo me acuerdo perfectamente de aquellas semanas, de las críticas a Irureta, si jugaba uno, si jugaba el otro. Luego, claro, pues te salía Yalma, que en uno de los últimos Depor Celta que jugó aquí, y se largó aquel pase al interior del área de Rabona. Bueno, pues ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí está saliendo al terreno de juego Yalmiña. Ahí el operador de cámara Marcos Ordóñez con todos estos amigos y amigas que desde diversos lugares del mundo siguen la actualidad del Depor, siguen los partidos del Depor. A través del canal de YouTube de Radio Coruña están pudiendo ver a Yalmiña saludando a la afición. Riazor en pie, aplaudiendo a una absoluta leyenda en compañía del presidente del Deportivo. Y ahí va a recibir esa camiseta con el dorsal que también defendió con ese número 8. Y ahí en el fondo, gracias por hacernos soñar en cada jugada. Una de las pancartas que se ve en uno de los fondos de Riazor. Momento de emoción. Riazor que sigue con esa ovación cerrada. Se abrazan ahora el presidente y Yalmiña. Yalmiña se va a ir al centro del campo. Y vamos a dejar el sonido de ambiente. Esto es Riazor homenajeando a una de sus leyendas. Ahí está ahora en el punto central del campo, en los videomarcadores, Yalmiña, lenda blanquiazul, y ahí está un vídeo con imágenes de Yalmiña vistiendo la camiseta del Real Club Deportivo. Yalmiña saluda desde el centro del campo mientras los aficionados se divierten viendo rabonas, viendo remates, viendo bicicletas, viendo pases inverosímiles. Bueno, Manu, lo que están poniendo ahora en el videomarcador, los que tenemos una edad diríamos que es de 2 rombos. Nada, la gallina en piel, ¿no? Que decía el bueno de Arsenio. La verdad que seguramente tengamos en el césped ahora al futbolista más espectacular
que ha vestido la camiseta del Deportivo, ¿no? Y uno de los futbolistas más... Mira, acaba de romper ahí un defensa. Sí, más increíbles que ha visto el fútbol mundial, ¿no? Pero reconocido por toda la gente que sabe de esto y toda la gente que lleva aquí. Hemos disfrutado de una auténtica barbaridad. Yo recuerdo hasta el año de la Liga, el partido previo aquí en Riazor, que le marca el gol al Zaragoza, que nos daba la ventaja, y lo expulsan, se quita la camiseta, le daba igual todo. Él vivía de la magia del césped. Una auténtica maravilla. Ahí está saludando Yalmiña. Goles de falta, caneos espectaculares. Bueno, pases. Alambreta Real Madrid. Exacto, ahora la Alambreta contra el Madrid. Bueno, no se ve algo así en el fútbol actual. No, esto ya no se fabrica. Esto ha desaparecido. Esto ya no se fabrica. Esto era otro fútbol. Esto quizás a veces, y lo hemos comentado más de una vez con gente del fútbol, a veces el orden táctico en ocasiones parece que está matando un poco pues el talento y estos futbolistas que se expresaban así, como les salía, ¿no? Pero ostras, que el compendio de goles que estamos viendo, de pases, de tacón, de pisadas. Contra Barcelona. Y ante los rivales que lo hacía, ¿eh? Porque o gol contra o Celta, está mostrando que recorta e mete a escuadra. Esto es pornografía pura, vamos. Bueno, y claro, Riazor se anima, pone el gol del Celta, la gente se viene arriba y es que el día es especial porque enfrente no está el Celta está lejos. Pero quien está enfrente es el filial y si queremos algún día volver a jugar el derbi contra el Celta hay que empezar ganando al filial. Ahí está Yalmiña, acompañado de su hijo, besa a su hijo, se abraza, mira con orgullo a la grada. Yo creo que ese orgullo de padre de decir qué bien que mi hijo se está dando cuenta de lo que yo fui aquí, de lo que yo signifiqué aquí. Exacto. Su hijo con 8 o 9 años creo que tiene, ¿no? Ha cruzado el charco. Qué bonito. Ahí está. Yalmiña le sirve el balón a su hijo, que es el que golpea desde el centro del campo. Brazos arriba, saludos a la grada. Yalmiña emocionado. Y Riazor rendido, como siempre, a sus pies. Mira el niño cómo se sienta para disfrutar, ¿no? de este ambiente, de lo que ha sido su padre aquí, ¿no? Qué maravilla. Se golpea el pecho Yalmiña como diciendo, os llevo aquí en el corazón. Aquí estáis todos en el corazón. Un Yalmiña que aquí fue donde triunfó, aquí fue el club donde se sintió a gusto, donde fue su casa y donde yo creo que consiguió las mayores cotas de sobre todo popularidad. Reconocidos. Aquí fue donde por fin fue reconocido mundialmente, ¿no? Mira, Yalmiña, perdona, está con la camiseta como de bufandeo con ella. Creo que non quere marchar, Tengo pelo teñido como cando ganou a Liga contra o Español. O mellor é un guiño. No sé si es teñido, Marcos, que los años pasan para todos. Vale. Pode ser. Pero a ver, para mí recórdame cando ganamos a Liga e xa está. Que se teñiron todos o pelo. Y ahí se retira ahora, se retira Yalmiña. Nueva ovación de Riazor, que ahí está homenajeando a uno de sus ídolos, a un hombre que fue fantasía, que se cruza ahora con el árbitro, con los dos equipos que saltan al césped. Bueno, eu estou aí e pido yo autógrafo, Bueno, vale. El colegiado acaba de ir ahí a darle la mano a Yalmiña, se saluda con Macay, se saluda con Pablo Martínez, con todos los futbolistas del Depor, choca la mano con ellos, a ver si se pega algo. Dale un abrazo a todos, Yalmiña, a ver si se pega algo. Está para jugar, cuidado. Sí. Está para jugar, cuando vino aquí al fútbol indoor estaba un poco pesadete, pero ahora está para... Le cuesta irse. Bueno, yo insisto, me parece muy bonito ese momento de estar ahí con tu hijo, porque es al ser el crío tan pequeño, no vio a su padre triunfar así aquí. Y es muy bonito, desde luego para un padre decir, mira, que mi hijo vea lo que yo he sido, lo que me han querido y que yo un estadio así de grande lo he puesto a mis pies. Al otro lado del mundo, Luego os cuento en el descanso una anécdota muy buena que hay con Diamantino, el que en su día fue estrella del fútbol portugués. Y una anécdota que también nos lleva a vivir un momento así. Pero eso será en un instante porque los equipos ya están posando, va a haber sorteo de campos y nosotros aún tenemos que hacer un recado. Venga, pues después de toda esta emoción,
relax. Vamos a relajarnos antes de que empiece el partido. Por cierto, ¿cómo está yendo este largo verano que estamos teniendo? Muchos gastos, porque ahora septiembre, octubre ya, tu cuenta necesita algo de efectivo. Pues relax con el servicio de traspaso de efectivo de Abanca. Puedes enviar dinero de tu tarjeta de crédito a tu cuenta al momento. Te lo explico, es fácil. Coges el móvil, abres la app de Abanca, seleccionas tu tarjeta de crédito, escoges la cantidad y listo, ya tienes efectivo en tu cuenta para lo que quieras. Con Abanca, la nueva, la vuelta del verano es más relajante. Venga, que empiece el partido. Ha llegado el momento de que esto comience. Os decía una anécdota maravillosa de Diamantino, una estrella en su momento del fútbol portugués, que se fue a visitar a Zeca Afonso, el autor de Grándola Vilamorena, cantautor maravilloso y autor de esa canción Grándola Vilamorena que define la historia de Portugal. Y Zeca Afonso decía, ya estaba muy enfermo, ya estaba en la etapa final, y decía, gracias a que vino Diamantino a casa, mis nietos saben que su abuelo fue alguien importante. Pues mira. Pues sí, señor. Va un poco en esa línea. Minuto de silencio ahora en el estadio de Riazor por Tomás Pulleiro Ríos, socio de oro del Real Club Deportivo. Ahí están los dos equipos formando en el centro del campo. El Depor, que va a vestir con su uniforme blanquiazul, y el Celta, que hoy viste las medias celestes y el pantalón blanco habitual, pero camiseta roja, ¿eh? Bueno, finaliza ese minuto de silencio, descansa en paz. Minuto de silencio y memoria de Tomás Pulleiro Ríos, socio de oro, el eterno deportivista. Bueno, pues va a sacar de centro el Celta Fortuna con este uniforme. Bueno, pues poco habitual, podemos decir, para el Celta aquí. Es un mixto. Sí. Pantalón y medias de la primera equipación y camiseta de la segunda. La segunda, sí. Y vamos a ver sobre todo, que ya lo estamos atisbando un poco como realmente, vamos a ver ese 3-5-2, ese, bueno... Tiene pinta que el Celta va a salir con esos tres hombres atrás y dos carrileros largos. Exacto, con sus armas habituales, las armas de Giraldez, y vamos a ver si podemos contrarrestar. Y en el carril izquierdo el tal Alfon, que en su día nos metió aquí dos claveles, y espero que tengamos claro que Alfon llega al área, la cambia de pierna y dispara también con la pierna derecha, ¿eh? O sea, no sabemos nada más de Alfon, pero eso sí que lo sabemos bien. Va a sacar el equipo vigués de centro, ¿eh? Una tímida representación de aficionados celestes allí en la grada, que yo creo que tienen algo más importante a estas horas en Balaídos, pero bueno, por aquí hay unos cuantos. Rueda ya el balón, ahí está. Esférico ya en juego en el Estadio Municipal de Riazor, jugando el equipo vigués, con Javi Rodríguez, que estará situado a la derecha, con Javi Domínguez en el centro, y serán dos de los hombres que formen esa línea de tres. Enseguida vamos a ir situando todo el 11 del Celta, pero ya está jugando el Deportivo cerca del córner. Ojo, que puede ser el primer saque de esquina del partido. Lo intentaba evitar Chimo Navarro, pero se escapó ese balón. Primer córner. Bueno, el Depor este año, que es un equipo más fiable en las jugadas de balón parado, pero cuando menos se conceda, bienvenido sea, ¿eh? Sí, por supuesto. Hoy tenemos un cambio dentro de esa estructura defensiva del balón parado, que es la presencia de Macay. Esperemos que no revierta gran diferencia. Ahí se mueven ya los futbolistas del filial del Celta dentro del área, la van a poner con pierna izquierda, vuela el balón, va cortita, la sacó ahí bien Pablo Vázquez. El balón que va a caer en el centro del campo, en los dominios de Miguel Román, jugando el equipo vigués, y ese esférico que acaba a pies de Coque, el portero, que va a recibir la presión de Mella. Coque golpea, se saca el esférico de encima como buenamente puede, juega para Javi Rueda, que está situado como carrilero diestro. En la izquierda va a ser Joel López, el hombre que intente progresar por ese carril zurdo. Buscando el balón José Ángel, peleándola ahí, la tiene Villares. Villares encuentra a Mella en la banda izquierda, juega atrás para Dani Barcia. Bueno, Dani Barcia, que el otro día se estrenó como jugador, bueno, en este caso un partido oficial en esta temporada, y lo hizo en el carril izquierdo. Bueno, rindió bastante bien, a ver qué tal hoy, Manu. Sí, la verdad que rindió pues muy bien, en muy buena condición. No es
su posición natural, que es la de central, pero bueno, pues demostró sobre todo mucha tranquilidad, ¿no? Ahí estaba robando esa banda izquierda, Made in Abegondo, Dani Barcia Mella. Le sale la lagrimita a Marcos Ordóñez cuando digo eso. Esto es tremendo. Barcia va a ser como Sergio Ramos, empeza de lateral, pero según como tiña mano, por supuesto, é central. Pero estou seguro que aí que o vai facer ben tamén. Moita suerte. Bueno, la semana pasada en Fuenlabrada, a mí me encantó sobre todo la seguridad que transmitía en las acciones con balón, ¿no? Y las incursiones. A ver, ten moitas batallas, é internacional, campeón de España, xa non é... No le tembló, digamos, el debut. Está acostumbrado xa a todo tipo de eventos. Ahí juega Javi Rodríguez por dentro, tocando para Raúl Blanco. Este deja el balón atrás a los dominios de Damián, pero quería cortar el Deportivo, peleando ese balón José Ángel en el centro del campo, se la lleva Chimo Navarro, toca atrás para uno de los Pablos, para Vázquez, que combina con Martínez. Ahí está la compañía de demoliciones del Depor, que hoy tiene que ser más Demolition Man que nunca. Recorte de Dani Barcia, elegante, falló en la entrega, pero consiguió llevarse el balón José Ángel. Apertura a la banda derecha, donde va a aparecer Pablo Valcárcel. Se incorpora Lucas por el centro. Viene Pablo, la deja para Chimo. Chimo dispara a las manos de Coque. La pegó mordida. Primera aproximación del Depor, Manu. Efectivamente la pegó, yo creo que más con el hueso del tobillo que otra cosa. Muy bien ese desplazamiento, esa apertura al otro sector del campo de José Ángel, que ve muy bien la posición de Callarga. Y ya despejamos la otra duda, ¿no? Es Pablo Valcárcel el que se va a ocupar de la media punta. Callarga el costado derecho, Mella aquí en el costado izquierdo, y bueno, pues una primera gran ocasión. Quería presionar arriba el Depor, sale bien de esa presión el Celta, viene Raúl Blanco por el carril central, al suelo José Ángel, y hay falta Marcos Ordóñez. Sí, es posible, mira, sí, siento equivocarme, siento acertar, quería decir. Ya estamos. No, es que, a ver, la tarjeta es por la recriminación, ¿no? No, xa tiña nos bolsillos, pero pasa que tardou demasiado. A ver, é unha entrada... A esa velocidade hai un ataque. Isto é ataque prometedor? É un ataque prometedor no centro do campo, no carril da área. É unha entrada fuerte por atrás de José Ángel e ademais é a cuarta, se non me equivoco. Así que cuidadiño, José Ángel. Non lle deu tempo a facer 4, levas mala conta. No, José Ángel. Faría unha, como moito, un minuto, pero 3, non lle dá tempo a facer. No, digo a cuarta da tempada, home. Vale. Estaría ya advertido de... A mí... Yo te entiendo, Marcos, pero me parece muy riguroso, porque si el... No, más que nada por el listón, ¿no? Que pones para el partido. É a primeira é a que marca o listón. Efectivamente, ahora ten o seu risco sacar neste minuto, pero bueno. Vamos, que isto va a acabar reglamentariamente é cartón. A ver ahora cómo gestiona el resto del partido. Bueno, pues se queda el Depor con uno de los mediocentros ya amonestado en el minuto 4 de la primera mitad. Está jugando el Celta, lo hace por medio de Damián, no le sale nadie al paso, juega por dentro para Raúl Blanco, toca de primera, ahora hay falta. Esa, bueno, pues mira, esa falta a mí me parece clarísima. Sí. Él estaba muy preto, me parece una falta clarísima, no lo ha visto en la frontal del área, pues bueno, bienvenido sea. Otra falta ahora cometida por Javi Domínguez, que salió de su terreno, metió ese palito y claro, ahora Riazor pues dice, oye, normal, una patada ahí fea, pues amarilla también, venga. Ese es el riesgo de sacarlas tan pronto, pero bueno. El público hace su papel, que para eso metemos aquí las personas. A mí la de José Ángel, o sea, es una transición, pero no me parece tampoco, o sea, había futbolistas por detrás de balón, o sea, como para ataque prometedor, no sé, me parece un poquito cogida con alfileres. Está jugando el Deportivo. Ahí viene Villares. Abre banda para Chimo Navarro, que ha vuelto al 11 del Depor. Navarro con Villares. Villares juega en largo. Quería buscar a Pablo Valcárcel. No apareció Valcárcel. Apareció la defensa olívica. Y ya salen de la cueva por medio de Damián. Apertura banda derecha. Por ahí va a llegar Javi Rueda. Juega por dentro para Raúl Blanco. Ahora metió bien la pierna Villares, roba Pablo Valcárcel, quien quería jugar para Callarga, mala entrega, roba Raúl Blanco, que se mete por el centro en posición de enganche, apertura a la banda izquierda, menos mal que Joel López no fue capaz de controlar ese balón y será saque de puerta para el Depor. Estamos en el 6 de la primera mitad, por ahora una aproximación del Depor, una cartulina amarilla para José Ángel, en Riazor, Depor 0, Celta Fortuna 0. Que si es mejor jugar con falso 9, con un 9 puro o con un extremo que pise área. ¿En qué quedamos? Al igual que el fútbol, las tendencias cambian constantemente. Pero lo que no cambia es que el nuevo seguro de salud de Abanca Seguros es la mejor decisión para cuidarte con un cuadro médico de 40.000 especialistas y 15.000 centros. Te cuidamos muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
En Miramar Oil disponen de personal, tienda, servicio 24 horas. ¿Que quieres lavar tu vehículo, dejarlo impecable? Disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Bueno, pues se iba Mella ahora por fuera, reclamaba una falta, señor Ordóñez. Pois pareceu, pero tampouco protestou moito Mella, non teño claro. Desde aquí, pois aparentemente foi falta. Porque Mella fai o regate, vaise hacia a izquierda e o xogador do Celta deixa a perna, entón. Pero bueno. Bueno, pues ahí está, de nuevo intentando presionar arriba el Depor, una pena, no llegó Chimo Navarro a robar ese balón. Estamos viendo ahora la acción repetida, como Mella se quiere ir por fuera. Sí. Para mí recibe una zancadilla, pero... Yo creo que es falta muy clara. Sí. No, claro, Mella protesta poco, coño. Está esto para protestar. Te cae la segunda ya del partido. Hostia, ya han aprendido, han dicho, no protestes nada. Moitas veces non fai falta protestar, pero polo lenguaxe corporal, pois reflexionas un pouco. En este caso, pois Mella tomouno con normalidade. Bueno, sabrá o que hai tamén. No gana nada, protestando, también me lo digo. Muy bien ahora el Depor recuperando, que yo creo que es lo que tiene que hacer, defender hacia adelante, porque estábamos viendo en dos ataques del Celta como aculábamos demasiado, nos hundíamos muchísimo la línea defensiva y le dábamos bastantes facilidades para llegar a inmediaciones del área. Bueno, pues ahí está jugando el Deportivo, tocando Pablo Valcarce para José Ángel. José Ángel levanta la cabeza, busca un compañero, encuentra a Pablo Valcarce, como decíamos, por ahí está moviéndose con soltura. Pablo Valcarce entre líneas, juega con Dani Barci, este atrás para Villares. Villares cambia el juego para Chimo Navarro, la mata Chimo Navarro, se ofrece Callarga en banda. Ahí está recibiendo el futbolista, uno de los últimos en llegar al Depor, que llegó de la Liga Polaca, y ahí está jugando el Depor a la altura del centro del campo. Metidos por dentro Dani Barcia y los Pablos. Juega ahora, bueno, viene a meterse ahí por el medio José Ángel, bien cerradito el Celta, le cuesta al Depor encontrar huecos y le cuesta tanto que tiene que jugar atrás Dani Barcia. Ese triángulo, ¿no?, que forman los tres futbolistas de arriba del Celta con Pablo Durán, con Alfon y con Raúl Blanco, pues está dificultando la salida habitual del Depor, ¿no?, que hace precisamente ese otro triángulo con los dos Pablos y con José Ángel en el vértice. Otro buen desplazamiento de José Ángel, ¿eh? Sí. Ahí viene Callarga en línea de 3/4, escorada banda derecha, se ofrece Chimo Navarro, es el que va a recibir dentro del área. Chimo atrás, rebote, fuera. Llegó Chimo Navarro, la puso atrás. Pablo Valcarce totalmente solo dentro del área. La pegó por encima del larguero. Parecía, Manu, más difícil ponerla por fuera. Sí, la verdad que es una buena acción. Callarga temporizó todo lo que pudo ofensivamente, dándole tiempo a Chimo a llegar. Incomprensiblemente Chimo se metió por dentro en vez de por fuera, pero llegó a balón, dejó el esférico perfecto para Pablo, pero le pegó muy alto. Sacará de puerta ahora Coque, opta el Celta B por alternar saques en largo y en corto. Ganaba ese balón José Ángel, no tiene dueño el esférico, aparece Dani Barci y se lo queda. Ahí está intentando progresar el canterano del Depor. Qué elegante es. Sí, es que tiene que jugar en traje y corbata. Tiene muchísima clase, no siempre tan erguido, con el pecho hacia afuera, levantando la cabeza, que es importantísimo eso, y sobre todo que es muy fuerte, porque lo hemos visto ahora en el contacto, que para aguantar ese tipo de acciones, ¿no? Los malos bajábamos la cabeza para ver dónde estaba el pie. Mira, deja seguir. Hay ventaja ahora, pero espero que haya tarjeta porque es la misma falta que la de José Ángel. Ahí viene Dani Barcia por el carril izquierdo. Levanta la cabeza, juega atrás para José Ángel. José Ángel con Pablo Martínez, ya se ha organizado el Celta B. Va a tener que atacar en estático el Depor. Buen balón que mete ahí José Ángel por dentro para Lucas. Lucas toca para Villares. El envío es largo, pero llega a dominios de Mella. No tiene dueño ese balón y se la lleva el Celta B. Ojo a la salida del Celta B. Viene Raúl Blanco, carril central, buscando en largo la aparición de Pablo Durán. Y ese balón es para Pablo Vázquez. A mí la falta esa, la de la ley de la ventaja, es una falta donde te estás yendo igual que se iba antes el futbolista del Celta y estancadilla por detrás. Aún no paró el juego. Exacto. Igual tiene la matrícula cogida. Extrañaríame porque mira realmente, Marcos, me parece moi clara, No, porque realmente a ventaxa táctica do ataque prometedor seguiu. Se ti das ventaxa, sigues co ataque prometedor, xa non tes esa ventaxa táctica. Entón, estaríamos falando de se o considera temerario ou non. Vale. Pues fue una pena que no dejara seguir la acción del Depor y le dejara a José Ángel sin tarjeta, ¿no?
A diferencia que José Ángel se perderá o sea, o Celta se perderá o balón. Aquí non, aquí seguiu. Hay faltita ahora. Faltita, pero eso, mira, y esa acción, Marcos, sí. a mí es algo que A mí tamén me rechinaba, porque lo hace Sí. delante del árbitro, Sí, ¿no? ese de desplazar o balón cando xa pitou o árbitro, Claro. aí teñen que sacar unha circular, un reglamento claro para todo o mundo de que eso ten que ser cartón. Eu estou de acordo. Claro. E máis co tema este de ahora que se intenta perder o menos tempo posible. Claro, es que se lleva el balón delante del árbitro Sí, en sí, la sí. mano, Sí. impide el saque rápido del Depor, pero es que es delante del Vanos árbitro. todos os equipos en todo momento. Sí. No, Era o que había, eso era o que cortar, pero Sí, como norma general, digamos. exacto. Ahí Por el bien del está. espectáculo. Exactamente. Dominando Damián ese balón con la cabeza, llegaba José Ángel, tiene que tener cuidado ahora José Sí. Ángel porque va con todo a las disputas, pero es que ya tiene una cartulina amarilla. Es un problema, porque lo que hemos conocido hasta ahora de José Ángel no es precisamente un futbolista que se guarde el pie ni que se guarde Mira, fuerza. ahí está yendo arriba la presión el Depor y roba por medio de Pablo Valcarce, le hacen falta, lo agarran, pero se va de uno y al final es que te han dado una ventaja tan... Non hai ventaxe nin hai falta, Fran. Ninguna das dúas cousas. Estaría comprobando no sé, yo ¿Te no, ha quedado yo- claro? ¿Te ha quedado claro? yo ya no digo nada, pues estaría comprobando Hay fútbol. la calidad de la camiseta. Qué buena. Entonces. Balón en largo, hay codazo de Javi Domínguez, o eso pide Lucas se va al suelo, habrá que ver la repetida. Fai o xesto Lucas que aí anduvo a cousa. Una pena, porque si hubiera forzado Lucas la situación, yo creo que podía llegar, ¿no? Bueno, le había pillado bien la posición ahí Javi Domínguez, un Sí. buen central, un central que ya ha debutado con la primera plantilla del Celta y que hoy está ahí de jefe de la defensa. Bien. Ahora la pierde Javi Rueda, saque de banda para el Depor. Está Dani Barcia, juega con Mella, Mella recibe de espaldas, dos hombres sobre él. Ahí está, intentando marcharse por el medio de los dos. Sin embargo, Javi Rodríguez se queda con el esférico, bola atrás para Coque. Y estamos en el 13 de la primera mitad. El partido, bueno, pues está trepidante, sin grandes ocasiones. Por ahora en Riazor, Depor 0, Celta Fortuna 0. Para los dolores, para la ansiedad, para el estrés o para disfrutar de una peli relajado en el sofá, ven a visitarnos a Cannabis Store Amsterdam. Te asesoramos y te proponemos los mejores productos de CBD del mercado. Disfruta de todos los beneficios del cáñamo concentrados en nuestros productos totalmente legales y, por supuesto, sin THC. Cremas, cosmética, aceites, flores y resinas de coleccionismo, regalos originales y mucho más. Te esperamos en Cannabis Store Amsterdam, en calle Estrella 38. No puedo creerlo, que aún no conoces Kitchen Studio. Hacen las mejores cocinas a medida. Kitchen Studio tiene los materiales más innovadores del mercado en una de las exposiciones además más actuales de toda Galicia. Te enseñan tu cocina en una pantalla enorme para que puedas ver el resultado final antes de que la monten en tu casa. Bueno, acércate a conocerlos. Kitchen Studio están en la entrada del barrio Novo Mesoiro y en kitchenstudio.com. Era un córner ahora el que botaba el Celta Fortuna, lo hacía por medio de Damián, golpeó el balón con pierna izquierda, fue tan cerradito el segundo palo que acabó saliendo directo por la línea de fondo. Juega el Depor desde atrás, quiere salir con el balón controlado, Pablo Vázquez para Chimo, tira el desmarque arriba, Callarga, Chimo Navarro opta por recular, cede el balón para Pablo Vázquez. La presión del Celta que está incomodando bastante al Depor, tiene que golpear ese balón, Macay. Queda suelto el balón, la rifó de mala manera y ahí está ahora intentando recuperar el Celta Fortuna. La baja ahí el equipo vigués, la tiene Raúl Blanco, el hombre que está ahí situado en la media punta, pero le roba la cartera a Villares. Se desmarca ya por la izquierda Mellita, no le ponen el balón a Mella, juega atrás Villares con Dani Barcia. Esa presión del Celta se le está atragantando un poquito al Depor, ¿eh? La solución la tiene, el Celta al final está volcando hasta 6 futbolistas para presionar esa salida del Depor y la solución la tienen los costados hacia arriba el Depor, con Callarga y con Mella, porque ahí es donde están uno para uno y donde el Depor puede encontrar más soltura para salir. Esas espaldas, tanto de Joel López como de Javi Rueda, que son los hombres que están ahí en los carriles, y ahí es donde tiene que intentar hacer daño el Depor, por medio de Mella y de Callarga. Juega Pablo Martínez, el hispano-francés, ahora golpea en largo, buscando ahí la aparición de Pablo Valcarce, el balón se va largo a los dominios de Coque, el meta del Celta. Bueno, no sé cuánta gente habrá hoy aquí, pero vamos, 25.000 sin lugar a dudas. Yo no acierto nunca, ¿no? A mí me parece que hay 28 casi, pero no. Oye, si echáis así un vistazo por la grada, ¿no os dais cuenta que hay una cantidad enorme de camisetas amarillas?
Sí, señor. O sea, A ver, hoxe ves- vindo Almiña, si tiñas a amarela era o día para traela tamén. Vamos, es que Mas que está, calor que fai. Y si no, para comprarla. está triunfando la camiseta amarilla, que es que ahora miras a la grada y solo hay blanco, azul y amarillo. Es el tercer color ahí. Bueno, quería salir el Celta B, no hay precisión en ese envío de Damián hacia atrás y sacará de banda el Depor a la altura del área del equipo olívico. Se adelanta Chimo Navarro para poner ese balón en juego. El Depor con los 10 hombres de campo metidos en terreno de juego vigués. Ahí está recibiendo Pablo Valcarce, se quiere girar, mete el balón al área y no aparece nadie. Apareció Javi Domínguez y envía el balón por línea de banda. Minuto 17 de la primera mitad, sigue el empate sin goles en Riazor. Saca de banda el Deportivo, bola atrás para Pablo Vázquez. La pisa, yo veo demasiado juego al pie, es algo que ya Sí. no es de hoy y me parece que hay que ir un poquito más al espacio, porque si no se le pone fácil a las defensas rivales. Sí, sobre todo hoy con lo que hablábamos, con esta presión adelantada del Celta Fortuna, pues con muchos jugadores por delante de la pelota y para tapar esa salida del Depor. Y mira Oye, ahora lo que espera, nos encontramos. que en 2 patadas ha salido arriba el Celta. Balón hacia Pablo Durán, se tiene que ir al suelo Chimo Navarro y va a ser córner para el equipo vigués. Protestaba ahora Marcos, Pablo Pablo Martínez. Martínez, una zancadilla por detrás cuando replegaba. Un derribo, pero non o sei. Na verdade que non o vin claro para pitar falta. Ahora sí que cas mans levantadas Pablo Martínez, algo debiu de pasar, pero non sei. Xa vos dixen, este árbitro vai pitar solo faltas moi claras. La jugada de ataque del Celta es un balón a Coque, al portero, que casi le roban la cartera, envió un pepinazo al medio del campo y en 2 pases se plantaron en el área rival, en el área del Depor. Ojo con el córner, vuela el balón cerradito, la va a sacar ahí Pablo Martínez. El esférico llega a la frontal y el remate de Alfon que se va directamente a Ciudad Jardín, afortunadamente. A torre de maratón. Bueno, Manu, ¿qué te está pareciendo estos primeros instantes? Bueno, la verdad que me está pareciendo un Depor demasiado precavido, ¿no? Parece que como estamos un poco intimidados, no sé si por la situación, por el planteamiento que nos está haciendo aquí el rival en Riazor, que no es habitual, que estábamos sufriendo pues rivales que se encerraban, que hundían las líneas, y aquí al revés, ¿no? Estamos viendo… Uy, mira, que está… ¡Ay! Quería salir ahora en carrera desde atrás Chimo Navarro, perdona, Manu. Sí, no, y entonces yo creo que el Depor está un poco sorprendido en ese planteamiento del Celta, en este nuevo escenario, con un rival pues que intenta ser protagonista y que intenta hacernos daño, y me está faltando pues esa capacidad de reacción, ¿no? Pues como tú decías, quizás buscando más espacios, quizás buscando un juego más dinámico, menos horizontalidad, bueno. Ostras, es que Bella, Lucas, Valcarce y Callarga son jugadores no solo para ir al pie, o sea, son muy de ir al espacio. Sí. Y además que tenemos ahí en ese sentido una pequeña ventaja táctica para esta idea, ¿no? Que al final pues ellos defienden con una línea de 3, tanto Rueda como Hugo son los extremos, que los vemos ahora la posición adelantada en la que están, que es prácticamente la de los puntas, con lo cual arriba puedes tener un 3 para 3, ¿no? Que es una situación idónea para un juego mucho más directo. Patadón arriba de Macay, buscando la aparición de un compañero. El que aparece es Villares, que es la rumba, lo barre todo ahí en el centro del campo. Balón que queda suelto, estira un tentáculo y se la lleva. Es increíble la capacidad de recuperación de balones. Pablo Martínez se tuvo que sacar el balón de encima como pudo. Y ahí está. Se iba Javi Rueda y le robó la cartera a Villares. Qué pena ahora. Se le fue largo el envío y cortó Damián. Envió el balón por banda para el Depor. Pero no sé, van 20 minutos de partido, debe llevar 6 o 7 robos. Villares. Yo he visto muy pocos futbolistas con esa capacidad. Por hacer la comparación ya, pues oye, Mauro recuperaba una cantidad de balón, pero utilizando el cuerpo. Pero Villares, de ahí viene lo del pulpo, ¿no? Porque sí. O que yo puso estira la pata hasta donde clavo. parece que no, y siempre llega, llega. Y un detalle, y limpia, es una acción tan limpia que es que ya no te piden esas faltas de por inercia, porque es que es tan limpia que ya el rival ya dice, no pido nada, porque es que no he visto cómo me la ha quitado. Sacará de banda el Celta B, lo va a hacer Javi Rueda a la altura de la línea divisoria, y está Imanol Idiáquez impartiendo instrucciones. Imanol Idiáquez de negro de arriba abajo, espero que no sea premonitorio. Ahí está jugando el equipo vigués, va a recuperar el balón Dani Barcia, juega con Pablo Martínez de nuevo para Dani Barcia. Dani Barcia se pone muy poco nervioso y a veces hasta un puntito de cafeína no le venía mal. Sí, lleva un par de imprecisiones.
Antes veíamos como Chimo desde el lado contrario pues le llamaba la atención, ¿no? Por no haber cortado él ese inicio de jugada del Celta. Y bueno, pues las imprecisiones de Dani Barcia no son por ponerse nervioso. No, exacto. Es quizás por una pausa tan grande que ejecútalo antes de que te vengan a presionar. Se enfría tanto la sangre que Exacto. no corre a la velocidad que tiene que correr. Exacto. Pero bueno, son los peajes un poco de las apuestas y precisamente, bueno, pues hay que darle confianza, como vimos antes, que era, creo que el propio Villares el que se acercaba y le daba una palmadita, ¿no? Ahí está jugando Joel López para Javi Domínguez, levanta la cabeza, ese faro del equipo Vigués, mete el balón en largo para Javi Rueda, va a evitar que salga por línea lateral delante del Dani Barcia, ahí va el centro, tocó en Dani Barcia, corta Villares, nuevo córner para el Celta B, que también, si Villares lleva 7 o 8 robos, el Celta B lleva 6 o 7 córners. Sí, sobre todo no me gusta mucho la actitud que veo, ¿no? Mira, si os fijáis un poco la actitud gestual, ¿no? De los jugadores, Pablo Martínez, mucha cabeza gacha, mucha, bueno, pues réplica a los compañeros, no de una forma deshonesta, pero sí, bueno, mucha recriminación, no está cómodo el equipo en el campo. 6 futbolistas vigueses en el área, 2 en la frontal. Javi Domínguez es un bigardo, mira, va el primer palo, ¡ojo! Apareció ahí bien a tapar Dani Barcia, porque la jugada ensayada era meter un balón envenenado en el primer palo y tocarla para que fuera hacia adentro. La leyó bien Dani Barcia, jugando ya rápidamente el Depor. Viene Chimo Navarro, balón en largo, en dirección a Callarga, no va a llegar Callarga. Llega la defensa viguesa, balón para Coque, Coque pega un zapatazo arriba, pues se la va a quedar Pablo Durán, el delantero celeste, pero recupera ya el Depor, viene Pablo Martínez, juega con Dani Barcia tiene que jugar atrás, Pablo Martínez abroncando ahora a Mella, le pedía que viniera a recibir más cerca del centro del campo. Es que ahí es donde tenemos el espacio, además jugando con lo que hablábamos antes, de amenazar al juego directo, a la espalda de la línea del Celta, bueno, pues luego puedes recuperar posición y poder recibir en posiciones mucho más libres, ¿no? De todos modos, está bien que los futbolistas se comuniquen, soy más de comunicar que de recriminar, porque también hemos visto varias veces que Mella se quedaba absolutamente solo, que si alguien pone el balón en largo, era un 1 para 1, y al final no lo ven. O sea que a veces él no viene donde tiene que ir, pero es que a veces tampoco lo están viendo a él, ¿no? Sí, de hecho, en esta recriminación de Pablo Martínez, él miró hacia Idiaki, como en plan, oye, lo que me dice este tío es eso o tú me dices otra cosa. Ahí está Pablo Martínez jugando ahora atrás. Pablo Martínez está incómodo porque no acaba de encontrar ese segundo pase para progresar. Está teniendo que jugar hacia Macay. Sí, pero no se está dando cuenta de que está provocando, porque aquí en el costado izquierdo tiene mucha juventud y es por donde sale él. Es la lateral. ¡Oh, qué entrada! Feísima de Pablo Durán. Esto es cartulina amarilla. Es una entrada horrorosa por detrás. Bastante peor que la que comete José Ángel en el minuto 3 y esto es lo que nos cabrea cuando no hay criterio. Sí, yo ahora diría, bueno, explícalo tú Marcos, pero no es ocasión prometedora, no, pero sí que es una acción desde atrás que puede hacer mucho daño. Mucho daño. No hay discusión, vamos, esto es un cartón con todas las letras. Yo esto no lo entiendo, insisto, vale, damos por buena la de José Ángel, ostras, pero es que entonces esta tiene que ser. Sí, sobre todo por lo que comentábamos antes. La de José Ángel marcaba el listón del partido. Entonces, es una entrada desde aquí, pareció totalmente temeraria, por atrás. Tenía que ser amonestado. Muy fea, le pudo haber hecho mucho daño si lo pilla ahí bien clavado con los tacos en el césped. Ahí está José Ángel girando sobre sí mismo, encuentra a Pablo Martínez, venga. Hay que darle un poquito de rock and roll a esto. Pablo Valcarce, buena apertura hacia Callarga. Callarga está solo. Arranca la moto Callarga. Ahí viene, ya tiene 2 hombres delante, tiene a Chimo Navarro, se apoya ahora en Chimo Navarro, se abre a banda, Chimo no encuentra a nadie, encuentra a Lucas, mete el balón de primera para Callarga, Callarga va a evitar que salga el balón, mete el centro, mi madre vaya globazo, y el balón se va a perder por la línea de fondo, del otro lado, previo golpeo de cabeza de Javi Rueda, sacará de banda Dani Barcia. Se coloca el Depor, Dani Barcia juega para Pablo Valcarce. ¡Oh, qué bonito! Pablo Valcarce dentro del área, mete el centro. ¡Ay, qué pena! El balón rebotó en el propio Pablo. ¡Qué bien lo había hecho Marcos Manu! Se giró rápidamente y se había quedado ahí en buena posición dentro del área. Hubo una acción ahí, no sé si a ver si la puedes ver ahora en pantalla, Marcos, de Javi Rodríguez,
que cuando intenta cortar, Sí. esconde el brazo porque ve que el balón va muy hacia el brazo. Si lle dan o brazo, ten nunha posición Esta natural. mano, Sí, digo, vale. Non o ten... va a ser, sí. Vale. Sí, na siguiente. Se lle dan o brazo, nunha posición natural. Ten mello o balón. Ahí está Mella para Dani Barcia con José Ángel. Ahí estamos viendo esa acción repetida. Lle dá no brazo, Ya. ademais, incluso creo que é de xogador deportivo. No, mójate. Mójate bien. Sí, no. Ahí viene Dani Barcia, espera, mete el balón a la frontal. Ahí está Pablo Valcarce, juega para Lucas para Pablo. Pablo la adelanta. Se le va ese control largo a las manos de Coque. Ahí estamos viendo la acción de nuevo. Ay, nos la hemos perdido viendo el directo y nos hemos perdido la repetición. Bueno, a ver, quizás ahí como el balón encima favorece la acción de Pablo Valcárcelo. Sí, además Ya. é un rebote, nada. No, pues lo que dices tú. Sí, Nada, ya nos robaron otro penal. Si es que Este é que toca que non digo nada. yo tenía la cartera por aquí y ya no sé quién me la ha llevado. A segunda que non digo nada. A terceira cando se entra. el partido está... Estoy buscando a Marcos como buscan a Lucas a veces en el campo. Estoy buscándolo. Ahí estamos en el minuto 27 ya de la primera mitad. Bueno, pues un momento ideal. ¿Para qué? Para que consultemos a ver nuestros oyentes cómo están viviendo el que por ahora es este Depor 0, Celta Fortuna 0. Pues vamos, venga, con esos mensajes de los oyentes a través del canal de Twitter o de X de @Coruna Deportiva y también el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Ahí activo el chat. Marcos, pregunta un oyente, Jorge, dice, ¿por qué no es tarjeta? No, hay que aclarar que ahora dijiste que sí, que había que era tarjeta. Eso foi un erro, claro. Venga, por aclararlo. ¿Qué les pasa a los árbitros? Que hay bastantes mensajes en este sentido. Hay la sensación de que nos tocan árbitros malos en general. Bueno, José Luis, que nos pide perdón por no estar justo cuando empezábamos el carrusel. Dice, perdón por el retraso, carrusel deportivo. Es que me encuentro en una balsa en medio del océano Índico y no hay buena conexión. Un saludo para José Luis, siempre ahí con... Sí, no, de verdad. Chus dice, buenas tardes desde Maratón Superior. Álvaro también desde el Estadio de Riazor. Mauricio nos escucha desde Lecco, Italia. Nature 87 desde Suiza. José Juan nos escucha también desde Ginebra, desde Suiza. Antonio dice, ya estoy en la sintonía para escucharlos desde Bogotá. Un saludo a Bogotá. Lola dice, buenas tardes desde Las Palmas. También Pepe dice, viva Montijo, viva Extremadura. Pues viva, y que viva Yalma, también dice José Novoa. Mensajes desde todas partes del mundo. Jorge dice, esto es un ataque prometedor, y el del domingo pasado de Lucas, dejémoslo ahí, nunca ves nada claro cuando hay que criticar al árbitro. Marcos, te dan por todas partes. Y ya el último, Julián dice, y Diáquez no come el turrón en Coruña. Bueno, va, calma, pongamos algo de calma. Mensajes en el canal de chat de nuestro canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Ahí estamos viendo y retransmitiendo el partido en directo, y también el de Twitter, @Coruna Deportiva. Y la buena noticia es que McDonald's vuelve al centro de A Coruña. Puedes disfrutar ya tu menú favorito en el restaurante del Cantón Pequeño 6. Además, del fin de semana, servicio 24 horas. ¿Qué prefieres? Te lo llevan a casa. Haces el pedido en la app de McDonald's y recuerda, puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de A Coruña, Marineda City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6. McDonald's. I love it. Marcos, preguntábamos por aquí por qué el árbitro para el juego cuando el futbolista del Celta B está fuera del campo. Se está quejando, pero está allá fuera, puede recibir asistencia ahí. Sí, hombre, pero a asistencia está a 100 metros, non pasa nada por parar uns segundos, preguntarlle como está. A ver, que é un xogo de deportistas e de personas, non pasa nada. Se está fora, deixámolo ali fora, o home contra a valla. Paramos o partido, diremoslle si necesita asistencia, si como se encontra. Te voy a recordar una frase, Marcos. Juego de deportistas y personas y juego de farsantes. Sí, pode ser, pero vamos a partir da base de que non. Que sí, pero bueno. Porque si, como os jueces, non, habrá que demostrar lo contrario. Exacto. Bueno, deja de meteros con Marcos, que como ves, ya me meto yo con él, o sea, ya me encargo yo de eso, ya. No, yo en este caso sabéis que siempre me molesto mucho por simular lesiones. Es algo que no me entra en la cabeza, pero bueno. Bueno, parece que quedou contra Valla, o xogador do Celta, entón é normal que se dé un tema. Se levantó sin problema, ahí estamos, ya está jugando el Celta B. Lo hace a la altura del centro del campo, ahí está Javi Rodríguez buscando un desplazamiento en largo en dirección a Raúl Blanco. Ha cortado el Depor. Le limpian ahora el balón a José Ángel, la lleva a Pablo Durán, hace el recorte dentro del área, busca la incorporación de Alfún por la banda izquierda, el remate de Alfún pega no, y es gol del Celta B.
El rechace del remate de Alfon. Llega a los dominios de Pablo Durán. Celebra el gol yéndose a un córner, enseñando la camiseta. Riazor no se lo toma evidentemente bien. El gol a mí me parece un error defensivo del Depor que no puede permitir que llegue Pablo Durán, que ponga el centro al segundo palo y que el remate le vuelva a caer a Pablo Durán absolutamente solo dentro del área. Tenía yo dudas sobre la posición de Pablo Durán. Vamos a ver. El remate primero pega en un futbolista del Depor. Bueno, viene de un futbolista del Depor y tal y como le cae, remata al fondo de la red. Yo creo que ahí no hay... No hay mucho que decir. Sí que es verdad que, bueno, me parece muy poca intensidad defensiva en general, ¿no? Tanto de Barcia, claro, sí. A ver, las cosas hay que decirlo. Nosotros apoyamos a los chavales y queremos que salgan, pero en este caso es un recorte sencillo y Barcia tiene que dar la vuelta a toda la rotonda para volver a coger posición. Al final, bueno, después es mala suerte, ¿no? Porque viene un rechace y le cae a él y la mete muy bien y, bueno, es un poco lo que estábamos diciendo. Estábamos en media hora de partido y yo no estaba viendo una intensidad acorde a lo que tiene que buscar el Depor después de los resultados que lleva en esta temporada, ¿no? Remata Hugo Álvarez por la izquierda, pega en un defensa y le acaba cayendo a Pablo Durán, que de volea la manda al fondo de la red, ahí sin que Macay pueda hacer nada. A mí también me parece una jugada porque está Pablo Durán solo en el remate, pero en el otro lado Hugo Álvarez también remata solo. Entonces, hombre, mira, la pierde ahora Macay. Ojo que la tiene de nuevo el Celta, menos mal que se llenó de balón Raúl Blanco. Se empieza a impacientar Riazor y no me extraña porque está el Depor perdido. Damián jugando atrás para Javi Rodríguez. Javi Rodríguez atrás para Javi Domínguez. En la grada le recuerdan al Depor, échale a aquellos. Y ahí está ahora intentando recomponerse el Deportivo luego de esa bofetada que le ha propinado Pablo Durán. Bueno, pues, en fin, Manu. Mira, es un Depor de baja intensidad. Tal cual, mira, el Depor y la grada. O sea, Riazor está anestesiado después de 4 años. Tú mira, te mete un gol el ZB como te lo ha metido. Han ido los chavales, que me parece perfecto, a celebrarlo allí al córner agarrándose la camiseta. No me parece tan perfecto enseñando a la afición del Depor la camiseta, que eso no viene a cuento. Pero no he visto ni una reacción de cabreo, ¿no? No sé, yo creo que estamos recibiendo lo que estamos mereciendo en este partido porque no estamos saliendo como teníamos que salir y vamos a ver si hay una respuesta acorde a lo que estamos viendo en el campo. Ahí está Callarga, juega por dentro para José Ángel, a ver si reacciona el Depor luego de este jarro de agua fría que ha sido el gol de Pablo Durán. Quería jugar por dentro José Ángel, se desespera el Depor. Yo lo que veo son muchos gestos, pero muévete, pero haz algo. Demasiado braceo, no es habitual eso, no sé qué pasa hoy. No se encuentran unos a otros en el campo. Ahí está de nuevo José Ángel. Cambia el balón hacia la izquierda para Dani Barcia. Qué bonito gesto de Dani Barcia. Dani Barcia se mete. Quería poner el balón a Lucas. Le cortaron el envío a Dani Barcia y ahora quiere salir el Celta B. Tiene que replegar el Depor. La tiene en sus dominios el equipo vigués por medio de Alfon. Juega atrás para Javi Rodríguez. Estamos en el 35 de la primera mitad. Acaba de marcar el Celta Fortuna. Depor 0. Celta Fortuna 1. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de biometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Para los dolores, para la ansiedad, para el estrés o para disfrutar de una peli relajado en el sofá, ven a visitarnos a Cannabis Store Amsterdam. Te asesoramos y te proponemos los mejores productos de CBD del mercado. Disfruta de todos los beneficios del cáñamo concentrados en nuestros productos totalmente legales y, por supuesto, sin THC. Cremas, cosmética, aceites, flores y resinas de coleccionismo, regalos originales y mucho más. Te esperamos en Cannabis Store Amsterdam, en calle Estrella 38. Bueno, pues se está empezando a cabrear Riazor. Acabamos de ver una acción donde Alfon hace un autopase, se va con una facilidad pasmosa de los defensas del Depor, remata a puerta y ha tenido que intervenir Macay para evitar el 0-2. Bueno, pues ha reaccionado Imanol Idiáquez, ha puesto a calentar a Paris Adot, no le está gustando lo que se cuece en esa banda derecha.
Y yo insisto, Marcos, Manu, veo un Depor de baja intensidad y veo un Imanol Idiáquez que si pudiera ahora mismo pedía un tiempo muerto o hacía 7 cambios. Sí, pero aquí, más que de entrenador, a mí me está faltando un poco de, no sé cómo llamarlo, no sé si gallardía, si un poco de orgullo de los futbolistas, ¿no? Porque al final te están noqueando, te están llegando al área con excesiva facilidad, te están generando ocasiones y, hombre, a excepción de José Ángel, que tiene que estar, bueno, pues un poco reprimido por la tarjeta que lleva encima, no veo ningún gesto de, hostia, que estáis en Riazor, chavales. Y también te voy a decir algo más, Manu. No soy sospechoso, ¿eh? Espera que viene el Depor. Lucas para Pablo Valcarce, ahí en la posición de enganche, perseguido por 2 hombres. La pisa, recibe un agarrón, por favor. Pero no se entera de nada. Es un agarrón clarísimo de Javi Domínguez. Se ha visto cómo se estiraba la camiseta. No lo ha querido pitar. Cuidado. Le roba la cartera a Pablo Durán, a Pablo Martínez. Se recompone el hispano-francés. Bueno, yo en serio. O sea, y además me acaban de pisar el tema porque iba a decir, oye, tienen que dejarse los futbolistas del Depor de que cada vez que hay una falta mirar para el árbitro a ver qué hace el árbitro, porque están totalmente descentrados. Pero el agarrón de Javi Domínguez a Pablo Valcarce se ha visto estirar la camiseta. Era delante de sus ojos. Zona de influencia de área, ¿no, Marcos? Yo no entiendo cómo no se puede pitar eso. Gustaríame dar algún tipo de explicación, pero no la teño para esa jugada. Ojo, que no estamos hablando ya de que sea tarjeta o no. Estamos hablando de una falta, es falta, porque además se ve como estira, oye, hace el agarrón en plan de que este tío no se vaya y prueba la elasticidad de la camiseta. O sea, se vio la camiseta estirarse al infinito. Y no pitas eso. Hombre, por favor. Insisto, independientemente de la torrija que tienen los chicos de blanquiazul. Que eso, sí, no, que estoy totalmente de acuerdo lo que dices tú, que hoy estamos viendo excesivos braceos, gesticular demasiado y constantemente mirar para el árbitro. Y justo antes del agarrón iba a decir lo de vamos a dejarnos de que cada vez que hay un algo mirar para el árbitro, tíos, poneros a jugar, ya está, es lo que hay, pero claro, hay faltas como esa que te parece escandaloso que no se puedan ver. Juega José Ángel, balón para Pablo Vázquez, estamos en el 39, sigue perdiendo el Depor 0-1, se puede poner la cosa fea si esto acaba así. Viene Chimo Navarro, le roban la cartera a Chimo Navarro. El Depor ha salido con un coche de 4 marchas. No entiendo la puesta en escena hoy del Depor. No, la verdad que después de lo que hemos vivido en Fuenlabrada, eso tenía... Uy, espera, qué buen control de Mella. Mella que quiere encarar, Mella que se va por el medio de 2. Buscaba a Pablo Valcarce, le robaron la cartera, pero aparece Dani Barcia, roba el balón Dani Barcia. Juega ya de nuevo para la banda izquierda, donde está ahí Pablo Valcarce, sume tímidamente Dani Barcia. Valcarce juega atrás para José Ángel, está en paralelo para Pablo Martínez. Muy bien replegado el Celta Fortuna, no encuentra espacio el Depor, mete el centro. José Ángel, balón para Callarga, línea de fondo, la quiere poner atrás, el balón pega en un defensa y será córner. ¿Puede ser el primer córner para el Depor? Pues creo que sí. Sí, primero córner. No, yo no recuerdo muchos más, se me ha podido colar alguno. A ver si el balón parado es a lo que se agarra el Depor en esta decepcionante primera mitad. Ahí están, sumen los futbolistas del Depor, se queda cerrando Mellita. Vuela el balón, punto de penalti, ese remate, ¡fuera! Córner de nuevo, se elevó Pablo Vázquez en el segundo palo. El Depor es de lo poco donde está demostrando ser superior a muchos rivales en el balón parado. Sí, sobre todo porque hemos sumado al peligro que generaba Pablo Martínez, lo que ahora genera sobre todo pues Pablo Vázquez, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ese segundo córner. De manera consecutiva, ahí está Lucas. Se mueven los antiaéreos del Depor dentro del área. Mira qué abrazo le están dando a Villares, ¿eh? Debe tener ahí un amigo. Lucas, segundo palo, el cabezazo. ¡Oh! ¡Fuera! ¡Qué poco! De nuevo se fue el balón por un pelo. Entró Pablo Vázquez desde atrás. Y se fue ese balón lamiendo la escuadra. Pues han sido de las mejores ocasiones del Depor estos dos córneres. Esta ha sido la más clara, ¿no? La verdad que se elevó perfectamente, volvió a rematar y se ha ido, bueno, pues raspando la escuadra derecha.
Yo creo que tiene que ir Imanol Idiáquez pensando los cambios del descanso, porque a esto lo tienes que dar un cambio, pero total. O sea, Sí, bueno, a ver, hoy es uno de los días en el que las paredes del vestuario deberían de temblar, porque hoy es un tema, como yo digo, de futbolistas, ¿eh? Esta caraja. bueno, y Fuenlabrada fue un tema de futbolistas. Sí, 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 por eso mismo, porque precisamente Claro, vienes es que de ese ladrillazo en los últimos minutos, que es un tema de futbolistas, y sales hoy así aquí en Riazor. ostras, espera, que le está echando la bronca a Pablo Vázquez, que aún se va a llevar una cartulina amarilla por protestar. No, están os dous encargados os dous xogadores e vai advertir os dous de que non entren en eso. Bueno, calientan en la banda Hugo Rama y París Adot. Yo, sinceramente, tal y como ha sido la primera parte, si quiere cambiar a los 5 en el descanso, pues no pasa nada. Porque tienes que cambiar la decoración del partido de manera radical. Es un Depor que está con la tensión baja, ¿eh? Ahí está robando Lucas para Mella, quería irse Mella lo tienen bien vigilado, Sí. y yo creo que Mella también se está obsesionando en Sí, intentar encarar Sí. en ocasiones donde no tiene posibilidad de sacar ventaja. Ahí está sacándose. ¡No! ¡No! De verdad, es Oh. malo como la avaricia. Es un balón que saca, eleva el pie Pablo Martínez, pero toca balón, ni se acerca la bota a la cara del futbolista del Celta B. Ahí lo tienes, tirado en el césped. Pero es que eleva el balón, o sea, eleva la pierna, porque el golpeo continúa, Sí. ¿no? La pierna sigue con el gesto. Pero o xogador Pero do toca Celta, balón. A ver. pero o xogador do Celta pode levar un golpe igual na cara, porque Sí, sí, das sí. o balón e que a inercia No, bueno, Pero pode levar, no le ha pode levar tocado. no cara. que lo No le lleva- ha tocado. Exactamente. Bueno, Vamos a Fran. ver Mira, ahora ahí la tienes la repetición. acción. No le ha tocado. No le ha tocado. Buah, dalle Es na que- cara, Fran, dalle na No. cara co pé. No, no, Marcos. Co pé de Pablo Marcos, Martín. mira la Marcos, ya lo repetición. verás. E ya si lo verás. o árbitro está claro que se aí aprecia contacto ten que ser amonestación. Eso está claro, porque levanta o pé e impacta na cara do xogador do Celta. Yo creo que no lo toca, ¿eh? Yo creo que no lo toca. Y yo creo Si non que- o toca é un actor boísimo, entonces habrá que Claro. darlle, criticarémolo por eso. yo que- Pero aparentemente dalle na cara ao xogador do Celta e eso ten que ser amonestación. a un metro. Marcos Ordóñez. A un metro. A un metro. A la un pierna. metro. Mira. Non o ve, non sou capaz de velo, cruzou un No. xogador do Deportivo. No. É que sí, o que están vendo pola tele verano como a min. Por Se favor. la ha comido No. el árbitro, se la ha comido. Marcos. Pero eu creo que Ni se acerca la bota a la cara. No, mellor él cantou ni yo se asistente. Marcos, él yo creo que pita acción temeraria, ¿no? No pero- momento pero- que pita ten que sacar cartón, Sí, porque pero- senón non é falta. Sí, Espera pero que yo lo nos vamos quiero a quedar explicar- con la falta, que es minuto 44, falta peligrosa, la va a ejecutar Damián, balón al punto de penalti, hay que sacar ese esférico de ahí, va a ser córner para el Celta Fortuna. Yo lo que quiero explicar en eso es que Pablo Martínez realiza el despeje Sí, y la pierna sigue subiendo, porque tú despeja hacia arriba. Que Pero, inercia. pero no Exacto. contacta en No, ningún no, no momento. hay impacto en ningún vamos. momento. Pero A ver, queda a medio metro de la es cara. lo que dice Marcos. Además se vio muy clara que en fue este aquí caso, delante. Pablo Durán lo hizo porque hace el gesto justo con la cabeza hacia atrás, sí. que si viene el árbitro desde atrás, yo ahí sí que puedo entender que de coño, pues lo acaba de golpear. Ahora bien, si le golpea en la cara, a lo mejor hasta te puedes plantear si es roja. Ahí va, exactamente, ahí va el córner a favor del Celta Fortuna, balón al punto de penalti, la saca la defensa coruñesa, el balón sigue vivo en la frontal del área, hay que sacar ese balón de ahí, va a completar la acción ofensiva el Celta B y será saque de puerta para el Deportivo. A mí la acción, lo dije desde el principio, no le he dado porque es que es aquí delante y se vio Sí. claramente. Y la repetición lo único que hace es confirmar que son para mí ya 3 jugadas muy Eu creo que claras aquí levou no que se a las erro come. o asistente que é o que está de frente, moi cerca de Pablo Martínez, e penso que aí que o levou a erro. É que lle dixo unha información que a mellor non era correcta. Uf. Vaya Pues pérdida ahora de ahí Pablo Alcácer. roba ahora el Celta Fortuna. Va a haber 2 minutos de añadido. Estamos en el 45 y medio. Está ganando el equipo Biguester 1. Ya os anticipo. Yo creo que va a haber una pitada en cuanto Bueno, estamos viendo, para que los oyentes nos entiendan, el peor Depor de la temporada. Sí. De largo. de largo. De largo. de De actitud, largo. de ejecución, de habilidad, de técnica, de táctica. El peor. Ahí está Javier Rueda intentando llevarse el balón. Se la roba Mella. Venga, Mellita. Necesitamos a Mella. Pero claro, con 3 tíos por delante es difícil. Ahí la roba ahora Dani Barcia, balón para Villares, Villares cometa con Mella, Mella se mete por dentro por el medio de 3, sigue conduciendo Mella, Mella juega atrás para Pablo Vázquez, venga, hay que mover un poquito más rápido el balón, hombre. Ahí está ahora, la tiene Callarga, banda derecha, yo sigo diciendo que el Depor abusa mucho del balón al pie, aquí nadie va al espacio y así se defiende muy cómodo. La tiene José Ángel, juega para Pablo Martínez, estamos ya en el 46, superado
En el 47 va a pitar el final, e insisto, yo creo que va a haber una pitada y de las buenas en Riazor. La tiene José Ángel, el Depor incapaz de progresar, metido en la trinchera el Celta B. Pablo Martínez juega por dentro, quería tocar Lucas de primera, recuperó Villares para José Ángel de nuevo, está solo allí en la banda Chimo Navarro, venga hombre, movamos el balón. Recibe Chimo juega para Pablo Valcarce, que ha caído a banda derecha, será banda para el Deportivo, quedan 15 segundos. Pone rápidamente el balón en juego el Depor, la tiene Callarga cerca del banderín de córner, se quiere girar y le roban la cartera a Callarga, esto se va a acabar. Uy, que llega desde atrás Chimo Navarro robando y el árbitro dice que hasta aquí ha llegado la primera mitad. Este es el enfado de Riazor con los suyos, con el árbitro que ha tenido una actuación nefasta en esta primera mitad y con todo en general. Pero yo creo que hoy es uno de esos días donde, además del cabreo con las decisiones arbitrales, sobre todo con el juego de un Depor que no ha aparecido, está, como decíamos, de tensión baja, ha recibido el 0-1 y no ha dado señal de recuperación. Sí. Marcos, estás viendo la acción de Pablo Martínez. Sí. Vamos. Te voy a dejar, espera, voy a vender dos cositas y vuelvo ahora contigo. Al descanso en Riazor, 0-1 gana el Celta Fortuna. Pues hay que ponerle un poquito de energía a este partido, la energía que te da Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil, todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil, disponen de personal, tienda, servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Ya se notan los nervios y no me refiero a los de tu cuenta. Relax, que para eso está el servicio de traspaso de efectivo de Abanca. Y muy fácil. Abres la app de Abanca en tu móvil, seleccionas tu tarjeta, eliges la cantidad y ya está. Efectivo en tu cuenta. Consulta las condiciones en tu app Abanca y relax, que enseguida comienza la segunda parte. Bueno, vamos con el tema arbitral, porque a mí lo que más me preocupa es lo otro, que es lo que depende del Depor. Has visto, Marcos, viste esa xogada repetida, esa cartulina, ese cartón amarelo que ve Pablo Martínez? Vale, medio minuto, porque eu entendo que o importante é que se fale do fútbol e do... Estades dicindo que este é o peor partido do Deportivo na tempada, polo menos a peor primeira parte aquí en Riazor, e tamén teño que dicir o mismo do árbitro, lamentablemente non está tendo sorte. Xa empezou mal con ese cartón a José Ángel, que tiñamos aí dúbidas se arriscaba moito, porque despois tiña que manter o criterio e tuvo un par de erros en unhas faltas que fan aos xogadores do Deportivo, unha delas a José Ángel que pareceu clara de cartón, outro agarrón que non sei por que non o pitou. Aquí teño que non desdecirme, sino que hai unha toma que aclara este cartón a Pablo Martínez, efectivamente, moi ao meu pesar, pois é como vos decides, non impacta no rostro do Celta, e condeno a simulación que fixo o xogador do Celta. Punto. E deixo-vos falar de fútbol. Bueno, a ver, yo insisto, o sea, con el tema de los árbitros, y justo antes de la acción del agarrón aquel, iba a comentar lo de, sería bueno que los futbolistas del Depor se olvidaran del árbitro. Porque estamos viendo cada vez que hay cualquier acción, mirada para el árbitro, tío, céntrate y juega, ya está, ¿no? Yo del árbitro lo que afeo es cuando las cosas que no se pitan son de bulto. La acción esa de la cartulina amarilla de Pablo Martínez, o sea, si se ve desde aquí arriba, yo creo que mejor se debería ver ahí abajo, pero se ve claramente que es que ni se acerca a la cara. El agarrón... ¿Ves la camiseta de José Ángel pasando el test de estrés, el test de elasticidad? Que lo más fácil es pitarla. O sea, lo complicado es no pitar esa acción. Y ahí es donde uno se cabrea. Pero el 0-1 y el desastre de primera mitad del Depor no se explica con esas 2-3 acciones donde el árbitro ha estado nefasto, Manu. No, oye, esta mañana navegando hubo unos partidos... entre el equipo genuino de ambos clubes, los veteranos. Bueno, a ver, por Dios, si alguien todavía tiene dudas de que esta categoría no le corresponde al Depor, que le pregunten al señor Jaume Feitosa, que está ahí abajo,
qué opina de lo que acaba de ver en el campo, ¿no? Yo creo que es la cruda realidad de lo que tenemos hoy. Y a mayores, pues hoy tenemos que ser críticos porque venimos de los últimos minutos de Fuenlabrada, donde hemos visto que una respuesta de nuestros futbolistas relativamente importantes de juveniles o de aficionados, y resulta que hoy nos encontramos con esto. Yo me esperaba, además que lo estabais comentando en el partido, los desplazados en Fuenlabrada, de caras largas, de la gente responsabilizada. Yo escuché las declaraciones de Pablo Vázquez. Perdona, Manu. Sí. Ha venido el delegado corriendo desde el vestuario, ha hablado con el preparador físico, venía con un Hugo papelito Rama, ¿no? y a mí me da la impresión que ha dicho Hugo al y París. campo ya. Hugo y París van a salir. Sí, los dos que estaban haciendo ejercicios de calentamiento. Yo creo que va a haber cambios, sobre todo en el costado izquierdo, porque pues muy a nuestro pesar, Barcia no ha tenido hoy, no es que sea responsable del gol ni de nada, pero bueno, no está teniendo una actuación destacable, muy mejorable la actuación de él. Y después yo creo que hay que pegarle un toque de atención en general, ¿no? Pues José Ángel, que una vez que se ve con esa tarjeta amarilla, nada más empezar el partido, después todo es un braceo constante que no habíamos visto hasta hoy. Pablo Martínez está como superado, no sé muy bien por qué, echando broncas a diestro y siniestro. No son capaces de encontrar el pase para superar líneas. Exacto. Es decir, tanto Pablo como José Ángel se enfadan cuando tienen que amasar y no encuentran ese pase para avanzar al campo rival. Es que yo creo que lo estábamos diciendo durante la retransmisión. El Depor se está viendo hoy sometido en su casa, en Riazor, futbolísticamente, por un planteamiento atrevido, por una disposición táctica muy avanzada, con futbolistas casi de hombre por hombre, presionando 6 jugadores del Celta Fortuna, y no está sabiendo responder a eso. Y la respuesta de los jugadores, en vez de tirar un poco de orgullo, de ser más aguerridos, de buscar un poquito de fútbol directo y buscar esa segunda jugada, pues está siendo pues el braceo, el reproche, la apatía. Es que ha habido un par de jugadas. El autopase de Alfo se va por el medio de 2 futbolistas que parece que van a trote cochinero. Ha habido un par de contras que también, en fin, el gol mismo es un ejemplo de pasividad. Está Hugo Álvarez solo en el segundo palo cuando hace el remate y el rechace le cae a Pablo Durán y está también solo en el otro palo. O sea, es que hay una serie de conductas y hay ciertas cosas que toda persona que ha jugado al fútbol conoce, y cuando llegan, te meten el gol, se exhiben delante de tu afición. Es que no veo una respuesta, y la respuesta no puede ser me cago en mi compañero. No, la respuesta tiene que ser, en esta acción de Javi Rueda, pues un balón disputado al suelo, alguien que vaya como tiene que ir. Mira, lo peor de todo es que haya pasado esto, que hayas perpetrado esta primera mitad y que la sensación sea que es el mismo equipo, entre comillas, de Miñaxollas del año pasado. Sí. Aquel equipo de ni siento ni padezco, es decir, has traído otros futbolistas con la mente ya más limpia, has cambiado la decoración, has traído gente de carácter, de no sé qué, y hoy los ves aquí resignados a su suerte, parece. Bueno, Hombre, vou sacar unha explicación extradeportiva. Isto empeza a parecerse unha maldición. O que está pasando aquí non ten explicación. 30 xogadores do millor do mercado, de categorías máis altas, de novo proxecto, novos directivos, novos entrenadores, damos outra volta, seguimos nun déjà vu, non sei, é unha cousa moi difícil de explicar por criterios deportivos. Pero Marcos, estarás conmigo y tú lo habrás visto en los campos 1000 veces como árbitro. Un día como hoy, vamos a ser francos y claros, viene el Celta B, eres el Depor, estás en un mal momento de la temporada, pero eres el Depor, estás en Riazor, estás recibiendo al filial de tu eterno rival. Por H o por B, lo primero que haces es meterlos en su campo. tú vienes aquí, yo te como. Exacto. Después ya te ganaré o no te ganaré, Exacto. pero yo te como. Sí, que muchas veces hay entrenadores, y yo lo reconozco, que tengo compañeros en el gremio que, bueno, es que eso de la caña, No, eso forma parte del fútbol. Y tú tienes que coger, y si eres Pablo Martínez, en vez de estar baraceando, que al final te has llevado una tarjeta por algo que no merecías, hostias, la tarjeta llévatela por algo merecido. Y por lo menos ya le dices a la gente, mira, estás en Riazor, ¿no? Aquella famosa frase de Ricky de, que estás en Riazor. Pues a la gente hay que hacérselo saber. Y aparte levantas el público. Y tienes que ir de las disputas de otra manera, y tienes que meter al equipo rival en su área,
y tienes que decir esto es Riazor y yo soy el Depor. Claro. A ver, pero la sensación es que hoy eres un barco a la deriva. A ver, a min a única sensación que me dou de algún peligro foron os cabezazos de Pablo Vázquez en 2 córneres e despois balóns a Mella para que faga a xogada de Maradona, que reciba no medio do campo e empece a regatear a todos pola banda. Hombre, claro, necesitamos algo máis. Pero... José Manuel, mira, ¿y los oyentes cómo están? Bueno, pues vamos con esos mensajes a través de Twitter, también a través del canal de YouTube, nuestro chat. Pues los oyentes están enfadados con todos, con el árbitro, con los jugadores, con el entrenador, con Marcos, con todo el mundo. Están enfadados. José dice, vamos Depor desde David, desde Panamá. Santiago nos escucha desde Calgary, Canadá. María desde San Vicente de la Barquera, bonito sitio también. Enrique, vamos muchachos, saludos desde Chile. Neuromante82 dice, como diría mi padre, empieza a pensar que los jugadores quieren echar al entrenador o que están cobrando porque por mayor apatía es imposible. Bueno, no sé. Iván dice, es que no se puede, hombre, no puede ser. A ver qué pasa en el segundo tiempo, pero según veo, hoy perdemos. No hay mucho optimismo. Álvaro dice, no sabemos hacer un contraataque, nada. Manuel, somos la última caca, no ganamos ni a las canicas. Marcos Blanco dice, me gusta Idiáquez, una pena. Carlos dice que si no cambia el juego del Depor, de esta forma iríamos a segunda rev, ya que los árbitros la tienen cogida con el Depor. Manolo, vaya vergüenza no ser capaz de ganarle al segundo equipo del Celta. José Luis dice, nos falta agresividad y actitud, que era un poco lo que comentabais vosotros. Y el último, dice Josema, Lucas no tiene nivel para esto ya. Bueno, ahí queda también esa opinión. Los mensajes de los oyentes a través del canal de YouTube de Radio Coruña y también nuestro canal de Twitter, @CorunADeportiva. Y lo que sí está claro, lo que sí es una buena noticia, lo que tenemos todos claro es que McDonald's ya está de nuevo en el centro de A Coruña. Puedes disfrutar ya ahí tu McMenú favorito en el nuevo restaurante del Cantón Pequeño 6. Además del fin de semana, servicio 24 horas. ¿Que prefieres que te lo lleven a casa? Pues haces el pedido a través de la app de McDonald's. Y recuerda, puedes también disfrutarlo en los restaurantes McDonald's de A Coruña, Marineda City, Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6. McDonald's. I love it. Bueno, pues es una primera mitad decepcionante del Depor y donde cuesta trabajo salvar nada, salvar a Villares por los robos de balón, pero vamos, yo creo que de lo poco que aprueba, porque el resto están todos por debajo del 5. Pablo Vázquez, como decía Marcos, por esas acciones ofensivas a balón parado, y Villares, que ha hecho 6, 7, 8 recuperaciones de muchísimo mérito, además en situaciones muy complicadas. Por puntualizar algo que tenía, y dijo muy bien uno de los oyentes que comentó ahora Joseño, que falta agresividad. Claro, yo cuando hablo de agresividad no me refiero a que le peguemos una patada en el pecho a nadie, sino cuando hay esos duelos, esos balones divididos, que le enseñes a la gente por qué es Riazor. Y además, al mismo tiempo, le estás diciendo a tus compañeros, a Callarga, a Pablo Barcarce y tal, que todo el mundo alaba la afición y alucinan y se sacan fotos con la gente que hay aquí en Riazor, pues es decirles, oye, mira, es que esto es Riazor por esto también, porque hay un señor ahí que hace muchos años pues se dedicaba y recibía muchísimas patadas a bailar, entre comillas, a grandísimas estrellas de otros equipos, ¿no? Y que deixadme ser ventaxista ahora. Venga. Ahora, sí. O ano pasado tuve a honra de ser árbitro nun Deportivo Celta do Copa do Rei. Foi un partidazo. Eu digo, chicos, chavales do Deportivo e do Celta comían o campo, eran agresivos, iban a todas, luchaban cada balón, eran solidarios. Eso é o que está facendo aquí o Celta, o Deportivo non mira, pues, parece que non, mira. xa sei que é ventajista e tal, pero parece que non sinten o que é a rivalidad. Jaime Parisadot y Hugo Rama, triple cambio al descanso. Cuando un entrenador hace un triple cambio al descanso es que, vamos, sí. Si pudiera cambiaba 11. Pero es un mensaje y a mí no me parece mal, porque además no estás señalando a 3 futbolistas en concreto, estás mandando un mensaje a todo el mundo, decir, chavales, esto, la duda es quién va a ocupar el costado izquierdo, ¿no? Pues vamos ahora con eso, pero antes tenemos que, como siempre, antes de que ruede el balón en la segunda mitad, acercarnos a banca.
Sí, porque hay que relajarse un poquito, que estamos nerviosos con esto de que vamos perdiendo. Relax, que todavía queda mucho partido, toda la segunda parte. Por cierto, en este momento tu cuenta necesita pues algo de efectivo. Relax, con el servicio de traspaso de efectivo de Abanca puedes enviar dinero de tu tarjeta de crédito a tu cuenta al momento. Y te lo explico porque es fácil. Coges el móvil, abres la app de Abanca, seleccionas tu tarjeta de crédito, escoges la cantidad y listo. Ya tienes efectivo en tu cuenta para lo que quieras. Con Abanca, la vuelta del verano es más relajante. Bueno, pues ha entrado en el terreno de juego Jaime en sustitución de Dani Barcia. Ha entrado Hugo Rama por Callarga, perdón, y también entra Paris Adot por Chimo Navarro. O sea, cambia los laterales. Va a ser Pablo Martínez el que caiga a banda izquierda. Paris Adot va a quedar aquí en la banda derecha. Los centrales van a ser Jaime y Pablo Vázquez. Y el resto, pues creo que no va a haber variación. Entiendo que será Pablo Alcárcel el que caiga a banda derecha y Hugo Rama que ocupe pues la posición de media punta natural. Non pasará a defensa de 3, mano. Pues ser, posiblemente. Porque Pablo Martínez aí de lateral non, a mellor non. Vamos a verlo. Pues sería una forma de igualar el sistema del Celta B. Vamos a verlo. Bueno, pues ya ha rodado el balón aquí en el estadio de Riazor. Ya tenemos esférico en juego, segunda parte ya, y a ver si cambia la decoración con este 0-1. Por lo de pronto ahí vemos atrás. Sí, yo creo que va a haber esa línea de 3, con Jaime a la derecha, con Pablo Vázquez en el centro y Pablo Martínez más escorado a la izquierda y mete en los carriles a Paris Adot por la derecha y allí por la izquierda es Mella. Es Mella. Pero yo no veo la línea de 3. Puede ser que yo creo que simplemente es que Paris va a coger una posición una altura mucho más adelantada. Sí. Pero yo creo que no hay un cambio tan estructural. Oye, lo de Pablo Martínez en el lateral izquierdo, creo que ya lo habíamos visto el año pasado, sí. Esta elección yo creo que ya la vi y no me convenció, pero en fin, es lo que hay. Bueno, pues Retuerta está na plantilla, Bueno, pero temos a xogadores na plantilla que fichamos que sabemos que non van subir o nivel do. Bueno, pero lo de Retuerta era sabido. Claro, pues todos para que o deixan quedar, Fran, si é sabido. Bueno, o deixas quedar porque non atopas onde poñelo. Sí, para eso venden xogadores do Fabril. Pero, si temos a un xogador ocupando unha plaza que simplemente non vai participar, pues ten contrato en vigor. Claro, intentas buscarlle acomodo. Lle dixo o futbolista que vai xogar Valenciaga, que se non está Valenciaga vai xogar Barcia, e que se non está Valenciaga ni Barcia vai xogar calquera. E ainda así o futbolista non dá o paso ou non atopa equipo. Bueno, pues como tampouco che molesta moito e estás con outras prioridades nese peche de mercado, pues bueno, pues ahí está, pero creo que Retu sabía de sobra o papel guía Ternes te ve. Bueno, y que hablando claro te lo tienes que comer. Si el jugador no quiere salir, tiene contrato. Sí. Punto. Ahí están en la banda Salva Sevilla. No, es que es lo que hay. Salva Sevilla, Davo y a ver si identificamos al tercer pasajero. Martín Ochoa. Yo creo que es Martín Ochoa, sí. Bueno, pues ahí están los tres haciendo ejercicios de calentamiento. Recordamos, el Depor ya ha hecho 2 cambios. Venga, hombre. Ostras, yo de verdad, El árbitro es justito, Marcos. Yo lo intento, pero de verdad. Que no tiene, ojo, y a todo esto, no tienes culpa tú ninguna, No, pero bueno. Que pediste disculpas antes por las apreciaciones, pero no por la actuación que está haciendo el Fágome responsable, igual que vos facer responsable da actuación do Deportivo, tamén estou un correligionario. Hombre, que a veces tamén nos trabucamos dicindo que o Exacto. pase foi de fulanito. Sí. A veces esa repetición era menganito. Y esto está cartón. Y esta es tarjeta. Sí, ¡Hombre! Una cartulina amarilla por patada sobre Lucas. Bueno, ostras, ya la ha tenido que ver clara. Sí, cartulina amarilla para Joel López. Joel y aplaude López. Riazor, yo creo que un poquito de guasa. Sí, que ahora habrá quien se acuerde de la acción de la primera parte y dirá, coño, Joel López sería la segunda, debería estar en la calle. Bueno, pues a ver, por lo de pronto el Depor tiene posesión en este minuto 3 de la segunda mitad, pero tampoco hemos visto nada extraordinario. Es pronto todavía, bien es cierto. Hay falta ahora aquí pegadita a la banda donde le han dado la patada a Lucas. Está Lucas, está Hugo Rama. No, mira, la posición de Mella y Paris es exactamente la misma que del gol que recibimos en Fuenlabrada,
No me parece que esté bien posicionado eso. No, si la diferencia es hacer una falta si te salen Sí. a la contra. La pone Hola. Lucas, balón al segundo palo, el cabezazo, ¡fuera! Y se queja de la espalda Pablo Martínez y a mí me da que se ha quedado seco. Lleva toda la semana con problemas después del golpe recibido en Fuenlabrada. Pues Y ojo, que tiene una pinta malísima. Los futbolistas del Celta Fortuna reclaman las asistencias. Non hai máis. No, ahora mismo es un problema. Acabas de retirar del campo a Dani Barci, acabas de dar entrada a Jaime. Bueno, Ahora mismo es un problema. de verdad. Ahí tienes a Retu. El Celta, el Depor estará todo lo mal que queráis, toda la mala fortuna en el campo. Lo de las lesiones empieza a tener también un capítulo aparte. Ahora fue Porque- solo, ¿eh? No. O sea, fue saltando para rematar. Saltó y en la caída se ha quedado seco. Seco. Sí, sigue maldición. Bueno, es que se ha lesionado hasta Pablo Muñoz, que no ha jugado. O sea, es que de verdad. Sí. En fin, vamos a aprovechar que está el juego parado. Estamos en el minuto 4 de la segunda mitad. Pablo Martínez siendo atendido. Sigue perdiendo el Depor 0-1. Jugar con prisas no ayuda. Lo que sí ayuda es el servicio de traspaso de efectivo de Abanca. Así que relax, que vas a poder enviar dinero de tu tarjeta de crédito a tu cuenta al momento y sin complicaciones. Abres la app de Abanca, seleccionas tu tarjeta, escoges la cantidad y listo. Consulta las condiciones en tu app Abanca y relax. Disfruta tranquilamente de la segunda parte. Y recuerda, Miramar Oil es la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio, que disponen de personal, tienda, servicio 24 horas. ¿Que quieres lavar tu vehículo, dejarlo impecable? Disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. En Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Y veíamos ahora en el plano corto como que se quejaba de las costillas también ahí Pablo Martínez. Bueno, esperemos que pueda finalizar el partido y esperemos que no tenga ningún problema, porque ya poco a poco el Depor va a empezar a tener un problema de tener jugadores disponibles a este paso. Insisto, sin que sirva de excusa del partido lamentable que ha hecho el Depor en la primera mitad. Ahí estaba ahora Jaime arrimándole ahí un poquito a Alfon. Y el balón se va por la línea lateral a la altura del banquillo del Celta Fortuna. Va a poner el balón en juego Jaime. A mí me desespera jugar tanto al pie. Me parece, parece un futbolín el Depor. Y es que en esto del fútbol, cuando en los espacios estás y no apareces, eres tan previsible. Sí, exacto. Sobre todo eso, eres previsible. Estamos viendo que ya por la disposición táctica de ambos equipos tienes inferioridad numérica por el carril central, aparte de que te está superando el Celta. Y ahora con los cambios, pues limitamos un poquito más esas opciones de juego al espacio, porque al desaparecer Callarga, Pablo Valcarce es un futbolista más de buscar al pie, con lo cual solo nos queda Mella. Casi robaba ahí Hugo Rama y hubiera sido un buen robo. La pelea ahora Mella, hay falta sobre Mella. Y como siempre hay falta, pero desplazamos el balón, perdemos un poquito de tiempo. Somos unas madres, Fran. O sea, nos falta una cantidad de mala leche. Bueno, a mí, en fin. Y la chorrada esta de estar puntillosito, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo a un lado. Ahí está jugando el Depor, balón por dentro, buscando ahí la aparición de Pablo Valcarce. Se da la vuelta bien, pero se adelanta el balón, se la roba Damián. Mi madriña, el Depor está colapsando hoy, pero está colapsando, porque hasta ahora eran sensaciones, no llegaban los puntos, no llegaban las victorias. El otro día en Fuenlabrada es un partido que mereces ganar y haces el Nécora en los 2 últimos minutos y lo regalas. Hoy se ve un Depor colapsando, A ver si llega la reacción a partir de ahora. Qué bien, Hugo. Ahí está Hugo Rama controlando el balón. Toca para Villares, pero mira, comprimido el Celta. Sí. Comprimido sus 10 jugadores de campo sin dejar espacios para jugar por dentro, mano. En el momento que transitamos a campo rival, el Celta Fortuna ahí se está. instala. Espera que viene Mella, arranca la moto, le deja el balón para Pablo Valcarce, Parisado dentro del área y llega como un obús Javi Domínguez. Esa agresividad que decía exacto, Manu. Exacto. Es ir al balón ir fuerte. Con todo el balón. Con todo. Es que tú vas ahí con todo y lo que vas a provocar es que el central te dé a ti. Y entonces tienes una opción de penalti. Si vas con el pie como lo puso Paris, de a ver qué ocurre, pues a ver qué ocurre. Que te llevan el balón y te pueden llevar los tobillos. Parisado con Jaime. Jaime aquí metido en la banda derecha. Bueno, empiezan a aparecer futbolistas en posiciones extrañas.
Juega Pablo Martínez en corto. Ahí viene Hugo Rama. Qué bonito balón por arriba buscando a Villares. Sale Coque y atrapa el portero del Celta Fortuna. Muy desaparecido Lucas hoy también, ¿eh? Está desaparecido todo. Sí, pero bueno, en estos días difíciles es cuando tienes que recurrir un poco a tus futbolistas estandarte, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues está jugando todo en corto, jugando todo de primeras, cuando yo creo que lo que pide el partido es que una vez que contactemos con él, que se las quede, ¿no? Lucas, el problema que tiene es que está fallando todo lo que hay detrás. Entonces, sí, no le llegan allí arriba, vamos, hay que mandar un mensajero con un balón. A ver qué viene por ahí Pablo Valcarce, y va a ser córner para el Depor. A ver si con el balón parado que le ha dado las dos mejores ocasiones de la primera mitad, a ver si el Depor es capaz de poner el empate en el marcador. Ahí están Lucas y Hugo Rama en corto. Se quedan cerrando Parisadot y Mella, el resto en zona de remate. Estaría bien alguien en la frontal, pero bueno. Bueno, el balón, punto de penalti. José Ángel. Ese remate a las manos de Coque. José Ángel, totalmente solo, Y nada. Bueno, Damián se queda tirado en el césped quejándose de un golpe. Juego parado, van a salir las asistencias. Nosotros aprovechamos. Estamos en el 9 de la segunda mitad. En Riazor de por 0, Celta Fortuna 1. Para los dolores, para la ansiedad, para el estrés o para disfrutar de una peli relajado en el sofá, ven a visitarnos a Cannabis Store Amsterdam. Te asesoramos y te proponemos los mejores productos de CBD del mercado. Disfruta de todos los beneficios del cáñamo concentrados en nuestros productos totalmente legales y, por supuesto, sin THC. Cremas, cosmética, aceites, flores y resinas de coleccionismo, regalos originales y mucho más. Te esperamos en Cannabis Store Amsterdam, en calle Estrella 38. Las cocinas son lugares especiales en nuestras viviendas. En la cocina vivimos experiencias únicas que son recordadas toda la vida. Compartimos momentos importantes, charlas, anécdotas, disculpas. Bueno, Kitchen Studio tienen la cocina que estabas buscando. Pide cita en info@kitchenstudio.com. Visita su estudio en Avenida Novo Mesoiro 4 en A Coruña o en kitchenstudio.com. Bueno, pues ahí está el Depor devolviendo el balón al Celta Fortuna. Se enfada la grada porque cree que ya empezamos con lo de perder tiempo. Era Pablo Durán, el autor del gol, que ya está para salir. Ya el spray milagroso y ya está recuperado. Balón en largo de portero a portero. La tiene Ian Mackay. Venga, es que hay que ponerle un poquito de ritmo al partido. Ritmo cansino, de circulación de balón al pie, a mí. Y aprovechar y echar a ver este balón, esta es buena. Creo que fuera de juego de Lucas. Sí, ahí está, fuera de juego de Lucas Pérez. Y aprovechar y ¿de qué te vale tener 20, 25, 30 mil personas aquí? Pues para eso, para apretar al árbitro y para echar a la gente encima al rival. La gente está anestesiada ahora mismo. Parece cuando vas a algún partido así al Viño, así que si xogas en silencio, esperas a casa si algo importante. Ahora había un intercambio ahí de pareceres entre Imanol Idiáquez y Claudio Giraldez, el técnico del Celta Fortuna. Nada, al final por los gestos parece que lo han arreglado. Sí. Lo que no tiene arreglo por ahora es el partido del Depor. Ahí está jugando Pablo Vázquez, reculando. Tiene que meter el balón hacia la banda derecha para Parisadot. Buah, es que la sensación es que tienes un problemón para llegar al campo rival. Ahí está, mira, qué bien. Ahí está, balón para Pablo Valcarce. Pablo Valcarce también, mi madreña. Mi madre. Hoy ahí roba Parisadot. Pablo Valcarce, juega en puerto para José Ángel. Ha habido falta sobre Pablo Valcarce, aplica ley de la ventaja al árbitro, la tiene Parisadot. Paris arranca. Es que todo el pie, de verdad, a mí me desespera. La tiene Hugo Rama. Hugo Rama juega para Parisadot. A ver si ahí va progresando el Depor. Poco a poco, Parisadot va a poner el centro y será córner para el Deportivo. Y esta se la pide Hugo Rama. O que dixeches ti, Fran, aquí houve unha clara ocasión de meter o balón ao hueco. Sin embargo, prefieren darlle ao compañeiro que está ao pé, non vaya a ser que fallen o pase. Ahí sacó en corto Lucas para Hugo Rama para Lucas. Ahí va el balón al segundo palo. Sale de puños Coque y mete ese pelotazo arriba. Va a ser para Parisadot, que juega atrás para Mackay. Y ha tenido que salir Mackay. Vaya cesión de Parisadot, macho. Vaya venganza. La baja José Ángel. El Depor más intención que fútbol. Queda un mundo y parece que quedan 5 minutos. Estamos súper desordenados, jugando con precipitación. Hay que jugar rápido, pero no precipitados, ¿no? Claro, es lo que estamos diciendo. Claro. Circulación de balón, intentar ir un poquito al espacio, no correr como pollo sin cabeza.
Ahí está, la tiene Lucas Pérez, ofrece Villares, gira Lucas Pérez, consigue la ventaja, se ofrece Hugo Rama. Lucas mete el balón para Pablo Valcárcel en la frontal, la tiene Mella, ahí Mella se quiere hacer un sitio, se iba de 1 y de 2. El balón ahí está llegando a los dominios de Pablo Martínez. Venga, a ver, el Depor está a tiempo de rescatar este partido, está cayendo 0-1, recordamos, desde que marcó Pablo Durán en la primera parte. Saca el balón de la cueva el equipo olívico, la recupera Pablo Martínez, casi se le va ese balón por la lateral al Depor, pero lo ha conseguido salvar Hugo Rama, que viene, se mete por dentro, balón de tacón para Lucas, Lucas la pone ahí a la banda izquierda, es el centro y será córner. Hugo Rama ya es el mejor del partido en los pocos minutos que lleva en el campo. Manu, y tocas el balón con un poquito de dinamismo y es otra cosa. Mella en el piquito del área, juega para Hugo Rama. Se va a girar Hugo Rama, ahí está ya intentando encarar, busca un compañero, no encuentra a nadie, tiene que recurrir a Paris Adot, que es el hombre cierre, se enfada Riazor, se ofrece José Ángel en la derecha, ahí pone el balón con pierna izquierda para la llegada de Mella, el balón queda muerto en el área, no llega nadie al remate. Señores, hay que ir con todo ahí. Sigue empujando el Depor, sigue porfiando por ese balón, la va a recuperar. Era Jaime, balón para José Ángel, recibe una zancadilla y es falta a favor del Depor, no falta que va a meter en el área Lucas y va a mover el banquillo el Celta B, que quiere amarrar esto un poco. Riazor, ahora sí que se pone las pilas Riazor. Es que hay que darle muy poco, pero hay que darle algo a Riazor para que se encienda. Se preparan en la banda Tincho y Joel Lago por el Celta Fortuna, pero no va a haber cambio porque es falta a favor del Depor. Y no va a hacer ahora el movimiento Claudio Giraldez. Marca la jugada. Saca la línea fuera de su área. El Celta Fortuna. La pone Lucas. Pierna izquierda. Balón al segundo palo. Ese cabezazo a las manos de Coque. Encomendados mano al balón parado. Sí, tal cual. Empezamos ya o tema do tempo, simulacións e demás. Bueno, yo en esto lo digo lo de siempre. Si lo descuentan, a mí que simulen todo lo que quieran. Ya, pero al final no te descuentan todo lo que te quitan. Porque... No, penso que é un tema que sobrepasa o desconto. É un tema de ritmo, de que o que suele ser perxudicado aquí o equipo que vai perdendo. Non consigue marcar o seu ritmo. Cambio en el lateral izquierdo del equipo olívico. Se va Joel López, que estaba amonestado. Entra con el dorsal número 3, Tincho. Y también va a entrar Joel Lago en sustitución. A ver quién es el futbolista que se retira. Raúl Blanco. Pues bueno, uno de los destacados, Manu. Raúl Blanco, que por ahí por el medio hizo diabluras. Sí, uno de los futbolistas de calidad. Y bueno, pues vamos a ver ahora cómo se disponen, si hay algún tipo de cambio táctico, si va a ser todo igual. Bueno, pues Riazor se ha metido otra vez en el partido. Hemos visto ahí la grada apretando, pero por ahora el Depor está lejos de poder darle la vuelta al marcador. Recordamos, sigue el 0-1 en el Luminoso. A poner el balón en juego Coque, el portero del Celta Fortuna. Siguen corriendo los minutos. Ahí está jugando en largo el equipo vigués. Viene ahí a robar ese balón Jaime. Será balón para el Deportivo. Que foi aí? Hai dous balóns no campo. No. Bueno, Marcos, pues tú dirás, dos balones en el campo y con uno Lucas ha marcado el empate. Nosotros estábamos mirando hacia donde se iba a reanudar el juego. Ali é donde se vai reanudar. Apareceu outro balón, sacaron rápido, pero desde unha posición que non era. E Lucas marcou gol, pero o árbitro neste caso tiña claro que o saque de banda era nunha posición máis retrasada. Bueno, pues protesta. Y si Riazor necesitaba algo para meterse en el partido, aquí tiene esto. Le hace un gesto al línea con la mano y Manoli Díaz diciéndole no, te has equivocado. Le viene a avisar el árbitro. Que non lancen os balóns, os recolle pelotas, está dicindo o árbitro delegado que os recolle pelotas non lancen os balóns sin o campo, sin o seu consentimento. Es lo que le faltaba a este Pardeiro Puende, que si en la primera parte ya ha estado más perdido que el barco del arroz, que aún encima hay acciones polémicas así. Y la grada dice que está hasta, ya sabéis dónde, hasta ahí, hasta la bisectriz de las piernas.
Balón en largo en dirección a Mella. Se mete Mella por el medio de dos. Llega el corte. Era Miguel Román el que vino a corregir. Y será banda para el Depor. Siguen calentando ahí futbolistas del Depor. Martín Ochoa, uno de ellos. Quería Mella ahí a culebrear dentro del área. Y consiguió achicar el balón el Celta Fortuna. Mano, en estos minutos por lo menos lo que vemos es un Depor que está encerrando al rival en su campo. Sí, un poquito de intención, de iniciativa, todavía no mucho acierto. Un futbolista diferencial como es Hugo Rama, que está cambiando sobre todo esas acciones ofensivas de 3/4 hacia adelante. Y bueno, vamos a ver si con todo esto pues provocamos más situaciones de área. Ahí está Hugo Rama recibiendo, quería meter el balón directamente en el área. Hugo Rama hacía mucha falta porque está tan comprimido el Celta ahí atrás que lo que necesita es un futbolista como él, que es capaz de encontrar ese pase, de meterse por dentro. De quedarse el balón, de atraer rivales, de liberar compañeros. La verdad que no lo comentábamos en la previa, no era muy entendible la ausencia en el once titular y está demostrando el porqué ahora mismo. Bueno, pues ahí está progresando el Depor, precisamente por medio de Hugo Rama, metiendo un balón hacia el otro lado, cambiando de juego en dirección a Paris Adot. Venga, Paris, lucha por ese balón. Ahí la va a intentar recuperar Villares, toca de cabeza el de Vilalba, será saque de banda para el Depor. Mete prisa y Manoli Diáquez ahí, que quiere que se ejecuten rápido esos balones de banda. Ahí está Paris Adot sacando ya. Balón para Jaime. Jaime toca atrás para Pablo Vázquez. Ahora, insisto, el campo ya está inclinado, ya solo se juega en el terreno de juego del Celta Fortuna, lo que faltan son las ocasiones, que no es poco. Sí, el Celta al final sigue con el mismo esquema, lo que ha hecho es que está convirtiendo la de línea de 3 en una línea de 5, porque la altura tanto de Hugo Álvarez como de Javi Rueda ahora ya es un posicionamiento mucho más defensivo y le va a poner mucho más difíciles las cosas al Y Depor, por ahí se incrusta Miguel Román, Damián, bueno, Paredón, pero bueno, tiene un 0-1 que defender. Claro. La tiene Jaime con José Ángel, se ofrece solo Pablo Vázquez, venga. También podemos arrancar por ahí sorprendiendo, porque si rompe un central seguro que hay dudas, a ver quién tiene que salir a taparle. Ahí la tiene José Ángel, insisto, mucho balón al pie. Yo creo que hay que o circulas el balón al pie un poco más rápido o vas al espacio. Sí, tal cual. Y sobre todo, si juegas al pie, tiene que ser con mucha más celeridad, ¿no? El balón tiene que correr mucho más, tiene que haber un ritmo de juego mucho más alto, porque si no… Mira que centro de Hugo Rama, balón al punto de penalti, no consiguió levantarse Lucas, el balón le va a caer a José Ángel juega rápidamente ahí para que reciba Jaime, que está ahí jugando por el pasillo interior, más abierto Paris Adot. Ahora es Jaime el que se queda como teórico carrilero. Los futbolistas del Depor ahí permutando posiciones. Viene Pablo Vázquez, busca a alguien, encuentra a Paris Adot con Jaime con Paris Adot. Venga, eso es, moviendo ahí rápido ese balón. Paris, suéltala. Hay falta sobre Paris Adot, que pide la tarjeta. Eso es ciencia ficción en Riazor. ¿Cómo van a poner una tarjeta, hombre? Hugo Rama, viene Huguito Rama, se mete, pico del área, pone el centro, la saca Javi Domínguez, sigue buscando el balón Hugo Rama, cae en el frontal, José Ángel no la encontró, la quiso pegar de volea y le dio prácticamente al aire. Será balón de banda para el Depor. No banquillo que nos queda jugador de ataque. Martín Ochoa. Martín Ochoa. Diego Gómez, ¿no? Davo. No, Diego Gómez no, ahí está Rubén López. Rubén, vale. Ahí juega el Deportivo. Balón para Pablo Valcarce. Se deja el balón atrás, la recupera Mella, muy vigilado Mella todo el rato, vuelve a conectar con Pablo Valcarce, el berciano juega para Pablo Martínez, el hispano-francés de nuevo con Mellita que se mete, va a llegar a línea de fondo y va a ser puerta. José Manuel Mira, 67 de partido, 0-1 en Riazor, ¿qué dice la gente? Cosas que no muy agradables, la mayoría, porque son bastante descontentos con el juego, con el árbitro y con todo. Bueno, mensaje, recuerdo, en Twitter, @columnadeportiva y el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Luis dice, ¿firmáis el empate? Contestáis después. Nature87 dice, hai que empatar ya, Xacobe, o Celta B terá mérito tamén, iso non quita que estes non den o que teñen, pero parece que non hai ideas. José Luis dice, Martínez no debería haber jugado, ahora no está Barcia, ¿qué hacemos? Jorge dice, a Idiáquez se le está empezando a ver el cartón de tanta preocupación. Paula, esto es una pesadilla, no doy crédito. José Alfredo dice, si fichamos a Luis Enrique, pedimos la dimisión a los 5 partidos, igual es la culpa de los jugadores. Y Roberto que dice que este club banquero no se merece esta afición, es una vergüenza y el equipo
es de pena. Bueno, pues ya ves que evidentemente no está gustando mucho el partido y no está gustando sobre todo la actitud de los jugadores en el encuentro de hoy. Los mensajes que llegan a través de las redes sociales, Twitter, nuestro canal de YouTube aquí en Radio Coruña, Cadena SER. Y lo que sí es una buena noticia, es que McDonald's vuelve al centro de La Coruña. Sí, vuelve, ya puedes disfrutar de tu McMenú favorito en el nuevo restaurante del Cantón Pequeño 6. Además, el fin de semana, servicio 24 horas. ¿Qué prefieres? Te lo llevan a casa. Haces el pedido a través de la app de McDonald's. Y recuerda, también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes McDonald's de A Coruña, Marineda City, el Macauto del Polígono de Agrela y el de Perillo en la Nacional 6. McDonald's. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de biometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Se prepara Davo en la banda y previsiblemente va a entrar ahora en el terreno de juego. Se llevó la bronca el delegado. No sé muy bien el motivo, pero se llevó la bronca el delegado, Marcos. Era polo de antes, polo control dos balóns, e viña dicir que non lle avisaba máis, que controla os balóns e que non lanzan os balóns aos terreos de xogo sin a súa autorización. Ahí está jugando el Deportivo. Pablo Valcarce se va al suelo, no hay falta. Paris Adot quería llevarse el balón. Se va de banda a la altura del banquillo del Depor. Va a entrar Davo. Se va a marchar Pablo Valcarce. Yo creo que ya muy cansado Pablo Valcarce, Manu. Sí, no ha tenido una actuación muy destacada hoy y yo justo iba a proponer, ¿no?, un cambio de banda de Mella aquí a la derecha porque está muy vigilado allí por Rueda sobre todo, y Pablo Valcarce a la izquierda, a ver si a pierna cambiada pues podía entrar de otra manera en juego, pero no ha tenido una acción brillante. Vamos a ver, porque yo creo que Davo al final se va a colocar como un segundo punta. Yo creo que el Depor lo que debería es ir cambiando ese dibujo de manera un poquito más radical, porque la sensación que hay es que los futbolistas no se creen que jugando así esto vaya a cambiar. Ojo que balón ahora en largo. Aparecía Tincho desde atrás. Llegó a cortar la defensa coruñesa. Ahí está Paris Adot recibiendo ahí un agarroncito y finalmente se le va el balón por línea de banda y es banda para el Celta B. Y Paris Adot alucina, que dice, pero si me han agarrado, por Dios, será falta por lo menos. Yo lo siento expresarme de esta manera, pero me parece malo como una enfermedad, de verdad. Digo al árbitro, ¿eh? Madre de Dios. Bueno, así non te expresas cando é un xogador. O árbitro tamén, pode fallar. Marcos, nunca es que escoitei dicir Davo é malo como unha solemnidade. Pois escoitaste pouco Carrusel nos últimos anos, porque me teño despachado a gusto cando a paciencia xa reborda. Con outros adxectivos. É un deportista ten un mal día como ten o Deportivo tamén. Yo creo que vamos a ver si el Depor ahora trata de igualar el sistema con un 3-4-3. ¿no? Ahora sí podemos ver esa línea de 3 que decíais al principio y que se posicione Davo ahí, como un casi segundo punta con la subida de Paris. Está aquí medio tirado a banda derecha. Sí, pero mira, sube Paris, están más en carril central. Sí. A ver si con un poco de cambio, un poco asimétrico el equipo, porque Mella sigue pegado a la línea. Ahí viene José Ángel tocando para Pablo Martínez. Quería conectar con Hugo Rama. Este tuvo que volver a jugar para el hispano-francés. Juega José Ángel, toca el balón atrás. José Ángel se enfada porque le han dado una patadita por detrás. Se va detrás el futbolista del Celta B. Le dice al árbitro, quietos todos. Ahí mira ahora que quería progresar el Celta. Se bateaba al suelo. La acción defensiva de Davo no fue completa, pero por lo menos entorpeció la posibilidad de que llegase el Celta Fortuna al área de Ian Mackay. Ojo, que viene ahí, progresión. Balón, te lo está diciendo el árbitro, vamos. Para mí es falta, pero bueno. Sí. Balón en largo para Lucas Pérez. La controla Lucas, se incorpora a Mella. Le mete el balón a Mella. Mella se va hacia el córner. Va a recibir ahí Mellita. Está de espaldas. Encuentra de nuevo Lucas. Lucas la va a poner al área. No llega nadie al remate. ¿Vamos? Sí, la encuentra Paris Adot. Llega, remata mal. Mordidísima. Ahí está el Depor. ¿Vamos? La tiene José Ángel. Juega para Lucas. Lucas tiene que quedárselas. Lucas está empeñado en jugar de primeras en espacios reducidos y tiene que quedárselas. Lucas, aquello es la portería. Tira alguna vez a puerta. Es muy difícil. Con una línea de 5 atrás
poder entrar en contactos de 4 o 5 metros de primeras. Y sobre todo porque estás recibiendo ahí, tienes espacio para montar el disparo, y estás en la media luna, o sea. Es que un control te da tiempo a eso, a levantar la cabeza, a ver si puedes armar la pierna y golpear, a darle tiempo a tus compañeros a que ocupen nuevas posiciones, pero jugando de primeras en un espacio tan reducido es imposible. Bueno, pues juego parado, estaba el juego parado, atendían a un futbolista del Celta, Fortuna, y ya está el balón en movimiento. Estamos en el 73, sigue perdiendo el Depor 0-1. La tiene Paris Adot, marcó en el minuto 31 Pablo Durán. Y en la segunda mitad del Depor, mucho corazón, mucho inclinar el campo. Macay prácticamente una figura decorativa, pero ocasiones poquitas. Hombre, han pitado una falta. Ahí va a poner el balón en juego Jaime. Jaime con José Ángel. José Ángel levanta la cabeza, encuentra en corto a Villares. Villares juega por dentro para Lucas. No llegó Lucas a ese balón, pero la recuperó de nuevo Villares. Villares con José Ángel. Allí está Mella ofreciéndose el balón. Sin embargo, hace una parada en el camino en Pablo Martínez. De nuevo la tiene José Ángel. José Ángel por dentro. A nadie. El balón va de lado a lado. Llega. Va a evitar Paris Adot que salga por línea de fondo y la cede para que saque de banda el Celta B pegadito al banderín de córner. Y yo, de verdad, tiene ahí a Salva Sevilla, a Martín Ochoa, y si tiene que hacer algún cambio que lo vaya haciendo porque estamos a punto de llegar a la media hora de la segunda mitad. Saque de banda ridículo, no entró ni en el campo. La pone en juego Jaime para José Ángel, venga, moviendo ya el balón. Tuvo que entrar, si no se repetiría su saque. Ahí está, balón para Davo en el área, remate tímido, será puerta para el Celta Fortuna. Pero, bueno, a ver, mano, un adestrador que está vendo que non consigue romper o partido, que non xenera ocasións, e tal, e ten tres suplentes cantando, porque di, bueno, pues mira, vou sacar a Martín Ochoa, por a ver se colle unha na área ou algo. Quedando 15 minutos, pregunto, por que non intenta facer algo? A ver, ha empezado la segunda parte en un triple cambio, lleva 4 cambios ahora mismo. No, que non digo que no, pero ahora quedan 15 minutos. Sí, está claro. Si tienes pensado cambiar algo... A dinámica do partido sigue sendo igual. Sobre todo porque estás llegando, estás en el terreno de juego de ellos, pero no tienes ocasiones claras. No es que digas, bueno, es que ahora estamos bien, estamos ahí, en una de estas. Tampoco, Manu, la sensación es de que, uy, estamos llamando al gol. No, lo que tenemos que hacer es contactar más con Hugo. Era el futbolista diferente que habíamos visto en esta segunda parte, que estaba intentando, bueno, pues otro tipo de acciones de ataque. Mira, ves, ese balón se lo tiene que quedar, Lucas, qué manía. Ojo, ahí balón en largo para Davo. Davo peleando, se lleva el balón Joel. El futbolista del del Celta Fortuna, Joel Lago, que la envió por línea lateral, pero ha sacado ya. Control. De nuevo el Depor, mal control de Davo, y va a intentar contraatacar el Celta Fortuna. Lo evita Villares. ¡Qué entrada! Es de ¡Qué roja! entrada! Es una entrada de roja. ¡Madre de Dios! ¡Qué entrada de destiempo! ¡Qué entrada sobre Diego Villares! Afortunadamente está bien Villares. Y es cartulina amarilla para Damián, creo que es el que ha cometido esa falta. Marcos, dura. Abajo con los tacos. Bueno, porque es Villares. La repetición, pero sí, estou con Manu. Si non foi vermella, debió ser naranja. Pero déjame ver la repetición. A ver, Diego, altura, quiero saber a altura de que va ahí ese. Espera, que vamos con la falta, balón al área, la toca José Ángel, queda el balón muerto, hay que ir para ella con todo. La tiene Jaime, disparo de Pablo y será córner. Hay que ir a ese balón con todo. Aquí es donde se ve la falta de agresividad. Ahí falta sobre Villares, Marcos. Damián, sí. Amarilla, roja. Non poden vela na tele. Déxame ver a repetición, que ainda estou non estaba vendo a xogada de ataque do... Aí vamos con el córner. No, vai abaixo, vai por debaixo do tobillo e cortón amarelo. Ahí está ese córner, el balón sigue dentro del área, toques de cabeza infinitos, hay que meter ese balón, hay que rematarla. Hay que atacar el balón. 35 toques de cabeza dentro del área, venga, la coge Mella, arranca la moto. Ahí viene Mellita, sigue, progresa, la pone, no llega Davo el remate, pide penalti. A mí no me lo ha parecido. No, a ver, desequilibran a Davo en el salto, pero el balón ya ha pasado. Vamos a ver ahora que viene el Celta, ¿ves quién quiere golpear? Progresando ahí por esa banda, Hugo Álvarez, le cerró la puerta a Jaime, juega para Macay. Macay
Ya para Jaime. Ahí está el Depor. Venga, hay que meterle ritmo al partido. Viene Villares, levanta la cabeza, encuentra ahí a Paris Adot, se ofrece en banda derecha Hugo Rama, y el balón lo tiene José Ángel ya en terreno de juego del Celta Fortuna. Ahí está Pablo Vázquez en la medular, juega en corto para José Ángel. Venga, demasiado balón a lo ancho, ahí está, bola ya para Hugo Rama. Este es de los que puede inventarse cositas. Qué buen balón por dentro para Paris Adot, va a poner el centro, las manos de Coque. Qué poca sangre, ¿eh? Toca el balón Hugo Rama y suceden cosas, que diría que... Es que hay ciertas cosas que son ABC del fútbol ofensivo, ¿no? Que tienes un futbolista que hace una incursión, profundiza, llega a línea de fondo, hay que atacar ese primer palo. Hugo Rama mete un balón en profundidad y Paris Adot va al espacio. No es un balón al pie. Exacto. Y es donde apareces y es donde causa sorpresa. Vamos a hacer la última pausa antes del final del partido. Estamos en el 78. Sigue perdiendo el Depor 0, Celta Fortuna 1. Para los dolores, para la ansiedad, para el estrés o para disfrutar de una peli relajado en el sofá, ven a visitarnos a Cannabis Store Amsterdam. Te asesoramos y te proponemos los mejores productos de CBD del mercado. Disfruta de todos los beneficios del cáñamo concentrados en nuestros productos totalmente legales y, por supuesto, sin THC. Cremas, cosmética, aceites, flores y resinas de coleccionismo, regalos originales y mucho más. Te esperamos en Cannabis Store Amsterdam, en calle Estrella 38. No puede ser que aún no conozcas Kitchen Studio. Hacen las mejores cocinas a medida. Sí, Kitchen Studio tiene los materiales más innovadores del mercado en una de las exposiciones más actuales de toda Galicia. Te enseñan tu cocina en una pantalla enorme para que puedas ver el resultado final antes de que la monten en tu casa. Acércate a conocer Kitchen Studio. Están en la entrada del barrio Novo Mesoiro y en kitchenstudio.com. Pedí ahora el Depor una falta, espera que nos vamos a quedar, voy ahora contigo, Marcos Ordóñez, viene el Celta Fortuna, la saca el Depor como puede, es una de las pocas aproximaciones del filial vigués, que ya ha hecho bastante daño con ese gol de Pablo Durán, decíamos, se iba Davo, metía el balón por el exterior, se quejaba de un empujón, la protestaba también Salva Sevilla en la banda, Ordóñez. A ver, este árbitro, xa vos dixen, pita moi pouquiñas faltas, ten que ser cousas moi claras, o que pasa que aí penso que o correcto hubiera sido pitala porque é un contacto leve, pero impide a Davo seguir a xogada. Claro, Davo ya lo ha superado. Claro, entón non sei, pero ele non está pitando nada para un lado nin para outro, apenas está pitando faltas. Xa vos dixen que poucas faltas e poucos cartóns, leva 4 para todos os contactos que houve. Lo que pasa es que llega un punto donde si este tipo de acciones no las pitas, esto es otra cosa. Esto ya es otro fútbol distinto. Unha tendencia do arbitraxe que puxo de moda Mateo Laoz e seguiron aí moitos, sí, eso levas a un extremo que ao final, claro, cal é o problema? Que sacou un cartón no minuto 2, me parece. Entonces, despois, a partir de aí é moi difícil manter o criterio. Ahí está Villares luchando por ese balón, la quería llevar Paris Adot, se queja Paris de que le han levantado el pie, bueno, prácticamente a la altura de la cara, no señalan nada, es saque de banda para el Depor, la pone en juego ya Hugo Rama. Quedan 9 minutos más prolongación. José Ángel golpeando en largo, buscando a Davo. La baja a Davo, recibe otro empujón. Y Davo está ya desesperado, protestándole en línea. ¡Buah! De verdad, el día es terrible. Se prepara en la banda Martín Ochoa. Qué bonito sería que marcara el chaval. Se va a ir Villares, se va a quedar el Depor con un medio centro. Yo creo que es suficiente, Manu. Y hay que ir con todo arriba ya. Sí, ahora el árbitro va, bueno, el clásico mensaje de patio de colegio. Oye, no os quiero ver discutir más. Venga, vale. Pero qué discutir. Entre Davo y Joel. Te están reclamando 2 empujones. O los ves o no los ves. No, es que no sé lo que tiene que ir ahí. Bueno, vamos a ver si, mira la actitud de Martín Ochoa. Claro. Es que estamos viendo algo diferente. Es que es de ganas, de agresividad, de ir aos balóns, de desmarcarse. Claro. En el minuto 1. Ay, ahora se le ha ido ese balón a Davo. Davo en esas 2 acciones donde le han dado el empujón y no se lo han pitado. Sí, está ya con el cable pelado. Y no le hace mucha falta eso al Depor. Quedan 8 minutos y yo creo que el descuento no debería ser pequeño, pero... No, hubo 3 asistencias, 2 das cales
Perdona. Uy, qué balón de Alfon. Ojo que viene el Celta por medio de Hugo Álvarez. Balón en largo. Se va por línea de fondo. Sacar a Macay. As dúas asistencias duraron 2 minutos como mínimo. As 4 ventanas, diríamos ir a 7 minutos. Mínimo. No lo vas a ver tú. Que no. Yo no. A ver, Pois, ojalá. Bueno, vamos a ver. O correcto serían uns 7 minutos. 7 minutos son los que faltan para llegar a minuto 90. Sigue perdiendo el Depor 0-1. Mira Martín Ochoa cómo está tirándose desmarque. Claro, es que Martín Ochoa las pide al espacio, entonces no le entienden. Ahí la tiene el Depor. Es Lucas por dentro, apertura para la banda de Paris Adot. Ahí está Paris, necesita un compañero, encuentra a Jaime por dentro para José Ángel. Ahí viene José Ángel, Lucas ya se va de la zona de remate, se viene a intentar contactar con el balón. Pablo Martínez para Mella, pico del área, pone el centro, flojito. El balón va a quedar ahí para Hugo Rama pone el centro. No llega Martín Ochoa. Qué pena. Bueno. Llegó Hugo Rama, línea de fondo, puso el centro rasito y el remate de Martín Ochoa no llegó. Y otro futbolista tirado en el césped, se enfada ahora Hugo Rama, le dice al árbitro tranquilo que de esto me encargo yo. Hugo no se dio cuenta entre los zarandeos que se sacó de encima al árbitro también. Otra asistencia, otras 3 horas aquí, venga. Lo de juego efectivo, en serio que es un problema de este deporte. Totalmente. Cada vez se juega menos, cada vez más flopping. Isto hai que solucionarlo de maneira radical indo a balón parado. Sinto moito polos clásicos, pero isto hai que solucionarlo. Non podemos seguir así. Isto, Marcos, xa o dixemos nas primeiras xornadas, cando, viñamos ao Mundial, non sei, 12 minutos de añadido. La siguiente semana, 8. La siguiente ya, 5. Y en las últimas jornadas ya estamos con los añadidos estándar. Pero tamén 3, hai xente 4, 5. que se queixa, adestradores que se queixan de que añaden moito, entonces sobreexpoñen aos xogadores a uns esforzos físicos, e que xogan partidos de 2 horas. Vale, Sí, pero es que aquí mientras primeiro hai que añadir. Cando añades, que barbaridade, os partidos duran un montón. Mientras Eso hai estás que en este cortarlo. paripé, esto es un tiempo muerto. Dos bebiendo, uno en la grada, otro Esto que hai se viene aquí a cortalo charlar, con tal. balón parado, senón isto é cada vez é máis feria. E por moito que añadas, Fran, insisto, a ti, a Manu, por moito que añades, hai un equipo que lle interesa el ritmo e outro que non lle interesa el ritmo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. 25.672 deportivistas que si esto no cambia se van a pillar un cabreo cuando pita el árbitro al final del partido. Desenganchar a xente con De cuidado. Pues ahí está Javi Domínguez, ya está como nuevo spray milagroso y ya está prácticamente pidiendo la entrada en el campo. Lo que pasa es que tiene que esperar. Ahí juega el Celta Fortuna. Intentaba llegar a los dominios de Ian Mackay, lo impidió el Deportivo, la tiene José Ángel, abre la banda para Paris Adot, Paris tiene metros y metros, juega en largo, el balón para Davo, la toca de cabeza Davo, va a buscar ahí el nuevo empujón y será, es córner y da saque de puerta. No, a mí lo que me llamó la atención es que creo que hizo con la bandera hacia abajo así un gesto raro, bueno, no sé. Davo ya no da crédito, de verdad. Pero bueno, entre lo mal que lo haces tú y días como este donde de verdad es para hacérselo ver, lo del tema arbitral, madre de Dios. Hoy, Frank, coincidiremos todos que no nos podemos escudar en el tema arbitral. No, hoy, o sea, hoy es... A mí, la actuación del árbitro no me gusta porque está fallando cosas increíbles. Ahí la tienes. Ahí está Davo, balón al área, no llega ahí Martín Ochoa. La tiene Paris Adot, la pone de primera, la saca la defensa viguesa. Decía, no me gusta porque ha fallado cosas que un árbitro yo creo que no puede fallar porque son clarísimas, pero el partido del Depor es lamentable. Viene Mella, dispara desde lejos, pega en un defensa, el balón llega rebotado a Pablo Martínez, va a poner el centro, balón al segundo palo, le cae a Paris Adot y se le va el balón a Martín Ochoa. Desde la frontal del área pequeña, la pegó Paris Adot, la quiso empujar Martín. Y el balón se fue alto. Están reclamando que dio en un futbolista de. Que podía ser córner, ¿no? Sí, no lo sé, sí. A ver, porque parecía muy claro la jugada como para que fuera directamente gol. No lo tengo claro, hermano. El remate de Martín Ochoa. Pero si se lleva yo toca al jugador do... Bueno, pues va a haber cambios en el Celta. Van a entrar Piay y De la Iglesia. De la Iglesia por Javi Domínguez, el central.
Bueno, se está montando una buena, ¿eh? Y ha entrado también el terreno de juego, como decíamos, Piai, el dorsal 27. No vi quién salió. Bueno, pues ahí están esos últimos cambios para enfriar un poquito el partido. Ha entrado de la Iglesia el dorsal 29 en sustitución de Javi Domínguez del Yo central. creo que es Hugo Álvarez el que se me fue, ¿no? Y a ver quién es el otro futbolista del Celta que abandona el terreno de juego. Bueno, la tiene el Depor. Quedan un par de minutos más la prolongación y se está mascando la tragedia con la victoria del equipo vigués, con ese gol en el minuto 31 de Pablo Durán, que le daría ahora mismo la victoria al filial del Celta. Y en uno de esos resultados que echan sal en la herida de los blanquiazules. Ahí está el Depor, lo quiere intentar hasta el final, gana ese balón Jaime. A ver si sale el Depor de la cueva, está en terreno de juego propio. Prácticamente se ha jugado la segunda mitad en el terreno del Celta Fortuna, pero sí, pero sin demasiadas ocasiones. Exacto, claras. Sí, no, ocasiones muy pocas, casi sin profundidad. Bueno, vamos a ver si ahora más con corazón que con cabeza. A ver ahora que prolonga Martín, un Ochoa para Davo, le roban la cartera a Davo, venga Davo arriba. Ahí va a ganar ese balón Pablo Vázquez, la rifa. No va a pitar nada. Ojo, que se la lleva de la Iglesia sigue, se ha recompuesto Pablo Vázquez, el de por ahora totalmente descolocado, pero es lo que queda. Hugo Rama juega con Pablo Martínez, Riazor que le pide a los suyos que se vayan arriba. Por ahí está Alfon tendido en el césped, mira qué rápido se ha levantado. Ahí está ya jugando José Ángel, círculo central, estamos en el minuto 90. Vamos a ver el cartelón, 7, lo ha clavado Marcos Ordóñez. Sí, señor. Hasta pocos me parece, porque después hubo otra Sí. No contaba yo con ver tantos minutos. La tiene Hugo Rama. ¡Qué buena! El centro, ¡Segundo palo! el balón a Lucas, se va largo, la recupera Lucas, sigue atacando el Depor, Lucas juega atrás para Mella. Venga, Mellita, invéntate algo ahí, llega a línea de fondo, pone el centro, córner. Vamos. Pues tendrá que ser a base de córners, que es cuando han llegado las ocasiones, las pocas que ha tenido el Depor. A ver, xente para rematar está Jaime, os Pablos. Ahora hay gente. Pablo Vázquez, Pablo Martínez. Hemos visto. Espera que va ahí ese córner, pasado segundo palo y será de nuevo córner. No, yo no sé por qué no sube Macay. Ha vuelto a enviar. Más da perder 0-1 que 0-2. Si perdemos y tienes una opción más de remate. Ahí va a poner ese córner Hugo Rama con pierna derecha, levanta la mano, marca jugada. Ahí está, balón al primer palo, ese remate, se va lateral del área, de la red. Venga. Los córners es donde da sensación de cuidado que pasa algo. Pues eso es Audi todo, ¿eh? Exactamente, estamos en el 46. No, nuestras ocasiones de hoy fueron. Sí, han sido los córners, los dos de Pablo Vázquez de la primera mitad de esta y bueno, la de París Adot de antes, que tiró Martín Ochoa por encima del larguero. Ahí saca Coque, el portero celeste. Corta ya el Deportivo, buscando ese balón Davo, la saca la zaga del Celta Fortuna. La gana en el centro del campo José Ángel, abre para Paris Adot, progresando el lateral, mete el balón al área, ahí está, se queja Martín Ochoa, pegándose contra todos, se ha ido al suelo, pedían penalti, no hay nada. Agarra, no, pero este árbitro non vai pitar, ten un listón de non pitar faltas e non vai pitar as penaltis. Ahí ese balón para Davo, Davo quiere rematar. Era para pegarle de primeras, Daviño. Intentaba Davo rematar, llegó a tapar el central del Celta B y ahora se queda tirado en el césped. Vamos, nos vamos a comer aquí parte del añadido. 47. Recordamos, nos vamos a ir al 52. El Depor está plano, hay gente que empieza ya a marcharse. Y Manu, ojo con el final porque... Muy mala semana para perder y no solo perder, sino muy mala semana para perder contra el Celta. Contra el filial del Celta. Sacaba de puerta Coque, el balón directamente se va por línea lateral, va a sacar el Deportivo, la pone en juego Jaime. Venga que queda tiempo, estamos en el 47, hay 5 minutos aún por delante.
Ahí la tiene Pablo Martínez, progresando el Deportivo, tirando ya el desmarque arriba, Davo. Ahí viene Davo, no hay nada. Que no hay nada. No, pues en línea la marcó falta. No, eu pensei que fora de juego, pitaba falta, pero no, pita fora de xogo. Ala. O xogador do Celta tampouco ten nada, Otras 3 horas. Eso seguro del porque tirado. hai un contacto aí de corpo Nada. con corpo, No, es, pero bueno. Ellos floppy. están haciendo su partido. O sea, Bueno, su partido. Ellos están, pues desarrollando esta estrategia que luego Giraldez a mí es, pues en rueda de prensa parece que es uno de los inventores del fútbol y tal, de estas cosas nunca habla. Ahí está sacando ya Coque, balón largo, la pega Mella arriba, el Depor ya Bueno. más por cabeza que otra cosa. Se quería llevar ese balón Martín Ochoa, pedía una falta y creo que se la han dado. Hombre, una cartulina amarilla. Pero aquí está o problema ahora. Isto Sí, foi esto o suficientemente Sí. intenso para ser cartón isto. Aquí ¿Qué va, hombre? No, Esto no sé, es é un porque vamos a perder ahora moito- 30 segundos más apuntando la tarjeta. a actuación foi, sin dicilo, a veces que oxalá tuveron unha moi boa actuación, pero a actuación foi, eu calificaría Bo. de desorden. Pues es una falta que va a colgar el Depor, ahí está. Balón al área directamente, que está Fuera de pitando xogo, ya, fuera de juego. Joder. Madre de Dios. Madre de Dios. Bueno, pues si incluso en una falta ya ni rematas porque estás en fuera de juego, en fin. Estamos en el 49, nada, van a quedar 3. Por lo Vamos, menos hombre, rescatar una un más, punto. Una más. Y el orgullo. O cartón que Un chupou poco de agora do orgullo. Celta non é nin falta. Un cartón. Un poco de orgullo, venga, vamos De allá. portería a portería, la va a poner Macay bien arriba. Pelotazo de Macay. Va a ganarla ahí José Ángel. Está luchando Pablo Vázquez, que se va allá arriba, casi como aquella época donde iba Alexán con el Barça a rematar los balones. Joder, París. Paris Adot rifando ese Vamos, balón. vamos. Menos mal que la defensa del Celta tampoco está para coñas. Y lo que hace es disparar hacia cualquier lado. Va a poner el balón en juego desde la banda Jaime. Ahí está el futbolista del Depor combinando con Martín Ochoa. Martín Ochoa tiene que venir a combinar. Si tiene que venir Martín Digo Ochoa al eu, centro iba a del decir campo, no sé, tendrá que ir a rematar arriba a Macay. Entonces. Vai sacar de banda París Adot. Nadie ven a recibir, nadie se lle ofrece. Ten que vir Martín Ochoa a correr 30 metros desde a punta do ataque para que alguén lle dé unha opción. Tranquilo ahora. A ver, ahora viene Lucas, toca el balón para Mella. Mella quiere arrancar, ahí juegan corto para Lucas. Lucas para Hugo Rama. Hugo Hugo. Rama dispara desde fuera y se va el balón directamente por línea de fondo. Saca demasiado lejos, creo yo, pero por lo menos Claro. Bueno, compró el billete de lotería. el mejor disparo de todo el partido. Pues sí. No sé si era el único, es de fuera del área. Sí, igual fue el único. Se toma todo el tiempo del mundo Coque para sacar. Queda nada, un minuto, salvo que quiera prolongar sobre la prolongación y me tiene pinta que no. Que no. Saca Coque, el portero del Celta Fortuna, balón en largo, se va a consumar otro desastre del Depor. Va a entrar el equipo coruñés en situación de alerta roja en la previa de visitar a toda una Ponferradina y se va a quedar además con cara de tonto viendo como el filial del eterno rival viene y te pinta la cara en casa. Ahí la tiene Pablo Martínez, pues puede ser una de las últimas. Deja que salga el balón por banda Pablo Martínez, no me explico muy bien para qué, porque ahora hay que sacar y hay que buscar a alguien. Ahí viene Pablo Vázquez, levanta la cabeza, pero ponla arriba que se va a acabar esto, hombre. Ahí está, balón en dirección Falta, ¿no? Nunca vai pitar esas a faltas. Pablo Vázquez, pelotazo arriba, va a llegar Jaime a cortar, la juega en corto, Pablo Martínez de nuevo atrás, pero ponedla ya, que quedan 20 segundos. ¿Qué va a pasar como en Salamanca que nos quedamos con ella? No, Ahí hombre, está Lucas, la toca atrás, sale Coque de manera tímida. Bueno, de verdad. Bueno, pues se acaba el partido. Ni hemos llegado al minuto 52. Hasta aquí el partido. Estos son los silbidos de Riazor. Futbolistas por el suelo. Imágenes más propias de otras alturas de liga. Decepción, desolación. Jugadores tirados sobre el césped. Fiesta en los del Celta Fortuna que asaltan Riazor. Se han convertido en nuevos héroes en Vigo. La mofa y el escarnio está garantizado y también hay que decirlo, y ganado a pulso. Qué poco Depor hemos visto hoy. Depor 0, Celta Fortuna 1.
No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de biometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. La afición deportivista desfilando, los 26.000 que había hoy aquí en la grada, marchándose cariacontecidos, luego de uno de esos marcadores que añaden otro capítulo a la vergüenza del Depor en la tercera división del fútbol español. Saludos de los futbolistas del Depor y los del Celta Fortuna, los vigueses celebrando sobre el césped de Riazor esos 3 puntos. Se van a ir a una de las esquinas del campo a saludar a esa pequeña representación de aficionados vigueses. Y ojo, que ahora que se quedan los futbolistas del Depor ya solos, están recibiendo esta pitada por parte de la afición. Estamos hasta los... ya sabéis hasta dónde... Ahí están los futbolistas, brazos en jarra, Hugo Rama de cuclillas sobre el césped. Y esta es el abucheo generalizado y la pitada que se llevan. Pues ahí vemos a los futbolistas del Depor yéndose hacia uno de los fondos, desde donde les está increpando un sector de la afición y bueno, y el resto de sectores de la afición lo que están haciendo es silbar y mostrar la desaprobación con lo que están viendo. Fíxate, Frank, que moita xente non marchou por quedar desahogarse un pouco, non? Desafogarse, botar uns silbidos, botar uns berros, porque están, pois eso, bueno, quedaron pues mira, miles de personas. Ahora mismo la pitada yo creo que es un poco... Por un lado, a los futbolistas del Depor que se han ido a uno de los fondos a pedir perdón y vemos a los del Celta B dando la vuelta de honor al campo. Están, pues mira, Manu. Sí. Bueno, oye, están dándose la fiesta de haber ganado en casa del eterno rival. Sí, el filial del eterno rival ha ganado en Riazor y en un partido donde ha desnudado las vergüenzas del Depor. Manu. A ver, yo tengo un cabreo considerable hoy, porque sobre todo esta semana yo lo hablé, motivos para creer, ¿no? Hice un pequeño artículo al respecto de lo que se veía en el campo, y para mí me parecía un accidente, ¿no? Lo de Fuenlabrada, error de... No sé cómo calificar a los futbolistas que no actuaron como tenían que actuar para que no ocurriera lo que pasó en el descuento, pero yo me esperaba un Depor herido, un Depor con orgullo y un Depor, o sea, otro tipo de Depor, ¿no? Y ya lo estábamos comentando, la salida al campo ya no fue la apropiada. Y después todo era pues, gesticular, fútbol cero, porque si nos vamos a fútbol, pues eso, pases cortos, horizontalidad, muy poca movilidad, sin atacar los espacios, sin agresividad, que era una de las tónicas de este equipo, sin balón, ¿no? De recuperarlo pronto y con ganas. Y hoy con muy poco, porque hoy no podemos decir que el Celta nos haya superado. No. Hoy ha estado muy mal el Depor. Yo lo veo así. Les ha caído un chorreo de los buenos a los futbolistas que se han quedado ahí aguantando la pitada, los cánticos de que este escudo no lo merecéis, etcétera, etcétera. Es grave a estas alturas de la temporada que se te haya montado este incendio, pero a este incendio has llegado tú solito. Sí, exacto. ¿Vale? A este incendio has llegado tú solito. Y ahí vemos ahora los futbolistas cabizbajos dirigiéndose al vestuario. Bueno, pues a ver qué es lo que nos cuentan en la sala de prensa y en zona mixta, pero es otro capítulo, decíamos, me imagino del desastre lo que pasará por la cabeza de Yalmiña, ¿no? De decir, ostras, este no es el club que yo dejé aquí, ¿no? Claro, nada que ver, nada que ver. Pero quedou moita xente aquí en tribuna, ainda hai moita xente que non marchou porque
están pasando, queren, pois eso, desahogarse un pouco, porque, bueno, a frustración é tremenda. Porque, mira, aquí perderonse partidos, empataronse partidos, o primeiro, o segundo partido, pero xogouse, fíxose o que se pudo, xogouse o ataque, foise dominador do partido, pero xo que dixo Manu, xa desde unha primeira impresión, din que a primeira impresión é a que queda, xa desde unha primeira impresión foi negativa. Y te digo una cosa, no me parece mal, a ver, es cierto que, vamos a ver si lo explico bien, el jugador no tiene por qué dar explicaciones al aficionado, pero sí que es cierto que se merecen un palo, porque al final lo que voy a escuchar toda esta semana, ya lo sé yo, es que si Diaque debe seguir o no. Eso ya, ese run ya venía, y al final, pues un buen trabajo de entrenador, que yo creo que estábamos viendo hasta ahora, pues se va a ver empañado por una actuación lamentable, puntual y accidental en Fuenlabrada, y por hoy vamos a ver, un entrenador no tiene que decirle a un jugador con qué agresividad o con qué intención tiene que ir a un balón. Es que hoy hemos visto duelos en balones divididos. Es que no puedo decir de juveniles, porque los juveniles de este club precisamente le meten muchísima más intensidad, muchísima más garra y muchísima más gallardía que lo que estamos viendo en el campo. Os xestos sí que é claro. Non diría de juveniles, de veteranos ou de regional, eses xestos entre compañeiros. Despois houve unha José Ángel que se encarou con un adversario como se non aprendéramos nada do que lle pasou a Lucas, do que lle pasou a Macá en Castalia, todo tomándonos, queréndonos tomar a xusticia pola nosa man. No, e non se trata de eso. Podendo prejudicar a un equipo, o sea, de xogadores que non son profesionales nese sentido, ¿no? Pero bueno, chicos, yo os voy a dejar en compañía de José Manuel Mira, que voy a ir abajo rápidamente porque yo creo que hoy hay mucho que escuchar ahí abajo. Así que nada, en cuanto esté en posición os pido paso. Venga, pues vamos analizando un poquito más mientras esperamos esas declaraciones de Idiáquez, del míster del Depor, a ver cómo explica hoy esta derrota en Riazor. Mientras, Marcos, Manu, podéis imaginar cómo están los ánimos en el chat, ¿no? YouTube, normal, como Radio Coruña, como están los ánimos aquí en Riazor. Es que claro, normal, hoy no podemos decir nada. No, empiezo con una pregunta que hace Luis. Dice, ¿peor partido este o el del Fuenla? Eu apostaría por este, porque o de Fuenla foron uns últimos minutos foron desastrosos e enfadáronnos, pero aquí este foi na casa contra o Celta e enfadáronnos non 5 minutos, 97 minutos. No, a ver, es que en Fuenlabrada no fue un mal partido. Yo sé que la gente ya está diciendo, no, pero es que si tú analizas tácticamente y lo que se vio en el campo, hemos visto un Depor fuera de casa que trataba de ser protagonista, de imponerse, y oye, tuvo sus opciones y desperdició al final un partido que en cierta manera tenía controlado. Pero hoy no, hoy es un desastre, pero en todos los niveles. Hoy estamos viendo un equipo que salió sin alma, que salió totalmente sin alma, y además es que a mí esas cosas son básicas. Yo sé que, vale, hoy teníamos gente de aquí de la casa en el campo, ¿no? Pero tú estás jugando contra Celta B, tú tienes que salir hoy a morder, porque ya estás herido en el orgullo, porque estás jugando contra el filial de tu máximo rival. Entonces, claro, eso ya es... Sí, pero por lo menos, que no entienda eso non sabe lo que es el Depor. Por lo menos a xente que máis ou menos é de Abegondo e todo isto, notábase que era o callo. Cando saliu Martín Ochoa, correu máis Martín Ochoa en 15 minutos que a Callarga, Valcárcel, Davo. Bueno, Davo tamén correu. Sí. Pero notábase esa tensión. No, non se notaba esa tensión por parte do Depor. Estoy totalmente de acuerdo, Marcos. Bueno, antes de que se metan conmigo en YouTube, Fran, todos, Manu e tal, bueno, hoxe foi unha noite aciaga tamén a nivel arbitral. Desde que estou eu, pois eso, vindo aquí a Riazor, pois, verdade que decía Manu que estaba cabreado, Josiño que estaba cabreado, imaginadvos eu que estou cabreado polo Deportivo e polo árbitro, porque, bueno, non tuvo tampouco o seu día, non conseguiu manter o criterio, esperaba que o inicio da segunda parte parece que o tiña mellor controlado, pero despois volviuse a marchar, sin pitar faltas ningunhas, despois unhas cartóns sí, outros non, a última que lle sacou o xogador do Celta non é para nada cartón, perdonoulle unha Davo aí, unha entrada fortísima. Foi moi difícil justificar este criterio, porque tamén a sensación xa desde o principio, cando sacou aquela primer cartón a José Ángel, foi cando dixen que cousa tan rara, non? Pois efectivamente, a primeira impresión é que queda fixo, pois eso, non tuvo día, non sei como calificalo sin que parezca que o critico. Es fácil, mala actuación del árbitro, también se puede decir, ¿no? Sí, lo que pasa es que, Joséño, que la gente no piense, pero para que nada... perdemos por eso. Claro. Exacto, hoy es que vamos, hoy sobre todo,
Hoy no se puede decir eso. Hoy, pues lo que dice Marcos, la actuación del árbitro puede ser pues de un pastel que ya no te gusta mucho, pues esa fruta confitada que te echan encima, que encima dices, joder, pues encima le echan esta historia. No, o sea, hoy el Depor ha hecho un partido horrible, pero horrible no, porque puede ser que no te salgan las cosas, que no te salga, oye, el planteamiento no ha sido bueno, que los jugadores no estén acertados, pero lo que se presupone, la actitud, es para hacérselo ver, pero es para repartir collejas hoy, por eso decía yo en el descanso. Es que yo entro como entrenador en ese vestuario, en este descanso, y tiemblan las paredes. Porque no puedo permitir que mi equipo, ante el Celta B, es que aún encima ante el Celta B, salga con esta actitud. Es que tenían que salir todos, pues como vimos a Martín Ochoa, que parecía que alguien le pellizcó antes de salir. Ya salió, hostia, sabía a dónde salía, sabe que sale Riazor y sabe quién tiene delante, y sabe que estás perdiendo el partido. Bueno, más mensajes. Javier dice, non xogamos a nada. Toñito dice, qué bochorno. Gonzalo, en las plantillas del Depor de los últimos años, en cualquier otro equipo hubiesen subido. Les pesa la presión de este escudo. Marcos comenta que vamos a esperar a que el equipo progrese, que no es difícil, y eso es lo que nos queda. Víctor, hay jugadores del Depor que no pueden o no saben controlar el balón. Tomás, totalmente de acuerdo con Marcos. Marcos decía que vamos a esperar. Jacobe dice, está claro que si perdemos, Yalma no puede volver. Hombre, no le vamos a echar la culpa de esto a Yalmiña ahora, ¿no? Digo yo. Sancho, el Depor en su línea, campeón de socios, campeón de fracasos, a este ritmo en regional. Paula dice, cada semana peor. Luis y Manol está anestesiado. Shelton, 11 jubilados de cualquier geriátrico crean más peligro que el Depor. Ahí estamos más o menos. Josema, yo a Lucas lo cambiaba por Alex Bergantiños, que se quede él en los despachos. Elten dice, los jugadores tienen que jugar al fútbol, que se dejen de tonterías. Damián, el arbitraje afecta porque desquicia a los jugadores y es imposible jugar así. Bueno, pues también tiene parte de razón. Eumes dice, fichemos al hijo de Frank y al hijo de Bebeto, por favor. Bueno, y más o menos por ahí van todos los mensajes. José Luis dice, no sabemos si el portero del Celta sabe parar o no. Bueno, ahí hubo una última parada, creo, ¿no? Ahí al final del partido, una por lo menos. A Claudio Giraldez en la sala de prensa ya, ¿eh? Vamos a escuchar al entrenador del Celta. Muy completo. Sí, orgulloso del equipo, de haber peleado y competido de dos maneras distintas en cada una de las partes. La primera creo que con un control mayor que el Depor, intentando generar ocasiones en transición, en juego posicional. Nos costaba un poco salir de la fase de inicio del juego, que nos apretaba bien el Depor ahí, pero luego, bueno, cada vez que paramos el balón en campo rival creo que hicimos ocasiones. La segunda parte nos igualan el sistema, ellos cambian lo que están haciendo habitualmente, nos emparejan y ahí, bueno, creo que a día de hoy ellos tienen más potencial en el hombre a hombre que nosotros. Tenemos todavía que mejorar en alguna situación nuestra individual y no leímos del todo bien alguna situación de presión que podíamos haber hecho más daño y sobre todo de manejar más el balón en campo rival, que no nos duró nada en la segunda parte. Pero bueno, hemos competido muy bien, estoy muy orgulloso de cómo el equipo ha sido capaz de ser aguerrido, de dejar la portería al cero por fin, de competir, de igualar esfuerzos, de ayudarnos unos a los otros y de apretar cuando toca apretar. Y bueno, más allá de que son 3 puntos, que es la jornada 7, evidentemente este escenario es especial para todo celtista y contento, pero bueno, con la tranquilidad de que es la jornada 7 y de que tenemos todavía mucho que mejorar. Pero bueno, evidentemente contento, orgulloso y feliz. Bueno, pues seguimos escuchando a Claudio Giraldez, el técnico del Celta Fortuna, luego de la victoria por 0-1 en Riazor. O sea, sin perder, sobre todo desde el punto de esta clasificación, también es un chimpo importante, ¿no? Sí, bueno, no sé qué resultado subo, pero bueno, a estas alturas de la temporada creo que la clasificación es más anecdótica que otra cosa. Se lo decía a los jugadores del Depor ahora al acabar, a Lucas, al entrenador. Bueno, están haciendo muchas cosas bien ellos y acaba de empezar. Creo que hay que estar tranquilo, dejar trabajar y mejorar a los equipos. La clasificación no acaba la primera vuelta, vamos cerca de acabarse. También depende mucho del calendario, a quién te enfrentes. Bueno, hasta ahora creo que nos había sido justo con nosotros en cuanto a puntos. Me alegro de la alegría que nos llevamos hoy y creo que con el Depor tampoco se ha sido. Pero bueno, además de la clasificación, contento con la imagen, porque estamos mejorando. Creo que hemos competido en todos los campos bien, creo que hemos merecido llevarnos la victoria prácticamente en todos los partidos. Y bueno, orgulloso también de que hayamos podido jugar el partido hoy con 11 gallegos, 7 de inicio, 4 que entran luego. Bueno, en una fiesta del fútbol gallego que también hay que destacar este tipo de situaciones y que tengamos tan buena salud en el fútbol gallego. Supoño tamén que, bueno, que evidentemente o equipo contrario e demais como biche o Depor e se ves o mellor de demasiada precipitación, demasiados nervios no equipo coruñés.
Sí, a mí te llevan volando, es espectacular lo que se vive aquí en Riazor y bueno, a veces pues tiendes a convertir los partidos en empuje y en un poquito más de locura de lo que a lo mejor correspondería, pero creo que ellos tienen mucho talento, que están mejorando, que tienen un gran entrenador y te lo decía antes, creo que merecen más de lo que han tenido hasta ahora, que el fútbol ha sido todo justo con ellos. La segunda parte sí, creo que por empuje, sobre todo en balón parado, nos han hecho peligro, que en juego creo que poco nos han hecho hoy. Y estoy contento de que un equipo con ese potencial y con todas las ocasiones que han generado hasta ahora en el resto de partidos hemos sido capaces de contrarrestarlo también en nuestro déficit hasta este momento de la temporada, que era el plano defensivo. Creo que hemos aportado muy bien a avanzar la primera parte y bueno, me quedo un poco con la sensación de que pienso haber jugado un poquito mejor a nivel ofensivo, pero bueno, contento de hacernos fuertes y de competir contra un rival que no tengo ninguna duda que va a estar en los puestos de clasificación dentro de poco. Bueno, pues son las palabras de Claudio Giraldez, el técnico del filial del Celta, que abandona ya la sala de prensa de este Abanca Riazor. Bueno, pues ahora esperaremos la llegada de Imanol Idiáquez. Manu, ¿qué te ha parecido el análisis del técnico? Bien, la verdad que muy coherente con lo que ocurrió, pues destacar que está muy orgulloso de sus futbolistas porque es cierto que lo han peleado, han sido superiores en la primera parte y han sabido aguantar el resultado en la segunda. Me gusta que diga, aunque me duela como deportivista, pero que diga que es un resultado especial para todo celtista, que hoy yo creo que en cierta manera no veíamos ese sentimiento desde nuestro bando. Y bueno, pues también reconoce que el Depor hasta ahora pues que ha merecido más de lo que ha tenido, ¿no? Pues yo creo que al final los entrenadores durante una competición pues están analizando rivales, viendo un poquito todo y pues creo que todos lo veíamos, sobre todo pues en los partidos anteriores aquí en Riazor, que el Depor mereció otro tipo de resultados. Fran, hay que despedir a Marcos Ordóñez, que Sí. tiene que marcharse. No sé, Marcos, si quieres comentar algo antes de despedir. Nada, xa creo que dixen todo e esperamos que cambien as tornas. Isto do fútbol, como di moitas veces, Manu, é dinámicas. Oxalá ya éramos pasado a negativa e que empece a positiva pronto. Voume consolar porque non console porque non quere. Creo que é difícil facelo peor. Así que a partir de ahora para arriba. Boas noites, Carrusel. Boas noites, unha aperta grande. Ata logo, Marcos. Bueno, Manu, pouco consolo, iso, Sí, bueno, a ver, está bien que tenga esa visión, ¿no, Marcos? Y en cierta manera tiene un poco de razón, porque pues haciendo las cosas bien no conseguimos todos los resultados que queríamos y haciéndolas peor, pues obviamente, era una reflexión que hacía yo cuando decía un oyente la semana pasada, creo que fue, que prefería jugar mal y ganar. Bueno, pues ya vemos que jugando mal tienes menos opciones de ganar, entonces... vamos a intentar volver a la senda del buen juego y de hacer bien las cosas, que creo que lo estuvimos haciendo bien al principio de temporada, pero sí que hoy tienen que reflexionar. Yo creo que mañana en Abegondo los futbolistas deberían de hablar entre ellos en el vestuario, porque la actitud de hoy no es la propia para cualquier partido de competición representando al Depor, y menos pues en un partido como hoy, ¿no? Bueno, realmente ese capítulo ya lo vivimos el otro día, ¿no? Cuando empezó el entrenamiento más tarde, la charla, tal, bueno, toda esa liturgia que desgraciadamente en estas últimas temporadas hemos vivido más de una ocasión, ¿no, Manu? Sí, lo que pasa es que yo me imagino que el otro día sería un poco pues para hablar realmente de los errores, incluso me imagino que se verían en imágenes, oye, ¿qué hay que hacer aquí? Oye, pues esto no puede ocurrir. Y porque además lo vimos en zona mixta, nada más terminar el partido, que había futbolistas que ya, pues creo que José Ángel y Pablo Vázquez, que ya lo reconocían, que habían sido errores de ellos y cosas impropias de futbolistas profesionales. Pero lo de hoy ya va más allá, ya va más de... al final hemos visto cómo ha tenido que salir Hugo Rama a coger un poquito, a tirar del carro, ¿no? Como se dice, Villares durante todo el partido, Pablo Martínez, pero no con la actitud que se le presupone a alguien de su jerarquía, porque al final tú braceando y gesticulando desde el minuto 1, pues provocas más ansiedad y más nervios y más intranquilidad en el resto de tus compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que hoy ya hemos visto un Depor, no sé muy bien por qué, desdibujado y desesperado desde el inicio, y no hemos conseguido corregir eso durante todo el partido. Al final, con más corazón que cabeza, hemos generado llegadas, porque no se pueden decir ni ocasiones, y hemos perdido un partido hoy, 3 puntos, y un partido importante contra un rival.
Manu, pero la clave puede estar ahí. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál puede ser el motivo para que unos jugadores como estos, una plantilla como esta, en un partido tan importante salgan aparentemente desmotivados? Claro, lo de hoy no sé si es ausencia de motivación, si es que hoy hizo un día cojonudo y la gente estuvo hoy, no sé. Bueno, igual eso, la temperatura. Claro, porque hoy, por ejemplo, los aficionados lo hemos visto, ¿no? Yo creo que hoy hemos estado un poco... Perdón, Manu. Sí. Perdón, porque ya aparece Manuel Vale, Díaz en la sala de prensa, así que vamos a escuchar al técnico del Depor luego de este revés ante el filial del Celta, esa derrota por 0-1. Se sienta ahí Manuel Díaz, rostro serio, evidentemente, y vamos a escuchar las primeras respuestas del entrenador del equipo blanquiazul. Ahí va. García para 21 Noticias. Bueno, ¿qué valoración haces del encuentro? Y hoy has metido a Macay en la portería. ¿Por qué has elegido a Macay? Gracias. Bueno, pues un partido con dos partes muy diferentes. La verdad que la primera parte no hemos estado en el partido. Nos ha faltado la intensidad mínima para poder competir en este nivel. Y en la segunda parte, bueno, pues hemos estado ahí. La verdad es que no hemos tenido la claridad para haber empatado, pero por lo menos hemos acorralado al Celta y lo hemos intentado de verdad, ¿no? Yo creo que, bueno, pues pedir disculpas a la afición por la primera parte, sobre todo porque ha sido la verdad que no digna de nosotros y menos de ellos y bueno, pues aprender. La verdad que está siendo bastante duro el inicio de liga y no queda otra que levantar la cabeza y seguir y apretar los dientes. Bueno, pues Macay, lo hemos comentado desde el inicio de temporada, tenemos dos grandes porteros muy diferentes. Bueno, entiendo que tengo que saber lo que nos da cada uno y la única manera de poder saberlo es poniéndolos a competir. Bueno, ha tenido 6 partidos Germán, ha hecho un buen trabajo y Germán. Son dos porteros diferentes que nos dan diferentes cosas y creo que la única manera de saber qué nos dan más o menos cada uno al equipo es poniéndolos. ¿Qué tal, Imanol? Fran Hermida en directo en el Carrusel Deportivo Coruña. Dos cuestiones. Una, decías, nos ha faltado la intensidad mínima para competir. ¿Cómo se puede explicar que con 26.000 espectadores ante el filial del eterno rival se eche en falta eso que parece lo mínimo? Y te quería preguntar también, ha habido fases del partido donde se ha visto mucho braceo cuando las cosas no salían, jugadores entre ellos conversando, pendientes de decisiones arbitrales que hoy tampoco han acompañado. ¿Crees que el equipo está demasiado acelerado o ansioso en ese aspecto? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que no es fácil jugar aquí. Es maravilloso el ambiente que tenemos, pero también tenemos una obligación y bueno, pues a veces a los jugadores les pesa, ¿no? Yo no creo que sea cuestión de querer, sino de no poder. A veces las ganas muchas veces te hacen bloquearte, ¿no? Y evidentemente, bueno, la primera parte ya te digo que los duelos, llegábamos tarde a todos los sitios, hemos concedido muchos balones que normalmente no se tienen que conceder. Bueno, pues le buscaremos explicación. Hasta ahora no habíamos tenido una primera parte, no habíamos tenido un rato tan malo como la primera parte de hoy. La verdad que es el peor rato de la temporada y tendremos que analizarlo, ¿no? Bueno, yo también como entrenador asumir la responsabilidad absoluta de lo que ha pasado, tomo mis decisiones y seguramente me habré equivocado de cabo a rabo en el planteamiento. Creo que la segunda parte hemos estado bastante mejor y bueno, pues ya te digo que intentar... sabemos que ahora va a haber lo que va a haber y tenemos que asumirlo, sabemos dónde estamos y nosotros somos los responsables de levantar esta situación. Por suerte para nosotros estamos en el inicio de liga y tiempo para todo y creo que eso es lo que tenemos que pensar, mirar para adentro, hacer autocrítica, ver qué podemos mejorar, qué tenemos que mejorar y que la primera parte de hoy no se vuelva a repetir. Hola, Imanol, Leticia Chas, Cadena COPE. Hablabas antes del cambio de Macay. No sé si nos podrías decir un poco también el resto. ¿Qué buscabas? Han sido 5 novedades con respecto al último partido. ¿Cuál era un poco tu idea de partido? Bueno, sabíamos que ellos tenían esa estructura de 3 centrales, 2 carrileros muy altos, 2 medios centros, 2 medias puntas y un punta. Es una estructura que tiene su complejidad tanto para atacarla como para defenderla. Bueno, entendíamos que podía estar por fuera el espacio con extremos y con laterales y la verdad es que no hemos sido capaces de llevar el balón donde queríamos. Luego, cuando nos han saltado a nuestros laterales sus carriles, no hemos encontrado última línea con claridad y ellos se han empezado a sentir más cómodos a base de ahogarnos el juego.
Y bueno, pues buscábamos eso en la segunda parte. Hemos hecho un cambio, nos hemos ido a pares a todo el campo, mano a mano. Bueno, hemos asumido el reto y bueno, si hay alguna buena noticia hoy, que es difícil sacar, pero creo que es esa, ¿no? Que, bueno, en un campo abierto a pares toda la segunda parte, bueno, pues un equipo con la velocidad que tiene el Celta no ha tenido ni opción de contraatacar. Bueno, ya te digo que ahora en calientes cualquier cosa que diga seguramente no será la explicación correcta, tenemos que analizar el partido, pero bueno, sobre todo me quedo con lo que os he dicho en el descanso, ¿no? Creo que la primera parte a nivel de actitud, de energía no ha sido la correcta, más allá de que por supuesto yo tengo la responsabilidad con respecto al fútbol y al juego, que tampoco he acertado en el planteamiento. Hola, Manuel, aquí son editores da Radio Galega. Estado deportivo, o objetivo estar arriba, os números neste inicio de liga comentabas antes que non son nada vos. Para o deportivismo este é un resultado realmente humillante. Tes medo que un pouco que se empecen a xerar un pouco de dudas en canto ao equipo e en canto pues, a este inicio de temporada e o que pode dar este deportivo por este resultado que sempre fai moitísimo dano. Solo podemos repetir las disculpas a nuestra afición. La afición es de primera división, lo hemos dicho por activa y por pasiva, y nosotros, bueno, pues estamos en primera ref, tenemos el objetivo de salir de esta categoría y tenemos que empezar a competir como un equipo de primera ref, que quizás, bueno, pues a veces la grandeza del lugar y lo que significa jugar en el Depor, pues puede que nos haga equivocarnos. Estamos en primera ref, aunque el club y la afición sea de primera división, y tenemos que salir de primera ref y por eso tenemos que competir en primera ref. Y creo que la lección de hoy es esa, y desde luego bajo mi responsabilidad ya te digo que espero que la primera parte de hoy no se vuelva a repetir. Sí, ¿qué tal, Mr. Jorge Lema, Diario Más? Hablas de la segunda parte, de que el equipo ha mejorado con ese tema de la actitud, que casi es como el suelo, ¿no? Pero realmente no sé si te da la sensación de que tampoco habéis generado tanto peligro para tener al rival tan embotellado atrás, ¿no? Recuerdo quizá la de Martín ahora al final, pero después no ha habido ni claridad tampoco con los cambios después cuando entra Dao. No sé si también hay la precipitación, la actitud estaba, pero la precipitación ha seguido lastrándose un poco. Sí, bueno, es que es difícil. Cuando se mete tanta gente detrás, hace falta, bueno, ese talento, esa acción, esa combinación en el último tercio. Hemos tenido una de Martín, un remate de Dao, alguna situación ahí de Mella, un tiro de Hugo, pero es verdad que nada muy claro. Bueno, pues tenemos que seguir buscando. Es verdad que hoy era la primera vez que utilizamos esa estructura de la segunda parte y quizás puede haber algunas dudas, pero repito, las dudas no me importan, las dudas del fútbol, ¿no? Mientras la actitud sea la de la segunda parte, bueno, las iremos resolviendo, porque el camino es largo, pero desde luego para recorrer el camino tenemos que empezar por la A, y la A es la actitud, la A es pelear cada pelota, la A es ser intensos, la A es ir a los duelos. Y bueno, en la primera parte pues no hemos estado a la altura. Nos decías un poco antes que preparados ahora para lo que viene, no sé qué semana esperas y también eso, para tener confianza, ¿no? Para el trabajo de cara al duelo del fin de semana ante la Ponferradina. ¿Qué semana esperas aquí a Coruña? Bueno, pues no por Coruña, dura para mí como entrenador, para nosotros, porque tenéis que entender que nosotros vivimos de ganar y trabajamos para ganar. Y cuando pierdes en tu casa contra el filial del rival, pues el primero que está jodido, pero muy jodido, somos nosotros. Entonces, pues evidentemente entendimos que vamos a recibir críticas, que muchas veces nos hemos merecido, yo el primero, pero repito, el máximo responsable de eso soy yo. Creo que los jugadores trabajan bien, hacen lo que pueden. Hoy nos ha podido la primera parte, nos ha pesado demasiado el partido, y ya te digo, sacar conclusiones y yo intentar acertar, porque bueno, pues es verdad que estamos muy pronto, pero no estamos donde queremos y bueno, llevamos unas semanas en las que poquito a poco, bueno, pues vamos cometiendo errores, y ya te digo que tengo que encontrar la tecla porque creo que la gente ahí dentro quiere y la gente fuera también quiere. Entonces, bueno, pues no queda otra que seguir buscando el camino para que encontremos lo que queremos. Mister, la temporada pasada acabó con un incendio, podríamos decir. Se cambia prácticamente toda la plantilla buscando, pues eso, refrescar la cabeza y demás. Que en la séptima jornada de Liga haya pues otra vez un incendio. ¿Te preocupa en cuanto a que se pueda instalar en el ambiente pues ese clima de decepción permanente? Está en nuestra mano cambiarlo. Tenemos la semana que viene un partido importantísimo contra un rival directo y hay que pasar 7 días tragando saliva y toda esta rabia que tenemos ahora contenida, sacarla el domingo que viene en el campo.
que estoy seguro que si dentro de una semana podemos celebrar una victoria, que es lo que necesita este equipo realmente para quitarse toda esta presión que puede tener, bueno, pues veremos la película de otra manera. Los incendios al final se apagan. Vamos a hacer todo lo posible, desde luego. Bueno, pues Imanol Idiáquez, que ha respondido todas las preguntas que le hemos planteado, y Manu, no se puede decir que sea un técnico que echa balones fuera. Se señala a sí mismo. Es curioso porque una de las primeras cosas de las que se habla es la falta de esa intensidad necesaria para competir, y sin embargo lo que viene a decir es, bueno, pues igual me equivoqué con el planteamiento, igual los errores han sido míos, etc. Es decir, lo he visto más señalándose a sí mismo que señalando en ninguna otra dirección. Sí, no estamos habituados, ¿no?, aquí en Riazor a ver este tipo de comentarios. A mí personalmente me gusta mucho y me deja más tranquilo que antes de escucharlo, ¿no? La verdad que yo creo que como todos los deportivistas tenía, bueno, pues un rebote considerable, estábamos enfadados, no estábamos a gusto con lo que habíamos visto, pero bueno, pues escuchar a tu entrenador, reconocer todos y cada uno de los errores que todos hemos visto, hablar de esa falta de intensidad, frases como es mi responsabilidad y no vais a volver a ver una primera parte como esta. Bueno, pues a mí esas cosas me congratulan y me reconfortan bastante, ¿no?, viniendo desde nuestro entrenador, que él mismo diga que se puede haber equivocado. Bueno, que se puede, no, casi dice seguramente que se ha equivocado con el planteamiento. Sí. Pues a mí me gusta. Me gusta escuchar eso de un entrenador, me gusta la honestidad, me gusta ser consecuente con lo que ocurre y bueno, pues nada, no nos queda otra que, como dice él, el domingo tenemos un partido contra la Ponferradina que ahora a estas alturas pues se antoja muy importante y es el mejor momento para empezar a revertir esta situación, que tampoco es cierto que si miramos la clasificación estamos... Bueno, pues el Nástico ya ha empatado, al final estábamos a 9 puntos, pues estamos a 10, ¿no?, del líder. Buf. Ya. Cuidado, que nos empezamos a mover ya en unas diferencias que, claro, estamos a 10 del líder ya. Sí. Estamos empatados con los puestos de descenso, si no he visto mal, o sea, están ahí, vamos. Sí, un poquito por encima, sí. Que evidentemente yo no creo que el Depor, hombre, a ver. No lo digas, que ya hemos visto. No, pero yo creo que has tocado suelo, que ese escenario ya no estás en él. Es decir, vale, ahora circunstancialmente estás ahí, tu sitio va a ser otro, pero ojo con la carrera que vas a tener que hacer. O sea, esto es un maratón donde le has dado 3 kilómetros de ventaja al resto. ¿Que se puede remontar? Por supuesto que sí, pero le has dado 3 kilómetros de ventaja al resto. Y luego, el sentido de esa última pregunta que le hacía, es que la sensación que tienes al final es esa. El año pasado acabas con el enésimo incendio y con gente superada por lo que se veía. Vale, venga, plantilla prácticamente nueva, cabezas nuevas, venga, refrescar la mente. No sé. Estás en la jornada 7 y la sensación que tienes es que ya estás hablando de gente a la que le puede la presión, de que jugar en Riazor no es fácil, sí, ¿ves? De que esto y de lo otro. Eso no me gustó. Ostras, ¿estamos otra vez en la misma? Porque es que este capítulo ya lo vimos. Sí. Eso sí que no me gusta, es lo único que lo puedo achacar de su comparecencia y no me gusta que lo diga nadie de dentro del club, ¿no? Eso de que jugar aquí no es fácil, a lo mejor no tenemos los jugadores que hacen falta para jugar aquí, que es muy diferente, ¿vale? Jugar aquí no es... Lo resumí un oyente. Alex Bergantiños hace, yo creo que fue el año pasado, cuando decía, vale, jugar aquí no es fácil. Bueno, cuando firmas sabes que vas a cobrar más que en el Tarazona, que en el Teruel, que no sé quién y que no sé dónde, y que luego tienes ahí a 23.000 tíos que te van a estar apoyando. Que en algún momento se te puede hacer cuesta arriba. Bueno, pues va en el pack, ¿sabes? Lo que no puedes decir es, no, quiero el contrato, pero después quiero la presión del Tarazona, ¿no? Entonces vas para el Tarazona. Y quiero que cuando meta un gol me griten 25.000 personas que bueno soy. No, eso no se trata de eso. Al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo y ya sé que habrá gente que dirá que es diferente, pero yo tuve la suerte de vivir aquí mi primer partido oficial en un Depor Valencia de Copa de la Reina y tenías que ver a las jugadoras. Cuando les dije, oye, tenéis ahí fuera 10.000 personas. Bueno, es que le metimos 7. Para el que no se acuerde, le metimos 7 al Valencia. Sí, me acuerdo de aquel partido, sí. Vale, pero es que las jugadoras volaban.
volaban y estaban Sí, sí. que, vamos, entonces lo de que es difícil jugar aquí, que me lo diga, pues oye, será difícil para un canterano que debuta y tal, pero no vayamos por ahí porque no, eso es algo que no me gusta. Esto te ayuda, esto no es una Pero carga. Manu, lo decían en la red, es decir, no debe ser fácil jugar aquí para el rival. Claro. Para él, es para el que no Claro. debe ser fácil jugar aquí. Exacto. Y por eso Yo entiendo vemos que hoy es un partido complicado y mira que lo decíamos al principio. Es un partido complicado en el sentido de que, ostras, el rival es que no se juega nada. Es que es como si dices, oye, me juego 1 euro a que me toque 1.000.000 de euros y si no me toca, pues he perdido 1 euro. O sea, vienes aquí, haces el partido y si te sale como es el caso, te van a ir allí a esperar y eres el nuevo marqués de Bouzas o el marqués de Teis. Y si pierdes, bueno, eso es lo normal, que el filial del Celta pierda aquí con el Depor. Entonces, claro, hoy tienes ese problema, pero es que ese problema yo creo que es que ya sabes que el partido va a ser así, ya sabes que lo tienes que encarar así y que esto, insisto, va en el lote. Es decir, días como hoy, lo malo de que estés en una categoría donde coincides con el filial del eterno rival es que el día que te vienen aquí, vienen a por el euromillón. Y si pierden no pasa nada. Exacto. Eso ya lo sabes. Lo sabes al empezar la liga. Igual que sabes otras muchas cosas. Sabes que a lo largo de la liga vas a jugar ante infinidad de equipos que vienen aquí y que no te proponen y que van a perder el tiempo y que te van a meter 10 tíos ahí atrás juntitos y que tienes que ir con el abrelatas. Entonces, yo también empiezo a echar de menos ciertos mecanismos y para que el juego ofensivo fluya un poquito más. Mira, aparece Lucas Pérez en la zona mixta, así que vamos a escuchar ya al delantero del Depor, que comparece aquí en la zona mixta que ha acontecido. Lucas Pérez, primer protagonista que pasa por aquí. Lo primero es, ¿cómo estáis y qué valoración hacéis de este partido de la derrota de hoy? Bueno, la valoración es que estamos decepcionados, estamos pues tristes, no por la imagen que hemos dado, que no era la imagen que nosotros queríamos, que veníamos dando estos partidos y la verdad que muy decepcionado y bueno, esto es cosas del fútbol. Yo cuando llegué el año pasado sabía que esto podía pasar, una racha mala esta temporada, pero bueno, esto es como es la vida. En la vida te caes, te levantas y así sucesivamente. No me ha enseñado otra cosa el camino, mi vida y es así. Ahora hay que tragar saliva, trabajar y no hay otra solución. Es así, hay que estar con la cabeza alta porque esto continúa, esto no se para. Hola Lucas, empiezas en la COPE, decía ahora el míster un poco la primera parte, que el equipo no había estado al nivel también de actitud, decía indigna de nosotros, no sé qué opinas. Bueno, yo considero que la primera parte no estuvimos bien, pienso que tuvimos miedo, sabíamos que veníamos en una dinámica pues que no era buena, veníamos de perder en un partido cuando pues te marcan creo en el 92 y en el 96, es una derrota dura porque no es lo mismo que te marquen, te vayan ganando todo el partido a que te ganen el partido y te lo levanten en 2 minutos y entonces pues veníamos de ahí y yo creo que pues tuvimos ese miedo de enfrentarnos pues contra el filial de tu rival en Riazor con toda la ilusión que conlleva las ganas que tiene la gente y pienso que eso fue lo que nos pecó en la primera parte. La verdad que después la segunda sí que fuimos mano a mano y creo que ahí estuvimos mejor y bueno, más por corazón que por fútbol, es lo que yo creo, es mi opinión. Y el hecho de que no acaben de darse los resultados, no vuelta la semana, el rival que viene también ahora en la tercera liga, ¿puede afectar a la confianza? Preguntan ahora si este resultado puede afectar a la confianza del equipo. Pues se trabaja pues en el día a día, esforzándonos, trabajándonos con lo que diga el míster, apoyándonos entre nosotros y sabemos lo único que lo podemos levantar somos nosotros. Ahora viene un rival difícil que viene haciendo las cosas muy bien, pero considero que la mayor dificultad ahora mismo pasa por nosotros, por volvernos a encontrar, por volver a tener sensaciones buenas y por volver a ser ese Deportivo que también por momentos vimos y ese es el que queremos. No queremos dar pues esta imagen y estas sensaciones que tenemos ahora mismo porque son malas, la verdad que son malas y bueno, en el fútbol a mí me ha enseñado muchas cosas, es un momento difícil y lo que hay que hacer es seguir trabajando, es que no hay otra manera. Ya está, es simplemente pedir disculpas por la imagen de hoy, que no se va a volver a repetir y queremos, pues ya que llegue mañana, que se olvide cuanto antes y entre nosotros pues apoyarnos, animarnos y entrenar porque es la única solución y trabajar para mejorar.
equipo, de levantar a moral e demais. Crees que este resultado para o Deportivismo contra o filial do Celta, resultado para a afición que é humillante, que se pode xerar dúbidas da relación co equipo a estas alturas do campeonato? Bueno, entiendo que la gente, pues lógicamente esté decepcionada. Si yo soy el primero, soy yo. Eso que lo tengan muy claro. Y lo único que les puedo decir desde aquí es que nosotros no vamos a bajar los brazos y que lo único que podemos hacer es darles algo, que es la siguiente jornada, darles algo para que vuelvan a confiar en nosotros, porque es lógico que ahora mismo estén cabizbajos y es lógico, la decepción en el ser humano cuando las cosas no salen bien es normal. Yo creo que conviven el día a día, no solo en el mundo del deporte, sino también en el mundo cotidiano de todas las personas, y es algo con lo que tenemos que luchar. El miedo creo que es algo que debemos de combatir todos consigo mismo. Sabemos dónde estamos y hay que levantar la cabeza, y simplemente ya deseando que llegue mañana para poder cambiar esta dinámica tan mala y que lleguen los resultados. Nosotros lo único que queremos ahora mismo es darle a la afición y que la afición vuelva a engancharse y vuelva a tener ilusión. Lucas, en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Le preguntábamos hace un momento al míster por esas imágenes que se veían durante el partido de compañeros tuyos, pues braceando, que no estaban evidentemente satisfechos con cómo estaban saliendo las cosas, otra vez pues determinadas decisiones arbitrales que no se entendían. ¿Crees que hay demasiadas cosas que nos sacan del partido? Lo que creo es que cuando no se dan los resultados en el mundo del fútbol, ahora mismo te fijas en cualquier pequeña circunstancia o detalle y parece que se multiplica. Para nada. Yo creo que los compañeros estamos bien, lógicamente estamos decepcionados. Sabemos lo que tenemos en el vestuario, la calidad tanto humana como profesional, y sabemos que entre nosotros lo podemos sacar. Ahora, claro, decirlo puede ser fácil, lo que hay que hacer es demostrarlo. Esto es así, la vida funciona así. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues Lucas Pérez, que ha sido el primer futbolista del Depor que ha pasado por aquí, siempre uno de los que da la cara, de los que comparece. Y bueno, Manu, pues es uno de esos días donde es un auténtico marrón tener que pasar por aquí, sobre todo cuando pues poco hay que explicar, ¿no? Porque ¿qué puedes decir? La actitud del equipo en la primera mitad no ha sido la necesaria para ganar un partido como este. Y bueno, pues el resto ya lo hemos escuchado muchas veces, lo de pedir perdón, lo de que hay calidad para salir adelante, etcétera, etcétera. Es que al final la sensación es de un déjà vu constante, sí, del día de la marmota una y otra vez, ¿no? Lo que decíamos hace un momento de, joder, yo este capítulo ya lo vi varias veces, este capítulo ya me lo sé, quiero otro. Sí, es un poco el pensamiento que tenemos todos, que tiene la afición. Pero bueno, sí que es cierto que, como yo os decía, yo creo que después de las declaraciones de Imanol, yo estoy más tranquilo, estoy más reconfortado, y bueno, pues que los jugadores hagan autocrítica también, pues es necesario, ¿no? Porque si no, pues viviríamos en una pesadilla constante e irreal, ¿no? Bueno, ellos son conscientes de lo que está ocurriendo y de cómo lo están llevando a cabo. Bueno, pues no nos queda otra, es que es así, hay que seguir, es muy pronto. Yo insisto en que hay que tener tranquilidad. Tranquilidad me refiero a decisiones que la experiencia nos tiene que servir también para ver a dónde nos han llevado, y que coincidimos en que pues no estábamos viendo un Depor mal trabajado hasta ahora, no estábamos viendo un Depor que no nos gustase. Yo creo que todo invitaba al optimismo, se torció un poco la semana pasada, hoy hemos llevado un gran chasco. Bueno, tenemos una oportunidad importante en Ponferrada de empezar a darle la vuelta a esto, de empezar a volver a enganchar y a ilusionar a la gente, y es lo que hay, es lo que queda, es lo que están transmitiendo los futbolistas, y yo creo que es lo que todos tenemos que tener claro. Mira, tenemos a Diego Villares, que aparece también por aquí por la zona mixta. Va a ser el segundo futbolista del Depor que comparezca, así que vamos a escuchar ya al de Vilalba respondiendo a las preguntas de los compañeros de prensa. Hola, Diego Gallego de Radio de Coruña. Bueno, un poco a valoración, ¿no? Preguntan a Diego Villares por una valoración de la derrota de hoy. Fallar para que se rematara ganando el Celta aquí. Bueno, creo que sobre todo dos partes moi marcadas. Creo que a primeira é algo que non podemos volver a repetir en todo o ano, porque desaxustados, non sabíamos como atacar, como defender, salíanos fácil, estamos imprecisos. Eu creo que despois, na segunda parte, sí que axustamos un pouquinho, pero
xa de esos 45 minutos que regalamos, pois pesan moito. Hola, Leticia Chasca de la COPE. ¿Querés saber un poco qué mensajes Preguntan ahora por qué mensajes había lanzado el entrenador en el descanso y cuáles habían sido los cambios que había propuesto. No podemos dejar que jueguen tan fácil, que ir a duelos de verdad, que creo que no estábamos yendo en la primera parte y apretar arriba y ser valientes. Y la sensación ahora con la afición en ese final de partido que estáis repitiendo, ¿no? De ir a esa zona de Lorenzo Cruz, ¿cuál ha sido un poco, no? Porque parecía... Preguntan ahora por la reacción al acabar el partido y esa pitada que han recibido por parte de la afición. Yo creo que con los puntos que llevamos a este inicio de temporada y estas sensaciones bueno, el otro día que te gana el partido al final y hoy que regalas esa primera parte, pues al final es normal que la gente esté enfadada. Diego, en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Es un partido donde hasta ahora habíamos visto, bueno, pues un Depor que en ocasiones había merecido y no llegaba el gol. El otro día en Fuenlabrada es un partido que se puede ganar y se pierden esos 2 minutos fatídicos. Hoy es el día donde quizás, aparte de por el rival y todo lo que supone, es el día donde queda peor sabor de boca, ¿no? Sí, sobre todo en segunda parte sí que íbamos un poquito más arriba, pero tampoco creo que tenemos ocasiones demasiado claras, una llegada peligrosa, pero sin inquietar demasiado y pues, también por eso nos vamos con mal sabor de boca. Vale. ¿No crees que en ocasiones el Deportivo, sobre todo en la segunda parte, habéis pecado de mucha aceleración, mucho de juego de pista? Sí, de precipitación sobre todo. Yo creo que ya nos había pasado en partidos anteriores y hoy pues lo hemos vuelto a cometer porque ahí al final entran los nervios y la gente quiere hacer el segundo antes de empatar el partido. Vale. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa, hasta aquí esa comparecencia de Diego Villares. Insisto, no es un día fácil, Manu, no es uno de esos días donde sea plato de gusto venir por aquí, al que le toca es como el que le toca ir al dentista, pero hay que dar respuestas. Lo malo es que las respuestas, insisto, lo que decíamos hace un rato, no son claras las respuestas porque qué decir, insisto, este capítulo ya lo hemos visto y son situaciones en las que te quedas, pues eso, ¿qué vas a decir? Que hay plantilla para sacarlo adelante, que se puede hacer de otra manera, que no puedes volver a repetirlo, ya, pero... Y yo el miedo que tengo es que se haya instalado en cierto modo, digamos, la crisis en la cabeza. No, bueno, a ver, principalmente el riesgo de un partido como el de hoy es precisamente que cuando un equipo empiezan las dudas suelen empezar dentro del vestuario, ¿no? Entonces que haya jugadores que empiecen a dudar de si lo que estamos haciendo es lo correcto, si esta es la forma, si tal, bueno, eso que se dice siempre de que el futbolista es egoísta y tal, bueno, porque es así, el jugador lo primero que hace es, para encontrar causas de lo que ocurre, es buscar fuera. Entonces, bueno, pues es un poquito el riesgo que corremos, pero bueno, a mí me tranquiliza mucho cómo se expresa y la forma de funcionar y de hablar de Imanol, y yo creo que ese discurso, si se mantiene dentro, pues tiene que tranquilizarte. A mí, sentado en ese banquillo, en ese vestuario, me tranquilizaría, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás hay que cambiar cosas, hay que tocar cosas, pero el futbolista también tiene que asumir su responsabilidad y lo estamos escuchando, ¿no? Tanto con Lucas como con Diego, que bueno, pues ellos son conscientes, ¿no? Decía Diego que no sabían cómo atacar, cómo defender, pues las situaciones de la primera parte. El entrenador al final es el que dirige, pero es el que está para ayudar al jugador a tomar las decisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos viendo que no estamos acertando, ¿no? Hay que seguir. Y al final, Manu, esto que preguntábamos tanto a Lucas como a Imanol y Diáquez, esas situaciones donde las cosas no salen, Pablo bracea, José Ángel se queja, el otro le pregunta yo qué quieres que haga y no sé qué, y el árbitro, y miro para el árbitro y le pongo caras, que no me pita. Lo entiendo porque estás frustrado, que no salen las cosas. Entiendo lo del tema del árbitro en el sentido de que hoy ha sido, pues eso, un día donde pues ha habido una serie de decisiones que tampoco hemos conocido, pero también te digo que es una de las cosas que a mí me da la impresión que también te descentran, porque al final
que sí, que la presión, que el partido, que no sé qué, pero no me sale, exteriorizo que no me sale, el árbitro no me pita, me desespero. A Davo, por ejemplo, no le han pitado, digo Davo, y no es porque siempre queramos señalar en la misma dirección, que Davo al final, bueno, pues ha salido en la segunda mitad y tampoco ha desentonado con el resto que hemos visto, pero sales al campo, te hacen 2 faltas, no te las pitan, se te pela el cable y ya que te quedas cruzado. A mí eso me preocupa porque veo que es muy fácil sacar a este equipo del partido. Claro. De hecho, has dado en el ejemplo claro, ¿no? Que a Davo yo creo que hoy precisamente no se puede achacar nada, que ha salido con ganas, con intensidad, intentado trabajar, no ha estado acertado, pero sí que es verdad que se ha desesperado enseguida, ¿no? Primero con el árbitro, luego lo veíamos golpear el césped y acaba de salir, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa de futbolistas que han venido aquí precisamente a marcar la diferencia, ¿no? Por eso, cuando la gente dice, no, es que el peso, la presión, tal, no, yo creo que no es problema del peso, ni de la presión, ni de nada de eso. Es que a lo mejor el problema es que no tenemos, o hay algunos futbolistas que estas cosas les vienen grande. Lo vemos temporada tras temporada. Aún así, pues yo creo que tenemos que seguir confiando, hay que trabajar más duro, hay que corregir muchas cosas e intentar pues solventar todo esto cuanto antes, claro, porque el aficionado vive de ganar. A mí lo más triste de todo es que 26.000 espectadores en la categoría de bronce del fútbol español y que se van pues otra vez con una bofetada y lo del incendio que le decíamos a Imanol Idiáquez, ¿no? Sin ánimo de querer aumentar el incendio, pero la sensación que tienes es esa de, ostras, tío, pero otra vez, es que cambias la plantilla, traes futbolistas de segunda división, ¿eh? O sea, aquí quien ha venido, Pablo Valcarce viene de segunda, Hugo Rama viene de segunda, Pablo Vázquez viene de segunda, Valenciaga viene de primera, es decir, has apuntado bien alto para traer gente tal y cual, además gente que venga limpia, con la mente tal. Estás en la jornada 7 y dices, ostras, pero yo en esta charca de lodo, yo aquí ya estuve y ahí hace poco, además, otra vez. Y muchos de los 26.000, a mí me daba la sensación que mucha gente se ha ido, o muchos han quedado a pitar y a exteriorizar la mala leche, con razón. Pero yo creo que hay muchísimos que se han ido en esta actitud ya de desgana, ya no me duele, ¿no? Sí. Cuando dices, ya ni siento ni padezco, que... Ostras, cuidado, ¿eh? Entonces, o pronto le pones solución y la solución a una hemorragia no es una tirita, ¿vale? Solución es, oye, tienes que ser otro equipo, tienes que volver a tener fortaleza atrás. Hoy es pues, el 5º gol consecutivo de sonrojar, de errores atrás y tal. Y tienes, yo creo, que trabajar un poco más tu abrelatas para intentar marcar goles. Y vía resultados será como pares la hemorragia. Al final vas a Ponferrada y sacas de allí un 0-0 más triste que otra cosa y estás en la misma. Entonces, ¿está en manos de los futbolistas sacar esto adelante, de los futbolistas y del técnico? Por supuesto. ¿Hay calidad para sacar adelante? Yo lo creo. Yo creo que sí. Lo reconocía Giraldez, ¿no? En su rueda de prensa, que el equipo que tenía enfrente, que era... Yo creo que en ese sentido va la autocrítica de Imanol. Él sabe que hoy, viendo un poco, pues el deporte en esta categoría a lo mejor no puedes, oye, esta es mi modelo y esta es mi forma de jugar y con esto me voy a imponer a todos los rivales. No, hoy te ha quedado claro que ante un esquema que te vas a encontrar pocos como este, pero con 3-4-3 como hemos visto del Celta y con un planteamiento adelantado, pues tienes que cambiar cosas. Y también yo creo que se ha dado cuenta de que la ausencia de Hugo Rama hoy ha sido fundamental, porque te hacía falta. Él, bueno, ha reconocido, pues igual me he equivocado yo en el planteamiento tal, que me parece que esa es su parte, pero la parte de quizás no hemos salido con la actitud tal para competir, no sé qué tal, yo creo que esa no es del entrenador. Oye, que si tienes un entrenador que te pone las pilas antes de salir, magnífico, sí, pero coño, si te tengo que explicar cómo hay que salir en Riazor ante el Celta B, pues, ostras, macho, yo creo que eso lo sabemos, ¿no? Así él lo ha reconocido, dijo, es mi responsabilidad y no lo volveréis a ver. Eso me ha gustado. No sé cómo va a hacer para que no lo volvamos a ver, desde luego no se debe volver a ver. Lucas lo ha repetido también. Sí. Y hombre, es lastimoso. Así no puedes caer. Así no puedes caer como un Fuenlabrada, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que ver y habrá que abrir también el melón
si a lo mejor ha llegado el momento de que tienes que cambiar el dibujo del equipo, porque a veces también el futbolista, cuando las cosas no salen en 3-4 partidos, lo hemos dicho también, no somos originales en esto, pero es que al final estos son lugares comunes. A veces al futbolista le tienes que dar otra cosa distinta para que piense que va a finalizar de manera diferente también. Si sales a hacerlo de siempre con los de siempre, pues lo normal será que acabe como siempre. Entonces, bueno, pues no sé si por ahí también van a venir novedades. Tiene futbolistas como Salva Sevilla que no está participando y que en teoría también viene a ser importante. Bueno, pues lo veremos, lo iremos contando desde mañana. José Manuel, mira, ¿alguna cosilla en el tintero? Pues nos queda poner un poquito de relax, Fran, para terminar. Relax, que queda mucha temporada por delante y hay que relajarse. Y que bueno, que si ahora, por ejemplo, en tu cuenta bancaria necesitas algo de efectivo, pues relax también, porque el servicio de traspaso de efectivo de Abanca puedes enviar dinero de tu tarjeta de crédito a tu cuenta al momento. Y te lo explico porque es fácil. Abres la app de Abanca, seleccionas tu tarjeta de crédito, escoges la cantidad y listo. Ya tienen efectivo para tu cuenta, para lo que quieras. Con Abanca, pues esta vuelta, este inicio del otoño también es más relajante. Si relajaditos pensamos mejor, ¿no? Pues anda que me cuesta a mí estar relajadito, dedicándome a informar sobre este equipo. De verdad, ¿eh? Respira, es que estábamos ahora abajo viendo a Yalmiña, que estaba en el área 1906. Estaba en el área. Estaba ahogando sus penas, no me extraña, yo me tiraría directamente a una piscina. Pero estaba allí Yalmiña y tal, y pensaba yo para mí, joder, qué bonito tuvo que ser dedicarse a esto en aquella época, ¿eh? Porque esta, me cago en tal, se me está haciendo un poquito cuesta arriba, pero a bueno. peor no puede ir, así que de aquí para arriba. Sí, ya. Joder. Yo cuando el Depor cayó de segunda B dije, bueno, de aquí ya más abajo, bueno, pues por abrir la boca. Me quiero acordar ahora al final, me tenía que haber acordado al principio, pero es un día de emociones fuertes, de Adrián Candal, que hoy no ha estado con nosotros, pero Adrián Candal siempre le echamos de menos en el equipo de Carrusel Deportivo Coruña. No es nada, es un pequeño contratiempo, mañana, y si no es mañana, pasado mañana está con nosotros, pero se nos ha hecho un poquito pues, distinto, como no, pues, un carrusel sin Adrián Candal, que es parte fundamental de todo esto. Que Adrián sufre en los carruseles, en los partidos como Adrián, hoy. Sí. Adrián, qué bien escoge cuando no venir. Sí. Yo cuando, si te llama Adrián y te dice, hoy no voy, dices, hoy cuidado, información hoy privilegiada de no sé dónde. Del universo. Sí, tío, y qué vista tienes. Y acertar así las quinielas, joder. Bueno, nada, Adri, que te queremos mucho y te queremos aquí de vuelta. Así que nada, el próximo carrusel ya lo tenemos con nosotros. Manu Sánchez, un placer como siempre vivir el carrusel aquí contigo. El placer es no poder contar alegrías, pero yo confío que algún día contaremos cosas buenas. Yo sigo con ilusión. Empecé este año con muchísima ilusión, que además sigo con la idea de viajar con el equipo bueno, pero por ahora nos lo están poniendo difícil, pero seguiremos saltando obstáculos porque el escudo lo merece. Pues ahí estamos. Manu, muchísimas gracias. Estuvo Manu Sánchez explicándonos el fútbol, estuvo Marcos Ordóñez. Si te has incorporado tarde, si rebobinas en el canal de YouTube, puedes ver a Marcos Ordóñez confesando que el árbitro hoy se ha equivocado varias veces. O sea, es algo, o sea, guárdalo, porque esto pasa pocas veces. Esto pasa muy pocas veces. En fin, es, como se suele decir, reír por no llorar, porque la verdad, lo peor de todo es que el Depor hoy ha caído de manera lastimosa ante el filial del Celta en Riazor. Es otro capítulo más de, yo creo que otro capítulo vergonzoso desde que el Depor ha caído a esta división de bronce. Esperemos que sea el último, por el bien de todos. Lo dicho, Manu Sánchez ha estado con la pizarra, Marcos Ordóñez como comentarista arbitral, en la técnica Antía Ulloa, encargada de que todo suene perfecto, y tenemos a José Manuel Mira dando voz a oyentes y a anunciantes, y aquí al frente de la banda, Fran Hermida. Mañana tenemos cita en Coruña Deportiva, nos va a tocar la resaca de todo esto, que es una resaca cabezona, y ya sabéis, el próximo fin de semana, Ponferradina Depor. Qué mejor que levantar el vuelo ante un rival directo. Vamos a quedarnos con eso. Feliz noche, si es posible. Okay.